Egunon eta ongi etorri Go Mobility 2018ra, mugikortasun, iraunkor eta energia biltegiratzearen industriaren Europako hegoaldeko elkargune profesional honetara. Euskadi, Nafarroa eta Akitania Euro-Euskal Eskualdeko bihotzean ospatzen ari gara, FICOBan, eta mugikortasun, iraunkor eta adimenduaren baliokateko eragileak bilduko ditugu urrengo bi egun hauetan. Balio erantzi handiko trukeak sustatuz, gainera, proiektu berritzaileak eta lurraldearen eraldaketa industriala bultzatzen ditu, erakusketak, hitzaldiak, mahai-inguruak eta testak egiteko gune bat harturik oinarri. Go Mobility representa un marco privilegiado para las empresas de automoción, equipamiento eléctrico, fabricantes de baterías, proveedores de energía, empresas de infraestructuras y redes, integradores de servicios, conectividad y Big Data, instituciones públicas y operadores de flotas, ofreciendo respuestas y generando negocio en torno a vehículos, infraestructura de recarga, almacenamiento de energía para aplicaciones de tracción o de recarga, servicios de movilidad eléctrica, ecosistema global y mercados de la movilidad sostenible. Los visitantes son los operadores, compradores, decisores de ciudades, empresas y proveedores de servicios en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Y a lo largo de estos 2 días iremos conociendo a algunos participantes de la feria para que nos acerquen de primera mano sus propuestas más innovadoras y analizar un poco la situación del sector de la movilidad en Euskadi. Y vamos a empezar conociendo a nuestro primer invitado, lehenengo elkarrizketatua ezagutuko dugu gaurko hontan. Egunon, Iñigo. Gurekin dago Iñigo Ansola, energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia. Bideo bat ekarri duzu, Iñigo, goazen ikustera pixkat aurkezpen moduan eta segituan bueltatuko gara.
Petrolioaren deribatuak dira garraioaren sektoreko energia iturri nagusia. Ibilgailuen 85%ak gasolina edo gasolioa erabiltzen du. Baina azken urteotan alternatiba jasangarriagoak erabiltzen hasi dira. Ezagunena autoelektrikoa da. Adibidez, 2016an Espainian 4.756 autoelektriko saldu ziren. 2015an baino 151 gehiago. Europa mailan autoelektriko gehien saltzen den herrialdea Frantzia da. 2016an 27.300 saldu ziren. Gaur egun, marka gehienek dute autoelektriko modeloren bat bere katalogoan. Hasiera batean ibilgailu txikiak ziren, hiribarruan mugitzeko pentsatuak. Para el uso urbano hirian ibiltzeko gai dira, eta oso ondo funtzionatzen dute. Autoekoizelek merkaturatuko dituzten ibilgailu berriak hiritarteko desplazamentuetarako pentsatuta daude. Autonomia handiagoa izango dute. Con mucha más autonomía. Egungo bateriekin posible da 200-300 kilometroko autonomia. Normalean etxeko garajean instalatutako kargapuntuan hornitzen da ibilgailua. Bertan, 6-8 orduz kargatzen da bateria guztiz bete arte. Hala ere, bidean bateria kargatu beharko balitz, kargapuntu publikoak badaude. Ibil enpresak 60 puntu instalatu ditu Euskadiko hainbat gasolindegitan. Kargapuntu publiko hauetan, karga bizkorrak egiten dira, 20-30 minutukoak. Bateriaren 80% betetzeko nahikoa. Baliabide hau eskura izatea garrantzitsua da gidariaren lasaitasunerako. Honek guztiak garatzen jarraituko du. Orain, kargagailu ultralasterrak ikertzen ari dira. 350 kilo batekoak, orain ditugunak baino 7 aldiz azkarragoak. Urte gutxi barru, 5-10 minutuan kargatzeko aukera izango dugu. Gidariak ibilgailuaren karga kudeatu dezake ibilek diseinatutako aplikazio honen bidez. Guk karga puntuen funtzio gehienak, bai pribatuenak, baita publikoenak ere, telefonora pasa ditugu. Hau da, gidariak karga puntua eta ibilgailuaren karga telefonotik kudeatu ditzake. Ibilgailu hauen energia iturria, elektrizitatea, gasolina baino 160 merkeagoa da. Auto elektriko batek 2 euroko gastua du 100 kilometroko. Auto elektriko bat erosteak inbertsio handia suposatzen du. Ibilgailua bera garestiagoa da eta kargapuntu partikularra instalatzea ere gastua da. Baina ibilgailu honen energia gastua txikia da eta luzera merezi du inbertsioak. Ibilgailu elektrikoen kostua konbustio tradizionaleko ibilgailuena baino 6.000 euro handiagoa da. Baina 75.000 kilometrotik aurrera gastua konpentsatzen da.
Motor elektrikoa ez da autoetara mugatzen. Autobusak, furgonetak eta banaketa ibilgailuak ere matrikulatzen dira. Enpresak hasi dira ibilgailu elektrikoak erabiltzen. Izan ere, laster, hiri handietan banaketak egiteko ohiko konbustioa erabiltzea mugatuta egongo da. Horregatik, horiek dira ibilgailu elektrikoaren erosle nagusiak. Gaur egun Euskadin, Eroski, Irizar, Orona eta Osakidetza bezalako erakundeek euren desplazamenduetarako erabiltzen dituzte. El vehículo eléctrico es un fenómeno imparable. Ibilgailu elektrikoa fenomeno geldiezina da. Gidatzeko modu ezberdin bat da. Leunagoa, isila, Suave, es una conducción sin ruidos, pero a la vez baina era berean potentzia handiko motorrak dituzte. Ez du kutsatzen, sentsazio guztiz ezberdina da. Es una sensación totalmente distinta. Inigo, Go Mobility azokaren lehen edizioan Euskadi Basque Country estandean bildu zarete, Euskadiko energia eta garraio arloko sektore publiko osoa. Zer daukazu hemen erakusgai? Konta iguzu pixkat, bisitan datorrenak zer ikusiko du estand honetan? Bueno, azken baten mugikortasunaz ari gara, ezta? Eta berton ikusi geinkenez, Ibil enpresa, 2009an Repsol eta Euskal Energia Erakundiaren artean sortu gendun enpresa ibilgailu elektrikoek kargau alizeteko puntuek sortze itxun enpresa eta zerbitzu emoten dauen enpresa horretako adibide bat ikusi geinke, kargadore baten bitxartez, eta baitxe kasu honetan ibilgailu elektriko bat daukau, taxi bat daukau berton ikusteko moduen. Hori alde batetik, eta gero zelan ez, gu Eusko Jaurlaritzako departamentuen daukagune baitxe garraio publikue zer esan handixe dauke deskarbonizazio prozesu honetan, ez da, eta zalantza barik berton ikusten dugunez, trenak eta zerbitzu publikuek nolabait sustatu nahirik hori bertora ekarri dugu. Horrezaz gainera, Zik Energigune erkideguen, Gasteizen daukagun zentru, investigazio zentru horrek, beste gune bat dauke. Azken baten Zik Energigunek ibilgailu elektrikoen papel garrantzitsu bat betetan dabelako, dela almazenamentua. Argindarra nolabait almazenauen bida gero ibilgailuek ibili ahal izeteko. Eta horren gune bat badaukeu berton. Esan bezala taxi bat ekarri duzue, elektrikoa. Kanpoan ere ibilgailu elektriko bat ikusi dugu. Inoiz probatu aldezu, eroso alda? Bai, klaro, baietz. Eta egiz esan, ontsa dela pare bat urte eukinean lehenengo zibiltzeko aukerie, eta oso esperientzi baikorra da. Daukuzu idea bat, ibilgailu elektrikuek ez daukela inderrik, ez daukela abiadurarik hartzeko gaitasunik, baina justo kontraku da, ez da, inder oso ondixe dauke, eta gainera erabiltzeko eri guztiz ezbardina da, oso isile da, oso erosue da, beraz, gainera, kamisa automatikuek izaten dien lez, ez daukazu zetan ibili aldatzen, horrek erosotasun handi bat ekartzen dago, ez da, eta ez gara konturatzen ohitzute gau ezelako betiko autoekin ibiltzera, baina ibilgailu elektrikoa oso erosue da, zarataik barik, eta nolabait lasaixau egoteko aukerie bemoten dago. Eta noski probaute daukatela, eta gainera egunero erabiltzen dut, bai. 2030 urtean, garraio guztiaren 25% alternatiboa izango dela diozue. Aurreko uzpen horri eusten diozue? Bai, noski, eta alternatibo esaten danean, ez da nahi esan bakarrik elektrikoa izango danik. Hor aukera zabal bat daukeu ibilgailuek gasoile eta gasolinan gandik bere izten juteko. Esate baterako gaz naturala, edo petroliotik deribatutako gazak, GLP deritzona, edo hidrogenue izen leike ez baitxe kotxe hibriduek, gaur egun ondinoipe gasolina eta baterisen bitxartez dabizenak. Hor oso aukera zabala dau, eta noski, esaten dugune da, aukera horrek erabilin bidiela, eta
zabaldu, ezta? Eta noski, erronka gogorrak jarri geuntzezan geure buruai, eta horretan dihardugu hori lortzeko. Ibilgailu elektrikoaren ekoizpena eta erabilpena bultzatzeko, zer egin dezake energiaren euskal erakundeak? Konta iguzu pixkat, zer egiten ari zareten? Bai, ez da ibilbide bat gaur hasten dana, ez da, ia urte pilo bat dihardugu. Azken baten helburue da deskarbonizazioa, zenbat eta isurketa kutsakor gitxi hau euki, danontzako hobeto izango da, eta gure osasunantzako hobeto izango da, ez da? Eta, horrezaz gainera, lehen haitxetu dutena, isiltxasune be irabazingo dugu. Zaratak be kutsatu itzen dago eta hori be murrizten jungo da, ezta? Zer dihardugun eitzen eta zer egin gehinken, alde batetik danok jakinan gain edo kontzientzia bat eduki deigun, geure buruei kalte itzen gau ezela gaur egunien, eta gure osasunantzako be hobie izango dela produktu alternatibo eta batipat elektrikora jutiek, ezta? Eta horretzaz gainera, kontzientziazio kanpaina horretan laguntzeaz gain, neurrisek jarri bidea. Alde batetik regulazioei eta legedixek horrek lagundun bidau, ibilgailu alternatibuek gero eta gehiago egon da izan, eta zelan ez, gero, ez dakit, esate baterako kargak sustatu, promozio berezisek egin, ibilgailu eukitzeko laguntzak sortu, karga puntuek ezarri, karga puntu publikuek ezarri, sare bat sortu, ezta? Nolabait, ibilgailu erostekotan dauenak, erraztasun guztitzek eukide izan horrek ibilgailu elektrikuek eta alternatibuek erosteko. Karga puntuak aipatu dituzu, nola doa garapen hori ipintzeko bir karga puntu horiek? Lehen dinotzu da modurez, lehen esan dutzu da modurez, ibil 2009 urtean sortu gendun, ordundik gabiltz karga jartzen. Kontu neuki bidana da, baitxe pixkat txipek aldatun bidala, ez da? Pentsetako eri aldatun bidala. Beti izaten dugu, dala pixkat telefono mugikorran simil bat egitxeko. Noz kargetan dugu telefonue? Gabaz. Eta egunez erabili itzen da. Eta gero barriro gabaz kargau itzen da. Ibilgailu elektrikue esan digun antzerako zerbait dela. Garaji daukenak behintzet, bere etxien kargaulik gabaz, gero egunin zier erabili alizeteko. Baina, klaro, mundu guztixek ez dauke garaje bat. Garajerik ez dauken antzako, karga publikue sustatu bida. Karga publikuek gabaz kargau alizeteko, 6-8 orduten kargetan egon alizeteko. Baina horrezaz gainera, egunero kilometro asko itzen dauenak be, ez dutze balixo 6-8 ordutan kargau alizetiek. Horrek zer nahi dago esan, gabaz kargauko dau, baina gero egunez, sare bat sortut egon bidau, karga azkarran bitxartez, 20-10 minitxutan kargau alizeteko ibilgailue, eguneko 80 baten gitxi gora bera baterixe kargaute egon da izan, eta erabiltzeko, ezta? Beraz, puntuek derrigor jartzen jarraitzu bidugu, bai gu eta bai automobil industria, zein udal, aldundi, guztitzok sare bat sortzen juteko, ezta? Euskadi 2030 energia estrategiaren oinarrizko jarduera ildoetako bat, garraioan petroleoaren kontsumoa gutxitzea dela komentatu dugu, esan erraz esaten da, baina egin? Bai, horretan dihardugu, nik esango neuke erakunde publiko guztixok, eta baitxe enpresa pribatuek bai, ez da. Zer da, danok esaten dugun eta dano dakigune, COP21 baten onartu ziren helburuek deskarbonizazioa aldanik eta lehen esan duten modura aldanik eta gitxien kutsatu, eta hori eitzeko neurrisek asko izan bidea, ez bakarrik ibilgailuen, baizik eta gure industrian, gure etxietan, neurri zuzentzaile asko ezarri bidea, ezta? Eta, ikusti besterik ez dago telebista edo komunikabideek egunero zenbat mezu jasoten gagozan, danok bide horretan jarri gaitxezan, ezta? Helburuek ez di errezak, baina derrigortute gauz mundu honetan bizizetan jarraitzu nahi behu bintzat. Edozein kasutan, petroleoaren eta bere deribatuen kontsumoak handia izaten jarraitzen du. Elektromugikortasuna bultzatzeko formula magikorik baduzue? Formula magikorik ez, baina kontzientziazioa gauza garrantzitsu bat da, eta kontzientziazio horren bitxartez neurrisek etorriko die, ezta?
esate baterako garraio publikuek gero eta gehiago erabiltzie oso garrantzitsua da. Euskal Autonomia Erkidegoen urte gitxi barru abiadura handiko tren bat izango dugu. Horren erabilpenape asko murriztuko dugu autoaren erabilpena, ezta? Eta gero, zalantzagari, garraio publiko erabiltzeaz gain, lehen esaten egon garina, ibilgailu alternatiboek gero eta gehiago sustatu, gero eta gitxeu kutsatzen juteko. Hitz egin dugu dezagun orain bidelek iburuz. Zer da sare adimenduna, zer ekarpena egiten dio mugikortasunari? Bueno, azken baten, ibilgailu elektrikoari buruz berbaitzen gau esanean, ez da bakarrik ibilgailu elektriko on bat euki eta kargadore on bat euki, ez da. Azken baten, elektroiek nunbaitzetik etorri bidau eta sarie prest egon bida ibilgailu horretara iristeko, ez da. Hori bat, baina sarie berez ez da bakarrik elektroi batet garraiatzeko puntu batetik bestera, sortzen den puntutik kontsumitzen den puntura eruti bakarrik, baizik eta adimendune izen daixela, inteligenti izen daixela, datue elektroiaz batera datue batetik bestera erabili ali izetie, eta nolabait sarian kontrola eukitzi, ez da. Ibilgailu elektrikoek egingo dagoena da argindarran eskari handi batein. Bueno, sortzen den argindarra inteligenteki erabiltzeko aukera bat izetie da bidelek proiektu. Sarie prest euki, geure txietatik hasitxe, kontadore inteligentiek euki, baina gero sarien bertan be zelan kudeatu ahalbidetuko gaitxun proiektu bat da bidelek. Esan bezala Fikoban gaude, Go Mobility lehen edizio honetan, eta ikusiko dugu ze partaidetza eukitzen dugun egun hauetan. Mila esker Inigo gurekin egoteagatik, minutu hauek eskaintzeagatik, eta hemen ikusiko gara. Eskerrik asko zehoi, nahi uzun erarte. Petrolioaren deribatuak dira garraioaren sektoreko energia iturri nagusia. Ibilgailuen 95%ak gasolina edo gasolioa erabiltzen du. Baina azken urteotan alternatiba jasangarriagoak erabiltzen hasi dira. Ezagunena autoelektrikoa da. Adibidez, 2016an Espainian 4.756 autoelektriko saldu ziren. 2015an baino 151 gehiago. Europa mailan autoelektriko gehien saltzen den herrialdea Frantzia da. 2016an 27.300 saldu ziren. Gaur egun, marka gehienek dute autoelektriko modeloren bat bere katalogoan. Hasiera batean ibilgailu txikiak ziren, hiribarruan mugitzeko pentsatuak. Para el uso urbano hirian ibiltzeko gai dira, eta oso ondo funtzionatzen dute. Autoekoizelek merkaturatuko dituzten ibilgailu berriak hiritarteko desplazamentuetarako pentsatuta daude. Autonomia handiagoa izango dute. Con mucha más autonomía. Egungo bateriekin posible da 200-300 kilometroko autonomia. Normalean etxeko garajean instalatutako kargapuntuan hornitzen da ibilgailua. Bertan, 6-8 orduz kargatzen da bateria guztiz bete arte.
Basque Industry 4.0 es la apuesta del gobierno vasco por desarrollar la fábrica del futuro. Una fábrica conectada, con gente preparada, que mejorará la productividad y aumentará la competitividad de las empresas vascas en el escenario mundial. Basque Industry 4.0 es la estrategia de fabricación avanzada que ya ha arrancado motores y en la que caminan de la mano las empresas, los centros tecnológicos, las universidades y la administración pública del País Vasco. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. La industria ha sido y es el motor del desarrollo económico del País Vasco. Una industria que ha sabido adaptarse a los cambios en cada uno de los capítulos de la historia industrial. Ahora está preparada para afrontar los retos del nuevo paradigma de la cuarta revolución industrial. Ikusi genuen oso prestatuta ginela mundu hortan sarteko. Eta orduan, erabaki genuen, pixkate, posible genuen publizitate hori grupuan zabaltzea, eta ikusi genuen oso ondo hartu zen, eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Cada sector, cada empresa, cada fábrica, cada producto tiene distintas formas de abordar el 4.0, las nuevas tecnologías al servicio de la industria conectada. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan ez zegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tentsioa ez zen behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu eta gero denboraren zehar kapazak gara neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo montaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Un proyecto que está orientado a la seguridad de las personas en planta. El sistema tiene tres hardwares. Un hardware que son las balizas, que están posicionadas a lo largo de la zona que queremos cubrir. Luego el otro hardware es una pulsera que lleva cada uno de los trabajadores, que esa pulsera está comunicándose continuamente con las balizas. Y el tercer hardware es una funda que se pone en el canal, en el detector de gases, y que nos sirve para convertir un hardware que es, digamos, local, que es el detector de gases, en un hardware en la nube. El grupo de Anobat, para ubicarse en el mundo 4.0, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto. Entonces, este proyecto tiene tres componentes que creo que son fundamentales a la hora de abordar el mundo o el cambio 4.0. Uno es una propuesta de valor, hacer producto, hacer I+D que nos permita suministrar una oferta de valor añadido. Una parte del proyecto es la incorporación de ese talento, de los perfiles profesionales que nos hacen falta. Otro aspecto importante es tener las infraestructuras necesarias. La estrategia de fabricación avanzada se construye en base a diversas iniciativas estratégicas, dentro de las cuales se han identificado las líneas tecnológicas prioritarias para el tejido industrial vasco. Guk 4.0 nola ulertzen dugun Ibarmian hausnartuta, zerikusi asko dauka fabrikatzeko beste modu batekin. Orain arte fabrikazio mailan egitea ezinezkoa zen gauzak egitea, posible egitea. Eta azkenean makina honen bidez egiten duguna da pieza berdina beste modu baten fabrikatzeko aukera ematea. Es importante trabajar no solo con la implantación de los proyectos, sino estamos trabajando en paralelo capacitando a las personas, porque claro, de nada sirve tener un montón de datos si luego no sabes cómo trabajar con ellos o cómo tratarlos. Ezen bakarrik teknologia horren buruz proiektu bat, baizik eta enpresako persona guztiak involukratu proiektu hortan. Da teknologia, baina teknologia horren atzetik beti egon behar du persona bat. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta hoien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat. La Estrategia 4.0 vasca acoge una iniciativa innovadora, el programa de aceleración BAIN 4.0, en la que colaboran importantes empresas industriales que tienen la posibilidad de incorporar talento y tecnología, y startups que por su parte pueden obtener un contrato real con una empresa industrial. El BAIN 4.0 aterrizamos
Desarrollos de analítica avanzada en este tipo de sector. Para nosotros el participar en un programa de estas características es un ejercicio de coherencia con los principios de cómo funcionamos internamente. Buscamos partners que encajen con nuestra estrategia. Vigda pues, tiene know-how y experiencia en gestión energética, que es en donde queremos aplicar el trabajo que estamos haciendo con ellos. A nosotros lo que nos aporta sobre todo es visibilidad, ver una situación en la que seamos capaces de demostrar el potencial que tenemos como startup. Colaboramos con ellos para el desarrollo de nuestra transformación digital y de nuestra mejora en la eficiencia de la fábrica, y para ellos es una plataforma donde pueden desarrollarse como empresa. La carrera del 4.0 no ha hecho más que empezar. Traerá cambios, otra forma de hacer, de diseñar, de fabricar, de pensar y de entender la industria. Este nuevo paradigma industrial que aporta la digitalización creciente en la industria nos va a permitir, sobre todo, ofrecer unos servicios de valor añadido que complementan muy bien el producto que hasta ahora suministramos. La incorporación de estas tecnologías, de las tecnologías del Internet de las Cosas, del IoT, pues nos están dando la oportunidad de darle una vuelta de tuerca más como os decía antes, a temas de seguridad y a temas de productividad y de eficiencia energética, ¿no? Nik uste dut 4.0 honetan ere, ze beste gai askotan iraganean ere gai izan gea Euskal Herri mailan paper on bat jokatzeko, nik uste dut 4.0 honetan ere hori biliko garela. Un mundo en marcha. Esan bezala, Fikoban gaude, Go Mobility 2018ko lehen edizio honetan, eta berehala ikusiko dugu inaugurazio ekitaldia. Teknologia zentroak. Mugikortasun jasangarriak eragile asko inplikatzen ditu, ikusten duzuenez, gure gizarteak mundu osoak duen erronka nagusietako bat delako, eta irtenbidea guztion artean bilatu behar dugu. Hori uste du behintzat, Gipuzkoako Foru Aldundiak, azoka honetako bultzatzaileak, eta hain justu, mugikortasun jasangarrian eta energia metaketaren estrategia bat landu du, eta estrategia de Guipúzcoa nos va a hablar ahora, en unos instantes, de este centro móvil de electromovilidad que se acaba de presentar recientemente y que aspira a situar este territorio como referente en la materia. Y también nos hablará de Etorkizuna Eraikiz, que es la iniciativa que ha permitido que este centro sea una realidad. Zuekin, Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusia. Ongi etorri, Olano jauna. Mi esker, egunon guztioi, niretzako plazterra da, azkenean hemen eragile guztiekin, prentsarekin eta guztiok ongi etorri eta egitea, azkenean guretzako bentzeko Go Mobility honek izugarrizko erronka suposatu duelako gure lurraldean, eta aukera berriak eskaintzen dizkiolako baita ere lurralde honi eta herri honi. Nik lehenik eta behin aipatuko nuke, azkenean feria hau, azoka hau guretzako bentzet oportunidade badala dagoeneko egiten ari garena mahai gainean jartzeko. Ze hau ez da bapatean hasten den azoka bat, zerotik abiatzen dena, eta honekin abiapuntu bat ez dugu ez hartzen arlo honi baizik. Azkeneko urteetan dagoeneko Gipuzkoan eta Euskal Herrian martxan jarrien hartzen ari den estrategia oso baten konfirmazioa da guretzako Go Mobility, eta hori da niretzako aipamen importanteena. Dena dakigu mugikortasuna elektrikoa izango dela. Eta hori une honetan modu inzipientean ikusten ari baldin bagara, olatu handi badator, denak nahi dugu olatu horretan surfeatu, kokatu gure burua, eta kasu horretan guretzako bintzet importantea da, bai Euskadi eta nagusiki Gipuzkoa referentzi bat izatea arlo horretan, bai mugikortasun elektrikoan eta baita ere energia
metaketa arlo horretan. Dagoeneko gu dauzkagu almen batzuk, eta almen horiek ematen digute aukera referentzia izateko nazioarten mailan. Hori da gure helburu nagusia une honetan. Nik esango nuke baita ere, diagnostiko txiki bat eginez, ez? Bai autoak, bai trenak, bai autobusak, bai igogailuak, bai ibilgailu industrialak, bai motoak, bai bizikletak, bai patineteak. Danak daude une honetan elektrifikazio prozesu batean, ibilgailu guztiak, eta maila guztietan. Beraz, hemendik urte epe ertain batera, ikusten duguna da, ibilgailu parke guztia elektrifikatu egingo dela. Eta beraz horrek, erronka bat eskaintzen dio, baina baita ere, nik esango nuke, arrisku handi bat daukagula. Izan ere, une honetan, Gipuzkoako eta Euskadiko barne produktu industrialaren 40% dago lotua automoziora. Gipuzkoan, kalkulo egiten handun, gure 40%ko barneko produktu gordinaren industria hori esan dezakegu, erronka oso importante batean dagoela, besteak beste, ikusten dugulako ibilgailu arrunt batek orain arte, konbustioko ibilgailu batek motorrak 200 pieza dauzkala gutxi gara bera, eta aldiz, ibilgailu elektriko batek 20 pieza eukiko ditula. Eta dauzkagu, gure enpresen 40% piezak egiten, esan dezakegu, teknologia zaharkitu edo klasiko batentzako, eta denak ikusten duguna da horrek, ekartzen dugula izugarrizko erronka. Eta egokitzez baldin magera, realitate horretara, ekartzen du baita ere izugarrizko arriskua. Beraz hori da guretzako analisiaren parterik importanteena. Estamos hablando, por lo tanto, de que Guipúzcoa y el conjunto del país, y yo diría que todo el mundo está inmerso en una situación que podríamos calificar de transición desde el punto de vista tanto de la electromovilidad como de la acumulación de energía. Toda nuestra industria, toda nuestra movilidad está transitando. Algunos más rápido, otros más lento, pero todos estamos en plena transición. Y Guipúzcoa está inmersa ya en esa transición. Se está produciendo un salto y ese salto lo estamos llevando adelante las administraciones públicas de la mano también de la industria y del ámbito del conocimiento y del sector, digamos, de la ciencia y tecnología del territorio y del país. Nosotros estamos dando este salto en Guipúzcoa basándonos en 3 principios fundamentales. El primero sería el principio de la especialización. Somos un territorio y un país pequeño, no podemos darle a todo y tenemos que especializarnos en aquello en lo que somos buenos. Punto primero, especialización. Punto segundo, excelencia. Todo aquello en lo que nos especialicemos tiene que partir ya desde el punto de vista del I+D de un planteamiento de excelencia y de calidad en lo investigado y en lo que estamos innovando. Eso para mí es un principio fundamental en todo el desarrollo de los centros de referencia de Etorkizun Eraikiz. Y el tercer principio para mí fundamental en Guipúzcoa es el de la cooperación, el de la colaboración entre los diferentes agentes. En la medida en que tengamos iniciativas, por un lado, que sean especializadas, que sean excelentes y también cuenten con una colaboración de todos los agentes, yo estoy convencido de que el país y también el territorio tiene una magnífica oportunidad para convertirse en un referente en el ámbito internacional en esta materia. Desde la perspectiva de Etorkizun Eraikiz, nosotros estamos abordando la nueva agenda de política y social del territorio de Guipúzcoa. Y en ese contexto, desde el punto de vista de la competitividad de las empresas de Guipúzcoa, hemos puesto en marcha diferentes centros de referencia. Son 6 en total, uno ligado al cambio climático, otro vídeo a los contenidos audiovisuales, Adinberri al ámbito del envejecimiento, LABE dirigido a la gastronomía digital, CIUR al ámbito de la ciberseguridad y Móvil, que es el que hoy voy a presentar muy brevemente, es el referido a la electromovilidad y a la acumulación de la energía. Cuando nosotros pusimos en marcha Móvil, lo hicimos de un modo, absolutamente conectado con el entorno de conocimiento e industrial del territorio de Guipúzcoa. Por lo tanto, es un proyecto que está hecho con y para las empresas del sector, los centros tecnológicos, las universidades, los centros de FP, las administraciones públicas y también cuenta con un proceso de emprendizaje que lo que pretende es generar nueva economía, nuevas empresas. Estamos hablando, por lo tanto, de muchos agentes, tiene que ser una dinámica multiagente y, en este caso, Móvil va a generar una serie de recursos
y también va a aglutinar las capacidades que tiene el territorio y el país en el ámbito de la electromovilidad y de la acumulación de energía. Guk uste dugu mobilek daukan erronka guzti horretan, azkenean Fikobako Go Mobility honek izugarrizko bultzakara emango diola. Gaur sektore guztiak hemen proiektu diferenteak ezagutzeko aukera ematen digu. 1500 profesionalak izango ditu hemen mundu osokoak, eta hori aurkezteak esaten zuen baita ere, hemen dauden 70 proiektu estan ezagutzeko. Eta horrek emango dio aukera elkar ezagutzeko, kontrastatzeko, proiektu berriak ezagutzeko, eta batipat enpresen ikuspegitik eta Gipuzkoako enpresen ikuspegitik apustu berriak egiteko. Hori niretzako funtsezkoa da. Go Mobility dauka enfoke nazioarteko oso importante bat, baina batez ere, nik uste dut, nazioarteko referentzia horrekin ematen digun enfokea da gure lurraldean da gure herrian sektore guztiak apustu hori egiteko ematen digu izugarrizko aukera eta oportunitatea. Nik esango nuke, eta bukatzeko, Go Mobilityk argazki bat ematen digula, baina hau prozesu badala. Eta prozesu horretan, aurrerapausoak ematen ari gerela bata besten atzetik. Guk nahi dugu referentzizko zentru bat, mobil izango da, guk nahi dugu polo bat eduki gure lurraldean, guk nahi dugu industria ezagutza zentru, unibertsitatea eta ezagutza espazio guztiarekin kooperazioa martxan jarri, eta guk nahi duguna da benetan gure etorkizunan industrialari eta ezagutzakoari aurre egin elkarrekin. Eta Go Mobility horretarako oportunidadea da. Por lo tanto, estamos hablando de que Go Mobility es una oportunidad, pues un reto, es un hito también para el territorio de Guipúzcoa, y estamos muy convencidos de que con este paso y con otros que se están dando y que se darán en el futuro, Guipúzcoa, sin ninguna duda, va a ser, junto con el conjunto de Euskadi, un referente en el ámbito de la electromovilidad y la acumulación de energía a nivel internacional. Hori da niretzako importanteena, hemendik aurrera guk sarreratxo hogei ondoren hasiko dugu bizita, eta hemendik aurrera Go Mobility martxan daukagu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Nagusi jauna, zuk esan duzu, hemendik aurrera oraintxe agintariek azoka bisitatuko dute, eta gogoratu 11etan azoka honen inaugurazio hitzaldia izango duzuela alboko pabiloian. Hor Michael Liebridge, mundu mailako ikertzaile liderretako batek hitzaldia emango digu 20 minutu barru, beraz han itxoingo zaituztegu. Gero arte.
Basque Industry 4.0 es la apuesta del gobierno vasco por desarrollar la fábrica del futuro. Una fábrica conectada, con gente preparada, que mejorará la productividad y aumentará la competitividad de las empresas vascas en el escenario mundial. Basque Industry 4.0 es la estrategia de fabricación avanzada que ya ha arrancado motores y en la que caminan de la mano las empresas, los centros tecnológicos, las universidades y la administración pública del País Vasco. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. La industria ha sido y es el motor del desarrollo económico del País Vasco. Una industria que ha sabido adaptarse a los cambios en cada uno de los capítulos de la historia industrial. Ahora está preparada para afrontar los retos del nuevo paradigma de la cuarta revolución industrial. Ikusi genuen oso prestatuta ginela mundu hortan sarteko. Eta orduan, erabaki genuen, pixkate, posible genuen publizitate hori grupuan zabaltzea, eta ikusi genuen, oso ondo hartu zen, eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Cada sector, cada empresa, cada fábrica, cada producto tiene distintas formas de abordar el 4.0, las nuevas tecnologías al servicio de la industria conectada. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan ez zegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tentsioa ez zen behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu eta gero denboraren zehar kapazak gara neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo montaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Es un proyecto que está orientado a la seguridad de las personas en planta. El sistema tiene tres hardwares. Un hardware que son las balizas, que están posicionadas a lo largo de la zona que queremos cubrir. Luego el otro hardware es una pulsera que lleva cada uno de los trabajadores, que esa pulsera está comunicándose continuamente con las balizas. Y el tercer hardware es una funda que se pone en el canal, el detector de gases, y que nos sirve para convertir un hardware que es, digamos, local, que es el detector de gases, en un hardware en la nube. El grupo Danobat, para ubicarse en el mundo 4.0, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto. Entonces, este proyecto tiene tres componentes que creo que son fundamentales a la hora de abordar el mundo o el cambio 4.0. Uno es una propuesta de valor, hacer producto, hacer I+D que nos permita suministrar una oferta de valor añadido. Una parte del proyecto es la incorporación de ese talento, de los perfiles profesionales que nos hacen falta. Otro aspecto importante es tener las infraestructuras necesarias. La estrategia de fabricación avanzada se construye en base a diversas iniciativas estratégicas, dentro de las cuales se han identificado las líneas tecnológicas prioritarias para el tejido industrial vasco. Guk 4.0 nola ulertzen dugun ibarmian hausnartuta, zerikusi asko dauka fabrikatzeko beste modu batekin. Orain arte fabrikazio mailan egitea ezinezkoa zen gauzak egitea, posible egitea. Eta azkenean makina honen bidez egiten duguna da pieza berdina beste modu baten fabrikatzeko aukera ematea. Es importante trabajar no solo con la implantación de los proyectos, sino estamos trabajando en paralelo capacitando a las personas, porque claro, de nada sirve tener un montón de datos si luego no sabes cómo trabajar con ellos o cómo tratarlos. Ez bakarrik teknologia horren buruz proiektu bat, baizik eta enpresako persona guztiak involukratu proiektu hortan. Da teknologia, baina teknologia horren atzetik beti egon behar du persona bat. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta hoien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat. La Estrategia 4.0 vasca acoge una iniciativa innovadora, el programa de aceleración BAIN 4.0, en la que colaboran importantes empresas industriales que tienen la posibilidad de incorporar talento y tecnología, y startups que por su parte pueden obtener un contrato real con una empresa industrial. El
El BAIM 4.0 aterrizamos porque nosotros veníamos del sector energético y Mercedes-Benz está buscando un partner, una startup, para hacer desarrollos de analítica avanzada en este tipo de sector. Para nosotros el participar en un programa de estas características es un ejercicio de coherencia con los principios de cómo funcionamos internamente. Buscamos partners que encajen con nuestra estrategia. VICDA tiene know-how y experiencia en gestión energética, que es en donde queremos aplicar el trabajo que estamos haciendo con ellos. A nosotros lo que nos aporta sobre todo es visibilidad, ver una situación en la que seamos capaces de mostrar el potencial que tenemos como startup. Colaboramos con ellos para el desarrollo de nuestra transformación digital y de nuestra mejora en la eficiencia de la fábrica, y para ellos es una plataforma donde pueden desarrollarse como empresa. La carrera del 4.0 no ha hecho más que empezar. Traerá cambios, otra forma de hacer, de diseñar, de fabricar, de pensar y de entender la industria. Este nuevo paradigma industrial que aporta la digitalización creciente de la industria nos va a permitir, sobre todo, ofrecer unos servicios de valor añadido que complementan muy bien el producto que hasta ahora suministramos. La incorporación de estas tecnologías, de las tecnologías del Internet de las Cosas, del IoT, pues nos están dando la oportunidad de darle una vuelta de tuerca más como os decía antes, a temas de seguridad y a temas de productividad y de eficiencia energética, ¿no? Nik uste dut 4.0 honetan ere, ze beste gai askotan iraganean ere gai izan gea Euskal Herri mailan paper on bat jokatzeko, nik uste dut 4.0 honetan ere hori biliko garela. Un mundo en marcha, una industria que avanza imparable y una estrategia que da soporte a las fábricas y a las personas. Guztion artean egin beharreko ibilbide bat da. Guztion artean eta inor atzean utzi gabe. Y vamos a seguir conociendo participantes de esta feria de Go Mobility 2018 y en este caso estamos con Aitor Arzuaga, director general de IBIL. Muchas gracias, Aitor, por dedicarnos unos minutos. ¿Cuándo y cómo surge IBIL? Cuéntanos un poco. Bueno, IBIL surgió en el año 2010 por una iniciativa estratégica, en este caso liderada por el Gobierno vasco a través del EVE y también con la colaboración estratégica de Repsol, que vieron que la movilidad eléctrica era en aquellos momentos una actividad que estaban haciendo, era como una actividad estratégica de muy largo plazo, pero decidieron que había que empezar a invertir para desarrollar las capacidades y la tecnología que permitieran hacer que la movilidad eléctrica luego pudiera desarrollarse. A partir de esa decisión estratégica nació esa colaboración que se estructuró como una empresa, que es IBIL, que ahora mismo ya tiene 8 años, tenemos la sede en Baracaldo, Vizcaya, y bueno, pues tenemos ahora mismo un equipo que está desarrollando la mayor red de recarga que hay ahora mismo en Euskadi y en España. ¿Cómo le explicarías a alguien que no tiene ni idea de movilidad eléctrica a qué os dedicáis? Bueno, para alguien que no tenga ni idea de lo que hacemos, nosotros nos dedicamos a hacer que la movilidad eléctrica sea posible. Los vehículos eléctricos, en lugar de recargarlos en la gasolinera, como hacemos ahora con los vehículos de gasolina o de gasoil, tienen que recargarse con electricidad. Entonces, para poder recargarlos hace falta poner en marcha infraestructura de recarga para poder rellenar las baterías de los vehículos cuando se gastan. En este caso nosotros hacemos dos tipos de infraestructuras. Hacemos infraestructuras vinculadas, que son las que ponemos en nuestra casa, en el garaje, para poder recargar el coche principalmente por la noche, o en las parkings de las fábricas y de las empresas para poder recargar por el día. Eso le llamamos vinculada. Y luego también hacemos infraestructura pública, que es la que se pone en las ciudades o en las estaciones de servicio gasolineras para hacer la recarga ocasional, que suele ser del tipo rápido, que es mucho más rápido. Estamos hablando que en las casas o en los trabajos, en las empresas, recargamos durante horas, 6-8 horas, y sin embargo en los ámbitos públicos de ciudades y en las estaciones de servicio recargamos en 10, 20, 30 minutos. ¿Cuántos puntos de recarga tiene IBIL? Ahora mismo tenemos 200, tenemos la mayor red de recarga que hay operativa en España, tenemos operativos 200 puntos públicos de acceso público para todos nuestros clientes que pueden acceder o bien a través de un contrato con nosotros o bien bajándose una app en el móvil, y también tenemos de esos 200, tenemos 80 que están en Euskadi y de esos 250 ya son de carga rápida. Carga rápida es carga que permite rellenar las baterías en el entorno de los 20 minutos actualmente. ¿En qué sectores ha calado más la movilidad eléctrica?
Bueno, tenemos que ver también que la movilidad eléctrica, los vehículos eléctricos todavía son algo más caros en el coste de adquisición que los vehículos tradicionales de combustión. Sin embargo, el coste de operación, el coste de mantenimiento y también el coste de combustible es más barato. Esto hace que todos aquellos sectores que hacen un uso intensivo de los vehículos, taxistas, flotas, reparto, sobre todo todos los que se mueven mucho en el ámbito urbano son los que están entrando más porque tienen un peso más importante de la parte de mantenimiento y digamos, de combustible. Supongo que todavía no has tenido tiempo de visitar mucho la feria, pero ¿cuál ha sido la primera impresión? Parece que es una feria de estas características es necesaria en Euskadi, ¿verdad? Sin duda. Yo creo que la primera impresión a través de la preparación de la feria de Go Mobility es que ya somos un sector. Somos un sector de actividad económica, industrial, importante. Como decía el diputado general, se está creando un ecosistema en toda la cadena de valor y al final hay que poner ese en valor para que la sociedad lo visualice, pero también para digamos, poder aprovechar las oportunidades de negocio y desarrollo económico que todo esto genera. Y esto es la primera edición, pero sin duda este sector va a crecer exponencialmente, no tiene otro camino. ¿Cuál ha sido tu primera impresión? Mi primera impresión ha sido muy positiva. Yo la verdad es que todavía no he podido visitar toda la feria, pero sí que he visto que están aquí muchísimas empresas del sector, de Euskadi, otras de ámbito de España o europeo, y creo que es un punto de encuentro necesario. Entonces, mi primera impresión es súper positiva. Además, hay una zona de pruebas, que yo creo que es muy interesante, que animo a que todo el mundo lo vea, en la que los usuarios pueden probar vehículos eléctricos, pueden recargar vehículos, pueden realmente perder el miedo para que vean cómo es la movilidad en el día a día, en el uso normal. Fenomenal. Pues Aitor, no te quitamos más tiempo, te dejamos que disfrutes de esta feria, que visites todo en profundidad y te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos. A vosotros, muchas gracias. Eskerrik asko.
Basque Industry 4.0 es la apuesta del gobierno vasco por desarrollar la fábrica del futuro. Una fábrica conectada, con gente preparada, que mejorará la productividad y aumentará la competitividad de las empresas vascas en el escenario mundial. Basque Industry 4.0 es la estrategia de fabricación avanzada que ya ha arrancado motores y en la que caminan de la mano las empresas, los centros tecnológicos, las universidades y la administración pública del País Vasco. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. La industria ha sido y es el motor del desarrollo económico del País Vasco. Una industria que ha sabido adaptarse a los cambios en cada uno de los capítulos de la historia industrial. Ahora está preparada para afrontar los retos del nuevo paradigma de la cuarta revolución industrial. Ikusi genuen oso prestatuta ginela mundu hortan sarteko. Eta orduan, erabaki genuen, pixkate, posible genuen publizitate hori grupuan zabaltzea, eta ikusi genuen oso ondo hartu zen, eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Cada sector, cada empresa, cada fábrica, cada producto tiene distintas formas de abordar el 4.0, las nuevas tecnologías al servicio de la industria conectada. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan ez zegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tentsioetan behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu eta gero denboraren zehar kapazak gara neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo montaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Proyecto que está orientado a la seguridad de las personas en planta. El sistema tiene tres hardwares. Un hardware que son las balizas, que están posicionadas a lo largo de la zona que queremos cubrir. Luego el otro hardware es una pulsera que lleva cada uno de los trabajadores, que esa pulsera está comunicándose continuamente con las balizas. Y el tercer hardware es una funda que se pone en el canal, en el detector de gases, y que nos sirve para convertir un hardware que es, digamos, local, que es el detector de gases, en un hardware en la nube. El grupo Danobat, para ubicarse en el mundo 4.0, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto. Entonces, este proyecto tiene tres componentes que creo que son fundamentales a la hora de abordar el mundo o el cambio 4.0. Uno es una propuesta de valor, hacer producto, hacer I+D que nos permita suministrar una oferta de valor añadido. Una parte del proyecto es la incorporación de ese talento, de los perfiles profesionales que nos hacen falta. Otro aspecto importante es tener las infraestructuras necesarias. La estrategia de fabricación avanzada se construye en base a diversas iniciativas estratégicas, dentro de las cuales se han identificado las líneas tecnológicas prioritarias para el tejido industrial vasco. Guk 4.0 nola ulertzen dugun Ibarmian hausnartuta, zerikusi asko dauka fabrikatzeko beste modu batekin. Orain arte fabrikazio mailan egitea ezinezkoa zen gauzak egitea, posible egitea. Eta azkenean makina honen bidez egiten duguna da pieza berdina beste modu baten fabrikatzeko aukera ematea. Es importante trabajar no solo con la implantación de los proyectos, sino estamos trabajando en paralelo capacitando a las personas, porque claro, de nada sirve tener un montón de datos si luego no sabes cómo trabajar con ellos o cómo tratarlos. Ezen bakarrik teknologia horren buruz proiektu bat, baizik eta enpresako persona guztiak involukratu proiektu hortan. Da teknologia, baina teknologia horren atzetik beti egon behar du persona bat. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta hoien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat. La Estrategia 4.0 vasca acoge una iniciativa innovadora, el programa de aceleración BAIN 4.0, en la que colaboran importantes empresas industriales que tienen la posibilidad de incorporar talento y tecnología, y startups que por su parte pueden obtener un contrato real con una empresa industrial. El
BAIM 4.0 aterrizamos porque nosotros veníamos del sector energético y Mercedes-Benz estaba buscando un partner, una startup, para hacer desarrollos de analítica avanzada en este tipo de sector. Para nosotros el participar en un programa de estas características es un ejercicio de coherencia con los principios de cómo funcionamos internamente. Buscamos partners que encajen con nuestra estrategia. BigDA tiene know-how y experiencia en gestión energética, que es en donde queremos aplicar el trabajo que estamos haciendo con ellos. A nosotros lo que nos aporta sobre todo es visibilidad, ver una situación en la que seamos capaces de mostrar el potencial que tenemos como startup. Colaboramos con ellos para el desarrollo de nuestra transformación digital y de nuestra mejora en la eficiencia de la fábrica, y para ellos es una plataforma donde pueden desarrollarse como empresa. La carrera del 4.0 no ha hecho más que empezar. Traerá cambios, otra forma de hacer, de diseñar, de fabricar, de pensar y de entender la industria. Este nuevo paradigma industrial que aporta la digitalización creciente en la industria nos va a permitir, sobre todo, ofrecer unos servicios de valor añadido que complementan muy bien el producto que hasta ahora suministramos. La incorporación de estas tecnologías, de las tecnologías del Internet de las Cosas, del IoT, pues nos están dando la oportunidad de darle una vuelta de tuerca más como os decía antes, a temas de seguridad y a temas de productividad y de eficiencia energética, ¿no? Nik uste dut 4.0 honetan ere, ze beste gai askotan iraganean ere gai izan gea Euskal Herri mailan paper on bat jokatzeko, nik uste dut 4.0 honetan ere hori biliko garela. Un mundo en marcha, una industria que avanza imparable y una estrategia que da soporte a las fábricas y a las personas. Guztion artean egin beharreko ibilbide bat da. Guztion artean eta inor atzean utzi gabe. Eta hemen jarraitzen dugu Ficobako Go Mobility 2018ko lehenengo edizioan. Seguimos aquí en esta edición, primera edición del Go Mobility 2018. Y en este caso tenemos con nosotros a Nuria Gisbert y Raquel Ferret. Nuria es directora general del CIC Energigune y Raquel, directora de Desarrollo de Negocios del CIC Energigune. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Contadnos un poquito a qué se dedica CIC Energigune. CIC Energigune es un centro de investigación estratégica del Gobierno vasco en el almacenamiento de energía. Nosotros investigamos en los materiales que llevan las baterías, modelizamos esos materiales y luego terminamos en sistema. Para que la gente que nos está viendo entienda lo que hacemos, nosotros trabajamos en celdas. Luego lo que son las baterías llevan una electrónica en la que nosotros ya no investigamos. Y somos uno de los 5 centros europeos más relevantes en este ámbito. Con nuestras líneas de investigación pues cubrimos todo el espectro del almacenamiento, tanto movilidad como estacionario. Nos habéis traído un vídeo de presentación, si os parece vamos a verlo para tener un poquito más de detalle sobre vuestra empresa. Muy bien.
Sobre todo, la tendencia mayor es el electrolito sólido. Hemos visto en el vídeo cuál es el proceso de fabricación de una celda. Las celdas tienen un componente que es el electrolito y ese electrolito, cuando es sólido, da mayores prestaciones de seguridad. Todos hemos visto ciertos incidentes de patinetes que arden o móviles que se sobrecalientan. Entonces, esa tendencia en electromovilidad es claramente el electrolito sólido. Nosotros tenemos un grupo de investigación muy potente en este ámbito. Está liderado por el profesor Michel Armand, que es una persona que tiene más de 400 publicaciones, 200 patentes en su haber y además fue la persona que inventó el concepto de electrolito sólido. Eso hace que podamos posicionarnos como a nivel de centro y a nivel de Euskadi como una referencia en la materia. Además, como hemos visto en el vídeo, tenemos una línea de prototipado que puede fabricar con electrolito sólido, que es la única línea que existe en el sur de Europa, también lo que nos posiciona al centro y a Euskadi como referentes en la materia. Danos algún ejemplo de proyecto en el que estéis trabajando actualmente. Pues trabajamos sobre todo en dos ámbitos. Con las empresas internacionales, trabajamos con todas las empresas de automoción porque están viendo que las baterías en estado sólido son una tendencia que quieren introducir dentro de sus cadenas de fabricación. ¿Por qué? Por ese concepto de seguridad. Y ahí trabajamos, digamos, con un triángulo. El triángulo es coste, prestaciones y durabilidad. Tenemos que hacer los mejores materiales y los mejores electrolitos para las celdas, bajar el coste para que esas celdas puedan en 2020-2025 estar en los coches eléctricos del futuro y, por supuesto, que den la mayor durabilidad, la mayor vida posible. Esas son algunas de las cosas que trabajamos en estos momentos en el CIC. ¿Cómo impacta la investigación que estáis desarrollando en la industria del País Vasco? Pues en la industria del País Vasco, sobre todo, y lo va a explicar mejor Raquel, otra de las cosas que hemos visto es que, bueno, tenemos sobre todo integradores de electrónica de potencia, ¿no? Pero para ellos la celda es una caja negra, no entienden, no saben esos componentes, no saben la química de la celda, no saben cómo está construida. Y ahí el CIC puede aportar muchísimo porque les puede explicar claramente cuáles son las mejores celdas para una aplicación concreta, hacer análisis concretos de cómo esa celda va a poder de alguna forma funcionar en una aplicación concreta. Pero eso casi mejor que lo explica Raquel. Fenomenal. Raquel, tú eres directora de Desarrollo de Negocios. ¿Por qué CIC Energigune crea Viker? Bueno, la verdad que estamos asistiendo a un momento en el que está cambiando completamente el modelo energético, estamos viendo una transición en la que cambian los modos en los que se genera energía, la apuesta por las renovables es muy clara, y están cambiando los modos en los que se consume la energía, y en este nuevo contexto ya el almacenamiento de energía ha demostrado que es no solo un facilitador, sino una necesidad para que se puedan cumplir estos cambios. CIC Energigune tiene una posición, como ha comentado Nuria, de liderazgo en cuanto al conocimiento no solo de las tecnologías de almacenamiento que se han venido utilizando en estos últimos años, sino de las que van a llegar en el futuro. Esto permite, a través de Viker, hacer un servicio de acompañamiento a todos los que son nuevos usuarios de almacenamiento de energía. Lo que es un hecho es que cada vez se va a utilizar más baterías y más sistemas de almacenamiento y que los usuarios necesitan conocer mejor los sistemas y cómo aprovecharlos. ¿Y qué ofrece Viker en la industria local? Pues como estaba diciendo, tenemos en nuestro entorno un montón de usuarios de baterías y de integradores que, como comentaba Nuria, entienden la batería como una caja negra, y lo que quiere Viker es acompañar a estos usuarios desde todas las etapas de uso de una batería, desde lo que es el concepto de intentar ver cuál es la batería que mejor se adapta a sus aplicaciones, conocer cómo hay que trabajar con esa batería, qué límites tiene de temperatura o de capacidad, hacer un análisis post-mortem para saber por qué en algunos momentos puede fallar, ser capaz de hacer diagnósticos y predicción de cuál es el estado de vida de la batería, y también acompañar en temas de aseguramiento de calidad en la compra. En definitiva, es intentar acompañar a las empresas en toda la toma de decisiones a lo largo de lo que es la vida de una batería. ¿Cuál es el valor añadido de Viker para nuestra industria en comparación con los demás proveedores de servicios similares? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que hace Viker es apoyarse en un centro de excelencia como es CIC Energigune, en el que no solo los medios humanos, sino también los medios de instalaciones que tiene CIC Energigune le dan un conocimiento muy grande, y Viker es capaz de hacer ese acompañamiento de uso de las baterías
desde el conocimiento del material, aportando un valor añadido extra al análisis y al diagnóstico de cómo funcionan las baterías. Estamos en la primera feria Go Mobility 2018. ¿Cuál es vuestra primera impresión sobre la feria? ¿Habéis dado ya una vueltita? Un poquito. Sí, hemos dado una vuelta. La verdad es que impresionante. Primero por el nivel, por la asistencia, porque estamos aquí todos un poco mostrando lo que podemos aportar al sector de electromovilidad y porque, como bien ha dicho Aitor en la entrevista anterior, estamos posicionando a Euskadi en este sector y eso es muy importante a nivel de país. En mi opinión es súper importante. Sí, es muy importante y además demuestra que en este País Vasco tenemos muy cubierta la cadena de valor de lo que es la movilidad, desde el punto de vista del almacenamiento, desde el punto de vista de la industria es un gran referente. Fenomenal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Nos robamos más minutos, con lo cual gracias por estar aquí con nosotros y mucha suerte con vuestros proyectos. Estupendo. Gracias.
Basque Industry 4.0 es la apuesta del gobierno vasco por desarrollar la fábrica del futuro. Una fábrica conectada, con gente preparada, que mejorará la productividad y aumentará la competitividad de las empresas vascas en el escenario mundial. Basque Industry 4.0 es la estrategia de fabricación avanzada que ya ha arrancado motores y en la que caminan de la mano las empresas, los centros tecnológicos, las universidades y la administración pública del País Vasco. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. La industria ha sido y es el motor del desarrollo económico del País Vasco. Una industria que ha sabido adaptarse a los cambios en cada uno de los capítulos de la historia industrial. Ahora está preparada para afrontar los retos del nuevo paradigma de la cuarta revolución industrial. Jarraitzen dugu hemen Go Mobility 2018ko parte hartzaileak ezagutzen eta kasu honetan Itziar Zenoz dakagu gurekin, marketing zuzendaria zera IK4 Teknikerren, ezta? Bideo bat ekarri diguzu aurkezpen moduan, nahi baduzu ikusiko dugu bideoa lehenengo eta horrela aurkezpen moduan edukiko dugu.
Itziar, ikusi dugu bideoan zein den egunerokotasuna IK4 tekniker honetan. Konta iguzu pixkat mugikortasunak erekin ze lotura duen teknikerrek? Bueno, bideoan ikusi dugun bezala, gu dauzkagu 4 area edo bloke espezializaziona teknologikoki, eta horretan nik esango nuke mugikortasunarekin lotura gehien daukana da hona ekarri ditugun bi demostradoreak. Alde batetik motor elektrikoen diseinua, garapena eta fabrikazioa, eta gero potentziako konbertidoreak, elektronikarekin erlazionatutak dauden gauzak, eta gero ere tribologia munduan dauden beste garapenak ere lotura daukate mundu honekin. Ze merkatutan zaudete mugikortasun arloarekin? Bueno, momentu honetan guretzako, teknikerrentzako sektore oso garrantzitsua automoziokoa da. Hemen Euskadin automozio sektoreak indar handia dauka, enpresa asko daukagu, konponente asko egiten ditugu, eta ezinbestekoa da guretzako fabrikazio aurreratuan mugitzen garen hori eta tekniker hor dago, eraldaketa hori etorkizunerako mugikortasun hori bat egiteko automazioak eraldaketa izugarria egin behar du. Gaur egun fabrikatzen ditugun produktuak eta moduak aldatu egin behar ditugu. Orduan, gaur egun hortan ari gare lanian eta ere prestatzen ari gara enpresei ibilbide horretan laguntza edo kolaborazio proiektuak egiten datorrena gaur garatzeko. Ze aurkeztu duzu Go Mobility azoka honetan? Esan bezala, bi elementu nagusi ekarri ditugu. Bat, ekarri dugu motore elektriko bat, azkenean etorkizuneko mugikortasun honetan prestakuntza ezberdinak eskatuko dizkiogu motor elektrikoari, bai eko aldetik izateko, baina ez ditugu ere mobilitateari erantzuna emateko kapazitate aldetik, gero energia aldetik independentzia eukitzeko eta almazena, daude eskakizun asko. Orduan, beste generazio motor batzuk sortu egin behar ditugu, eta gu momentu honetan proiektu garrantzitutan gabiltza, hemendik urte batzutako motor elektriko berriak esandako karakteristika guzti hauek batzen dituen motore modeluak garatzeko proiektutan gabiltza, eta ekarri dugu esenplu bat, demostradore bat, motorra hor daukagu, ipinita, eta ze karakteristika eta ze erronka lantzen ari dira momentu honetan pixkat erakusteko. Ekarri dugu motorra ez da bilar ezin dugu erabili. Oain probetan dago, furgoneta batean ipinita dago eta probetan dago, baina bai nik uste interesgarri dela eta lehen ere aurkezpenean diputatu jaunak esan duen bezala, ze erronka daude, ze agente gaude, adibidez, zik energikunekin, gu ere lan lineak dauzkagu, kolaborazioa, bai enpresa, teknologi zentuak, zikak danak kolaborazio eta networking garrantzitsuak egin behar ditugu, azkenean bakoitzak dakinaren arabera dana juntu eta hemen espazio garrantzitsuak ditugu, bai Gipuzkoan eta bai Euskadin, pixkat erreferente izateko etorkizunean mugikortasun ezberdin honetan agentzi edo erreferentzi moduan ibiltzeko. Esan dugun bezala lehen edizioa da, Go Mobility 2018 edizioa. Ze espero duzue? Bueno, nik uste dut lanean ari geanok jadanik motor hauek diseinatzen eta garatzen, gero ere beste potentziako konbertidore bat ekarri dugu ere, gu lanean ari gea. Eta Gipuzkoan eta Euskadin beste enpresa eta zentruk ere lanean ari gea. Orduan nik uste puntu edo meeting point bat jartzea, eta guzti hori ikustea, bakoitzak bestiak egiten duna
ikustea, erlazioak edo kontrasteak egitea nik uste dut interesgarri dela. Lehenengo edizio honetan nik uste dut espektatiba horiekin etorri gehala, ikusteko bestek egiten nahi diran, naiz eta jakin, baina ez dago beti sobran ekartzen duten beste enpresa batzuk ekartzen dutena ikustea, kontraste hori egitea, eta erlazioak etorkizunean beste proiektuk eta beste garapen batzuk martxan jartzeko aukera aukitzeko leku aproposa da. Eskerrik asko Itziar, zorte ona opa dizugu zuen etorkizuneko proiektu horietan, eta mila esker gurekin pixkat egoteagatik. Eskerrik asko zuei.
Basque Industry 4.0 etorkizuneko fabrika garatzeko Eusko Jaurlaritzak abiarazitako apustua da. Trebatutako pertsonak izango dituen lantegi konektatua munduko agertokian euskal enpresen lehiakortasuna handitu eta produktibitatea hobetuko duen fabrika. Basque Industry 4.0 fabrikazio aurreratuko estrategia da. Euskadiko enpresa, zentro teknologiko, unibertsitate eta erakunde publikoak elkartzen dituena. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. Industria, Euskadiko garapen ekonomikoaren motorea izan da eta da. Industriaren historiako garai bakoitzean egokitzen jakin duena. Oraingo honetan ere prest dago laugarren industria iraultzaren paradigma berriak dakartzan erronkei aurre egiteko. Ikusi genuen oso prestatuta ginela mundu hortan sarteko. Eta orduan, erabaki genuen, pixkate, posible genuen publizide hori grupuan zabaltzea. Eta ikusi genuen, oso ondo hartu zen eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Sektore, enpresa, lantegi eta produktu bakoitzak modu desberdinean ekin dio 4.0ari. Teknologia berriak konektatutako industriaren zerbitzura. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan ez zegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tensioetan behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu eta gero denboraren zehar kapazak era neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo muntaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Es un proyecto que está orientado a la seguridad de las personas en planta. El sistema tiene tres hardwares. Un hardware que son las balizas, que están posicionadas a lo largo de la zona que queremos cubrir. Luego el otro hardware es una pulsera que lleva cada uno de los trabajadores, que esa pulsera está comunicándose continuamente con las balizas. Y el tercer hardware es una funda que se pone en el canal, el detector de gases, y que nos sirve para convertir un hardware que es, digamos, local, que es el detector de gases, en un hardware en la nube. El grupo Danobat, para ubicarse en el mundo 4.0, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto. Entonces, este proyecto tiene tres componentes que creo que son fundamentales a la hora de abordar el mundo o el cambio 4.0. Uno es una propuesta de valor, hacer producto, hacer I+D que nos permita suministrar una oferta de valor añadido. Una parte del proyecto es la incorporación de ese talento, de los perfiles profesionales que nos hacen falta. Otro aspecto importante es tener las infraestructuras necesarias. Fabrikazio aurreratuko estrategia ekimen desberdinen zutabeekin eraiki da eta hauen esparruan identifikatu dira Euskal Industria ehunarentzat lehentasunezko lerro teknologikoak direnak. Guk 4.0 nola ulertzen dugun Ibarmian hausnartuta zerikusi asko dauka fabrikatzeko beste modu batekin. Orain arte fabrikazio mailan egitea ezinezkoa zen gauzak egitea, posible egitea. Eta azkenean makina honen bidez egiten duguna da pieza berdina beste modu baten fabrikatzeko aukera ematea. Es importante trabajar no solo con la implantación de los proyectos, sino estamos trabajando en paralelo capacitando a las personas, porque claro, de nada sirve tener un montón de datos si luego no sabes cómo trabajar con ellos o cómo tratarlos. Ezen bakarrik teknologia horren buruz proiektu bat, baizik eta enpresako persona guztiak involukratu proiektu hortan. Da teknologia, baina teknologia horren atzetik beti egon behar du persona bat. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta hoien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat. Euskal 4.0 estrategiak ekimen berritzaile bat sortu du, Bind 4.0 azelerazio programa. Enpresa industrial garrantzitsuak, talentu eta teknologia hartzeko aukera dutenak, eta enpresa industrial horiekin benetako kontratu bat lor dezaketen startupak batzen dituen ekimena aitzindaria. El
BIM 4.0 aterrizamos porque nosotros veníamos del sector energético y Mercedes-Benz estaba buscando un partner, una startup, para hacer desarrollos de analítica avanzada en este tipo de sector. Para nosotros el participar en un programa de estas características es un ejercicio de coherencia con los principios de cómo funcionamos internamente. Buscamos partners que encajen con nuestra estrategia. VICDA tiene know-how y experiencia en gestión energética, que es en donde queremos aplicar el trabajo que estamos haciendo con ellos. A nosotros lo que nos aporta sobre todo es visibilidad, ver una situación en la que seamos capaces de mostrar el potencial que tenemos como startup. Colaboramos con ellos para el desarrollo de nuestra transformación digital y de nuestra mejora en la eficiencia de la fábrica, y para ellos es una plataforma donde pueden desarrollarse como empresa. 4.0 lasterketa hasi baino ez da egin. Aldaketak ekarriko ditu, industria egiteko, diseinatzeko, fabrikatzeko, pentsatzeko eta ulertzeko beste modu bat. Este nuevo paradigma industrial que aporta la digitalización creciente en la industria nos va a permitir, sobre todo, ofrecer unos servicios de valor añadido que complementan muy bien el producto que hasta ahora suministramos. La incorporación de estas tecnologías, de las tecnologías del Internet de las Cosas, del IoT, pues nos están dando la oportunidad de darle una vuelta de tuerca más como os decía antes, a temas de seguridad y a temas de productividad y de eficiencia energética, ¿no? Nik uste dut 4.0 honetan ere, ze beste gai askotan iraganean ere gai izan gea Euskal Herri mailan paper on bat jokatzeko, nik uste dut 4.0 honetan ere hori biliko garela. Abiadura hartu duen mundua, etenik gabe aurrera doan industria, eta fabrikari zein pertsonari babesa eta laguntza ematen dion estrategia. Guztion artean egin beharreko ibilbide bat da. Guztion artean eta inor atzean utzi gabe. Basque Industry 4.0 is the Basque government commitment to developing the factory of the future. A connected factory with well-trained people that will improve productivity and increase the competitiveness of Basque companies on the world stage. It's the advanced manufacturing strategy, which is already in motion and in which Basque companies, technology centers, universities and public administration walk hand in hand. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. Industry has been and still is the driver of economic development in the Basque Country, with its industries that have known how to adapt to changes in each chapter of our industrial history. Now it's ready to face the challenges of the new paradigm of the fourth industrial revolution. Ikusi genuen prestatuta ginela mundu hortan sarteko, eta orduan erabaki genuen pixkate, posible genuen publizide hori grupuan zabaltzea, eta ikusi genuen oso ondo hartu zen, eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Each sector, each company, each factory, each product has different ways of tackling 4.0. New technologies at the service of connected industry. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan ez zegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tensioa etzan behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu, eta gero denboraren zehar kapazak era neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo muntaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Es un proyecto que está orientado a la seguridad de las personas en planta. El sistema tiene tres hardwares. Un hardware que son las balizas,
que están posicionadas a lo largo de la zona que queremos cubrir. Luego el otro hardware es una pulsera que lleva cada uno de los trabajadores, que esa pulsera está comunicándose continuamente con las balizas, y el tercer hardware es una funda que se pone en el canal, el detector de gases, y que nos sirve para convertir un hardware que es, digamos, local, que es el detector de gases, en un hardware en la nube. El grupo Danobat, para ubicarse en el mundo 4.0, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto. Entonces, este proyecto tiene tres componentes que creo que son fundamentales a la hora de abordar el mundo o el cambio 4.0. Uno es una propuesta de valor, hacer producto, hacer I+D que nos permita suministrar una oferta de valor añadido. Una parte del proyecto es la incorporación de ese talento, de los perfiles profesionales que nos hacen falta. Otro aspecto importante es tener las infraestructuras necesarias. The advanced manufacturing strategy is built on the basis of several strategic initiatives in which the priority technological lines for the Basque industrial fabric have been identified. Guk 4.0 nola ulertzen dugun Ibarmian hausnartuta, zerikusi asko dauka fabrikatzeko beste modu batekin. Orain arte fabrikazio mailan egitea ezinezkoa zen gauzak egitea, posible egitea. Eta azkenean makina honen bidez egiten duguna da pieza berdina beste modu baten fabrikatzeko aukera ematea. Es importante trabajar no solo con la implantación de los proyectos, sino estamos trabajando en paralelo capacitando a las personas, porque claro, de nada sirve tener un montón de datos si luego no sabes cómo trabajar con ellos o cómo tratarlos. Ez bakarrik teknologia horren buruz proiektu bat, baizik eta enpresako persona guztiak involukratu proiektu hortan. Da teknologia, baina teknologia horren atzetik beti egon behar du persona bat. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta hoien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat. The Basque 4.0 strategy includes an innovative initiative, the Bind 4.0 Accelerator Program, in which important industrial companies which have the possibility of incorporating talent and technology collaborate with startups that, for their part, can obtain actual contracts with industrial companies. El Bind 4.0 aterrizamos porque nosotros veníamos del sector energético y Mercedes-Benz estaba buscando un partner, una startup, para hacer desarrollos de analítica avanzada en este tipo de sector. Para nosotros el participar en un programa de estas características es un ejercicio de coherencia con los principios de cómo funcionamos internamente. Buscamos partners que encajen con nuestra estrategia. Vigda tiene know-how y experiencia en gestión energética, que es en donde queremos aplicar el trabajo que estamos haciendo con ellos. A nosotros lo que nos aporta sobre todo es visibilidad, ver una situación en la que seamos capaces de mostrar el potencial que tenemos como startup. Colaboramos con ellos para el desarrollo de nuestra transformación digital y de nuestra mejora en la eficiencia de la fábrica, y para ellos es una plataforma donde pueden desarrollarse como empresa. The 4.0 race has only just begun. It'll bring changes, another way of doing, designing, manufacturing, conceiving and understanding industry. Este nuevo paradigma industrial que aporta la digitalización creciente en la industria nos va a permitir, sobre todo, ofrecer unos servicios de valor añadido que complementan muy bien el producto que hasta ahora suministramos. La incorporación de estas tecnologías, de las tecnologías del Internet de las Cosas, del IoT, pues nos están dando la oportunidad de darle una vuelta de tuerca más como os decía antes, a temas de seguridad y a temas de productividad y de eficiencia energética. Nik uste dut 4.0 honetan ere, ze beste gai askotan iraganean ere gai izan gea Euskal Herri mailan paper on bat jokatzeko, nik uste dut 4.0 honetan ere hori biliko garela. A world in motion, industry that advances relentlessly and a strategy that provides support to factories and people. Guztion artean egin beharreko ibilbide bat da. Guztion artean eta inor atzean utzi gabe.
Eta kasu honetan, iparraldera jungo era, hemen daukagu gurekin Romain Roquefort eta Vincent Romero, UPI Ibérica enpresatik datoz, startup ontatik datoz. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent. UPI est un éditeur de logiciels spécialisés dans l'intelligence artificielle et les big data, situé à Bidart et à Donostia, c'est ça? Et compte plus de 40 clients appartenant à plusieurs activités, fabrication, transport, énergie, juridique, commerce électronique et géosciences, c'est ça? Oui, c'est ça. Et racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, en fait, ce que UPI réalise plutôt au Pays Basque côté français et UPI Ibérica au Pays Basque côté espagnol, et de concevoir et de mettre en œuvre et d'opérer ce qu'on appelle des assistants virtuels qui s'appuient sur des technologies à base d'intelligence artificielle. Les assistants virtuels, c'est ce que les gens peuvent avoir dans leur téléphone, par exemple, pour leur recommander où est-ce qu'ils doivent manger ou le meilleur endroit pour aller déjeuner en fonction de leurs habitudes que le système aura détectées. Sauf que là, les assistants virtuels que l'on va créer sont plutôt orientés vers l'industrie, l'énergie, le transport, et principalement destinés à des opérateurs dans ce domaine-là. Donc ces assistants virtuels vont être par exemple des systèmes sur des tablettes ou sur des téléphones ou sur des ordinateurs qui vont proposer des suggestions à des opérateurs qui peuvent être « Tiens, on vous recommande peut-être de réaliser une opération de maintenance sur cet équipement-là car la probabilité que vous rencontriez un défaut dans une semaine ou dans 2 semaines est relativement importante. » Ou alors, nous vous recommandons aujourd'hui d'organiser vos ordres de production de telle façon, car on sait, compte tenu en fait de la logistique que vous avez, de l'état de votre inventaire ou de vos exigences en termes de livraison, que cette organisation est la plus adaptée pour assurer la livraison dans les délais. Voilà, donc ce sont ces assistants virtuels. Et nous, ce que l'on offre à nos clients, c'est 3 choses. C'est tout d'abord une activité, on va dire, de consulting en amont. C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec un produit qui fait tout. On va vraiment passer du temps avec nos clients pour bien comprendre leur métier, leur activité, leurs problématiques. Est-ce qu'on est sur des sujets liés à la qualité, à la productivité ou à fournir des nouveaux services à leurs propres clients? Et à partir de là, on va imaginer avec eux ces fameux assistants virtuels. Une fois qu'on a fait ça, on a une équipe de mathématiciens, de data scientists qu'on appelle, qui sont des gens très experts en mathématiques avancées, qui vont, eux, concevoir les algorithmes de machine learning, donc d'intelligence artificielle, qui vont être le cœur de ces solutions. Et enfin, ces algorithmes, on va s'assurer qu'ils tournent au quotidien. Et c'est ça la partie logicielle, c'est-à-dire que l'assistant virtuel, il va toujours être avec les opérateurs de nos clients. Vous avez travaillé avec les programmes BAN 4.0, j'imagine que ça a été un formidable accélérateur de votre développement. Absolument. Plus qu'un accélérateur, ça a été pour nous une expérience absolument formidable, de vie déjà, parce que c'est important chez UPI, finalement l'expérience que l'on vit. Il ne s'agit pas uniquement de développer une entreprise, il s'agit pour tous ceux qui travaillent avec UPI de vivre une aventure. On a été lauréat de la première édition
du programme BAN 4.0 qui était, je crois, en 2016. Donc comme toutes les premières éditions, elle a son charme quelque part. Et par la suite, pour nous, développer notre activité dans le domaine industriel était une évidence. À l'époque, on travaillait plus dans le domaine de la géoscience et application d'assistants virtuels pour l'e-commerce. Mais véritablement, vouloir développer des assistants virtuels pour l'industrie était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et étant basé en Iparralde, il était évident pour nous que l'endroit pour développer notre activité était au Egualde, qui a une activité industrielle colossale comparée à celle que je dirais avec beaucoup d'humilité en Iparralde. Et c'est vrai que ce programme BAN 4.0 a été pour nous un accélérateur formidable. On y a passé 6 mois exceptionnels. On faisait le déplacement à chaque fois qu'on était sollicité ou invité. On l'a vécu vraiment pleinement et à fond. On est toujours quelque part lié à ce programme BAN qui est important pour nous et qui nous a permis vraiment de bien comprendre les attentes du marché et surtout la maturité que pouvaient avoir les industriels par rapport aux solutions que l'on proposait. Et quand on a compris cette maturité, on a pu mettre en place un processus commercial qui soit bien adapté, qui réponde bien aux besoins. L'activité des UPI est en pleine expansion. Quels sont vos projets actuellement? Qu'est-ce que vous avez apporté à Go Mobility cette fois? Alors effectivement, notre croissance est assez importante. On va dire sans révéler de détails trop précis. 2018, on va faire x3 en termes de chiffre d'affaires par rapport à 2017. 2019, on va faire au moins x2 en termes de chiffre d'affaires avec une certitude évidente. Donc aujourd'hui, nos projets est de pouvoir bien nous organiser, nous structurer par rapport à cette croissance, continuer à innover beaucoup dans ce que l'on peut proposer en termes de technologie et pas uniquement en termes de ce qui est notre cœur d'activité, l'intelligence artificielle, mais toutes les technologies qui sont connexes, c'est-à-dire la réalité augmentée ou les objets connectés qui font partie intégrante de nos solutions. Et surtout, c'est pour nous de bien construire notre développement en Egualde via UPI Ibérica, qui est l'entreprise que l'on a créée cette année à Donosti, avec l'accompagnement de Bind et du SPRI post-Bind 4.0. Donc de bien construire ce développement minutieusement, comme il faut, en posant les bons fondamentaux pour être sûr d'être toujours en pertinence par rapport au marché. C'est vraiment notre axe. Comment vous voyez ces marchés au futur? Ce marché aujourd'hui, il est... Tu veux répondre? Vas-y. Ce marché aujourd'hui, il est en pleine explosion et il est en train de petit à petit se définir. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train d'entrer. On voit bien que les entreprises aujourd'hui, en tout cas en 2018, ont fait ce qu'on appelle des preuves de concept, c'est-à-dire sont plus dans une volonté de faire de la recherche appliquée, mais dans une logique d'industrialisation. Donc petit à petit, on pense qu'en 2019 et 2020, on va continuer à avoir une explosion de ces preuves de concept, c'est-à-dire plutôt des projets qui sont de la recherche appliquée vraiment à leur métier et un début d'industrialisation, c'est-à-dire comme on le voit avec certains de nos clients, c'est-à-dire un déploiement à grande échelle de ces solutions, c'est-à-dire soit sur plusieurs usines, soit sur l'ensemble des véhicules qu'ils peuvent posséder, ou soit sur l'ensemble des techniciens. On disait que vous êtes à Bidart, vous êtes à Saint-Sébastien aussi. Est-ce qu'il y a des différences entre la France et Euskadi? Alors, on va dire, nous on travaille principalement en Iparralde, donc au Pays Basque côté français, et on travaille au Pays Basque en Egualde, donc Pays Basque côté espagnol. C'est notre terrain de travail, c'est notre zone de chalandise. On n'a pas vocation, on n'a pas l'envie, on n'a pas la volonté d'être une entreprise multinationale qui va se développer à l'international. On a envie d'être une entreprise solide sur notre territoire qui compte beaucoup pour nous, qui est le Pays Basque. Donc pour nous, il y a des similitudes fortes quelque part entre le Pays Basque côté français et le Pays Basque côté espagnol. La même volonté de mettre en place des actions collectives pour réaliser des projets d'envergure, la même importance au relationnel basé sur la confiance qui est là,
La différence que l'on va retrouver plutôt en termes de typologie d'activité, Pays Basque côté sud, espagnol, on va être vraiment sur l'industrie importante. Pays Basque côté nord, on va être sur plutôt de l'industrie de type sous-traitance aéronautique, donc des métiers un petit peu différents, qui ont une appétence à la technologie un petit peu différente. Mais on va dire culturellement, on est sur une même sensibilité, c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on vient chercher et qu'on vient apporter. Génial, je vous remercie d'être ici aujourd'hui, de connaître un peu plus qu'est-ce que vous faites chez UPI et je vous souhaite un bon retour des projets et un bon succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Basque Industry 4.0 es la apuesta del gobierno vasco por desarrollar la fábrica del futuro. Una fábrica conectada, con gente preparada, que mejorará la productividad y aumentará la competitividad de las empresas vascas en el escenario mundial. Basque Industry 4.0 es la estrategia de fabricación avanzada que ya ha arrancado motores y en la que caminan de la mano las empresas, los centros tecnológicos, las universidades y la administración pública del País Vasco. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. La industria ha sido y es el motor del desarrollo económico del País Vasco. Una industria que ha sabido adaptarse a los cambios en cada uno de los capítulos de la historia industrial. Ahora está preparada para afrontar los retos del nuevo paradigma de la cuarta revolución industrial. Ikusi genuen oso prestatuta ginela mundu hortan sarteko. Eta orduan, erabaki genuen, pixkate, posible genuen
publizitate hori grupuan zabaltzea, eta ikusi genuen oso ondo hartu zen eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Cada sector, cada empresa, cada fábrica, cada producto tiene distintas formas de abordar el 4.0, las nuevas tecnologías al servicio de la industria conectada. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan ez zegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tentsioa etzan behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu eta gero denboraren zehar kapazak era neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo montaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Es un proyecto que está orientado a la seguridad de las personas en planta. El sistema tiene tres hardwares. Un hardware que son las balizas, que están posicionadas a lo largo de la zona que queremos cubrir. Luego el otro hardware es una pulsera que lleva cada uno de los trabajadores, que esa pulsera está comunicándose continuamente con las balizas. Y el tercer hardware es una funda que se pone en el canal, en el detector de gases, y que nos sirve para convertir un hardware que es, digamos, local, que es el detector de gases, en un hardware en la nube. El grupo Danobat, para ubicarse en el mundo 4.0, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto. Entonces, este proyecto tiene tres componentes que creo que son fundamentales a la hora de abordar el mundo o el cambio 4.0. Uno es una propuesta de valor, hacer producto, hacer I+D que nos permita suministrar una oferta de valor añadido. Una parte del proyecto es la incorporación de ese talento, de los perfiles profesionales que nos hacen falta. Otro aspecto importante es tener las infraestructuras necesarias. La estrategia de fabricación avanzada se construye en base a diversas iniciativas estratégicas, dentro de las cuales se han identificado las líneas tecnológicas prioritarias para el tejido industrial vasco. Guk 4.0 nola ulertzen dugun Ibarmian hausnartuta, zerikusi asko dauka fabrikatzeko beste modu batekin. Orain arte fabrikazio mailan egitea ezinezkoa zen gauzak egitea, posible egitea. Eta azkenean makina honen bidez egiten duguna da pieza berdina beste modu baten fabrikatzeko aukera ematea. Es importante trabajar no solo con la implantación de los proyectos, sino estamos trabajando en paralelo capacitando a las personas, porque claro, de nada sirve tener un montón de datos si luego no sabes cómo trabajar con ellos o cómo tratarlos. Ez bakarrik teknologia horren buruz proiektu bat, baizik eta enpresako persona guztiak involukratu proiektu hortan. Da teknologia, baina teknologia horren atzetik beti egon behar du persona bat. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta hoien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat. La Estrategia 4.0 vasca acoge una iniciativa innovadora, el programa de aceleración BAIN 4.0, en la que colaboran importantes empresas industriales que tienen la posibilidad de incorporar talento y tecnología, y startups que por su parte pueden obtener un contrato real con una empresa industrial. El BAIN 4.0 aterrizamos porque nosotros veníamos del sector energético y Mercedes-Benz estaba buscando un partner, una startup, para hacer desarrollos de analítica avanzada en este tipo de sector. Para nosotros el participar en un programa de estas características es un ejercicio de coherencia con los principios de cómo funcionamos internamente. Buscamos partners que encajen con nuestra estrategia. BigDA tiene know-how y experiencia en gestión energética, que es en donde queremos aplicar el trabajo que estamos haciendo con ellos. A nosotros lo que nos aporta sobre todo es visibilidad, ver una situación en la que seamos capaces de demostrar el potencial que tenemos como startup. Colaboramos con ellos para el desarrollo de nuestra transformación digital y de nuestra mejora en la eficiencia de la fábrica, y para ellos es una plataforma donde pueden desarrollarse como empresa. La carrera del 4.0 no ha hecho más que empezar. Traerá cambios, otra forma de hacer, de diseñar, de fabricar, de pensar y de entender la industria. Este nuevo paradigma industrial que aporta la digitalización
creciente de la industria nos va a permitir, sobre todo, ofrecer unos servicios de valor añadido que complementan muy bien el producto que hasta ahora suministramos. La incorporación de estas tecnologías, de las tecnologías del Internet de las Cosas, del IoT, pues nos están dando la oportunidad de darle una vuelta de tuerca más como os decía antes, a temas de seguridad y a temas de productividad y de eficiencia energética, ¿no? Nik uste dut 4.0 honetan ere, ze beste gai askotan iraganean ere gai izan gea Euskal Herri mailan paper on bat jokatzeko, nik uste dut 4.0 honetan ere hori biliko garela. Un mundo en marcha, una industria que avanza imparable y una estrategia que da soporte a las fábricas y a las personas. Guztion artean egin beharreko ibilbide bat da. Guztion artean eta inor atzean utzi gabe. Seguimos conociendo participantes de esta feria, de esta primera edición de Go Mobility 2018, y en este caso estamos con Gorka Marcos. Es director de Relaciones con Empresas de Bicomtech. Correcto. Fenomenal. Bicomtech es un centro tecnológico que se dedica, entre otras cosas, a la visión artificial, un ámbito que se está aplicando en distintos sectores. ¿Sirve igual la visión artificial para la medicina, industria, movilidad? Cuéntanos un poco. Sí, o sea, al final la visión artificial y en gran medida la mezcla de estas técnicas, que es entender el contenido de una imagen o un vídeo, y la inteligencia artificial tiene aplicaciones tanto para comprender lo que está pasando dentro de un quirófano como para gestionar los niveles de producción de una planta o para trabajar en el mundo de la conducción autónoma, ¿no? Las técnicas son las mismas. Nosotros, nuestra apuesta es tener ese nivel de especialización, esa tecnología, y lo que hacemos es las verticalizamos a través de distintos equipos en los sectores, pero sí, es una técnica muy transversal. Vale, nos has traído un vídeo y me parece interesante que veamos el vídeo para ver un poquito a qué se dedica Bicomtech. Estupendo. Nosotros ponemos ojos en las ciudades para tomar decisiones, ponemos ojos en los vehículos para tomar decisiones, comunicamos las ciudades y los vehículos, ¿no? Ese es nuestro nivel de especialización. Dentro de la movilidad, esas son nuestras dos principales áreas de actividad. Aquí estamos viendo, ¿no?, un producto, en este caso comercializado por Ikusi, un gran partner nuestro, que lo que permite es con una precisión elevadísima contar y clasificar vehículos que pasan debajo de un arco de una carretera, ¿no? Esta tecnología, este producto que tiene muchos años, pues es una demostración de la robustez de nuestra tecnología, ¿no? Funciona de día, de noche, con lluvia, ¿no?, bajo cualquier circunstancia, ¿no? ¿Mide también la velocidad en la que van los coches? Correcto. En todo caso, como requieren unos sistemas de homologación que son más propios del radar, si alguien le pone una multa, nunca va a ser por nuestra culpa. De momento. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, cuando decimos ponemos ojos a los vehículos, es muy importante poner ojos también hacia dentro del vehículo. Estamos trabajando muy intensamente en esto. Es decir, entre la situación en la que estamos ahora y un coche 100% autónomo, el escenario intermedio es coches que conducen solos pero avisan al conductor cuando hay un problema. Es muy importante saber qué está haciendo el conductor, cómo está de distraído, cómo no, si ha mirado a un sitio o no,
para avisarle lo mínimo posible y avisarle con el tiempo de antelación, con la antelación suficiente para que pueda tomar una decisión, ¿no? Entonces nosotros tenemos una área de trabajo muy fuerte, trabajando con grandes players, ¿no?, europeos, incluidos dentro de Europa obviamente también nuestras empresas vascas, en interpretar lo que está ocurriendo dentro del vehículo, ¿no?, y fusionarlo con lo que ocurre fuera. Con la misma tecnología, lo que hemos dicho, ¿no?, nosotros detectamos peatones para que un coche sepa qué va a ocurrir, pero también detectamos peatones en grandes infraestructuras, centros comerciales, retails, ferias, y para sacar métricas, ¿no?, de presencia, detección de eventos, amenazas, etcétera, etcétera. Esto es un tema de detección de violencia. Esto es algo que la industria nos está demandando, por ejemplo, en movilidad, ¿no? Hay vehículos, como sabéis, cada vez menos supervisados y los operadores quieren tener ojos dentro de los vehículos para la toma de decisiones. Entonces los escenarios de violencia los quieren detectar con gran rapidez, ¿no? Y esto es la realidad. Aquí estamos viendo, ¿no?, lo mismo, emplear las mismas técnicas, en este caso para tratar de identificar, ¿no?, a las personas. No tanto con un objeto de control de acceso, sino para saber, pues, pautas de repetición, personas igual no permitidas en determinadas zonas, etc. Como ves, ¿no?, nuestro conocimiento es muy central en entender lo que ocurre en unas cámaras, empleando técnicas de visión artificial e inteligencia artificial, y somos capaces, a través de este gran conocimiento, en llevarlo a productos y servicios en distintos sectores. Y es donde trabajamos mano con mano con mucho tipo de empresas, ¿no?, desde constructores de vehículos hasta Tier 1 o empresas que tienen producto propio en videovigilancia, en infraestructura, en Smart Cities, etc. Se ha hablado mucho de la conducción autónoma. ¿Podrías explicarnos un poco qué es? Pues mira, la conducción autónoma es desde lo que todos entendemos, ¿no?, que va a ser un vehículo, dice en Estados Unidos que hay vehículos que andan solos, a lo que muchos ya tenemos en nuestros coches, en los coches de nuestros vecinos, que son sistemas que nos ayudan a conducir mejor. La conducción autónoma es un camino, hay 5 niveles de automatización y desde nivel 0, que eran los coches que no nos ayudaban nada, hasta el 5, que son esos coches que no tienen conductor, pues tenemos desde sistemas que ya están operativos de detección de cambio de carril, detección de fatiga, a esos niveles más avanzados que son donde ahora estamos trabajando. Lo anterior ya fue un hito cumplido, donde lo que estamos haciendo es que ese coche entienda lo que está pasando fuera del vehículo, lo que está pasando dentro, y genere un nivel de comprensión de la escena actual y de lo que más probablemente vaya a ocurrir, como hacemos las personas, ¿no? Hay un ciclista a la derecha que parece que se va a mantener ahí y no se va a poner delante mío. Hay un peatón que igual puede cruzar, ¿no? No obstante, creo que es un sector que todavía tiene mucho recorrido, porque algún percance me suena que ha habido con estos temas. Sí, correcto. Bueno, obviamente es probable que siempre vaya a haber percances, ¿no? Nosotros creemos que la pregunta es, ¿va a haber mayor número de accidentes según avanzan los niveles de automatización o va a haber menos? Ya. Y los datos nos están demostrando que según avanzan los niveles de automatización hay menos accidentes. Es un hecho. O sea, el ser humano tiene una capacidad de comprensión del mundo muy fuerte, que es lo que estamos tratando de replicar, pero es una máquina muy imperfecta en comportamiento. ¿Cuál es la tendencia y cómo se ve el futuro en Vicontech? Bueno, aparte apasionante, pues, el futuro es apasionante. La conducción autónoma, por ejemplo, en este caso, o los escenarios de movilidad, pues nosotros vemos una convivencia, ¿no?, entre máquinas que son capaces de tomar muchas más decisiones y personas que pueden delegar procesos que son tediosos y repetitivos en esas máquinas, obviamente sin nunca perdiendo el control, pues maravilloso, ¿no? Sabemos unos años de transición donde, da igual, hablamos de procesos industriales, de conducción autónoma, de sistemas de Smart City y videovigilancia, que empiezan a poder tomar decisiones que antes podíamos tomar nosotros, pero no dábamos abasto en muchos sentidos, o no se podía, no eran coste eficientes, y vamos a poder tener ojos e inteligencia donde ahora mismo no tenemos, y con una coexistencia que está por construir, se está construyendo, que nuestro punto de vista es maravillosa, ¿no?, como muchas otras revoluciones que ha habido de digitalización y de tecnologías en el mundo. ¿Cómo ves la feria Go Mobility? Hemos dicho primera edición, este 2018. ¿Cuál está siendo vuestra experiencia? Bueno, para nosotros es chapó, ¿no? O sea,
Yo creo que tenemos mucha suerte, o sea, tenemos un entorno que a veces no somos conscientes, ¿no? Pero el nivel de imbricación que puede haber entre las administraciones, las empresas, los centros tecnológicos, la forma que todos tratamos de apoyarnos en un mundo muy global, en un mundo muy competitivo, ¿no? Pues no es fácil de encontrar en todas las regiones, todos los países. Y la cercanía que hay aquí, la forma de apoyar, ¿no? Como decía en este caso el diputado, realidades que ya hay, apuestas que ya hay para hacerlas mayores y todos trabajando mano con mano como se ve aquí, ¿no? Pues para nosotros es un ejercicio de colaboración estupendísimo. Un buen meeting point del sector. Muy buen meeting point. Fenomenal. Construyendo futuro. Primero, esperemos de muchos. Fenomenal. Te agradecemos mucho, Gorka, que te hayas acercado a dedicarnos estos minutos, a contarnos un poquito qué hacéis en Bicomtech y nada, os deseamos muchísima suerte en esos proyectos futuros que estáis trabajando. Muchas gracias y de verdad, a vosotros por la oportunidad. Gracias.
Vamos a seguir conociendo empresas de este sector en Go Mobility 2018 y en este caso tenemos con nosotros a Aitor Iñiguez, es CEO de Mobility de NEM Solutions. Muchísimas gracias, Aitor, por acercarte. NEM Solutions no participa como expositor en esta feria, pero es una cita a la que no podía faltar porque el sector de la movilidad y en concreto el ámbito de operaciones y mantenimiento son el núcleo de vuestro negocio, de vuestro modelo de negocio, ¿verdad? ¿A qué os dedicáis exactamente? Cuéntanos un poco. Antes de nada, muchas gracias por el tiempo. NEM Solutions es una empresa que nació hace 11 años, nace con un objetivo claro que era el emplear los datos y convertirlos en conocimiento, ¿no? En un ámbito tan concreto como es el de operaciones y mantenimiento, ¿no? Y en ese ámbito de operaciones y mantenimiento, con el fin de reducir costes en ese nicho de mercado, lanzamos un par de líneas de actuación, ¿no? Una línea pasaba por lo que era monitorizar los activos de nuestros clientes, son activos de alto importe, de alta cuantía, y en segundo lugar lo que hacíamos era emplear esa tipología de datos para anticiparnos a posibles fallos, ¿no? Nos movemos en dos sectores concretos como pueden ser el energético y el de movilidad, que es lo que me ha traído a mí aquí hoy, e insisto, ¿no? Son activos que monitorizamos, que tienen un alto importe en casa de nuestro cliente. Nos has traído un vídeo y si te parece vamos a visualizar un poco qué es lo que hacéis en NEM Solutions. Muy bien. In a world that never stops, we choose to do things differently. Time is limited. Have the courage to dream. Focus on what really matters. The resources of today are future opportunities. Open up. Together, we go further. Let technology revolutionize our future. Great organizations are goal-driven. Believe in making the complex simple. Say hello to a predictive world. But how can we predict what comes next? At NEM Solutions, we believe in transforming cities through energy efficiency and smart urban mobility. We work in order to make your assets last longer and to be smarter in a world of perpetual motion. We turn data into step-ahead solutions. With our Aura technology, you get real-time diagnostics that provide you with total fleet control, empowering data all around the world. The energy power capacity we monitor covers the electricity needed for 30 million people in Europe. We look after the safety and efficiency of thousands of trains in the world, which means looking after 4.4 million train passengers in the four corners of the world. Our edge-to-cloud multi-technology is open to other platforms and provides predictive analytics excellence, permanently offering the user much-needed guidance. While technology may be state-of-the-art, expertise is a springboard to excellence. More than 10 years working hand in hand with our customers, transforming knowledge to boost their digital transformation. Our know-how and talent pool is growing year by year. At NEM Solutions, we are really keen on innovation and on making things happen, and offer the best facilities to bring about an excellent work-life balance. Our expertise can be found all over the world. We invest 20% of our turnover in innovation, as well as being committed to improving the local community and ecosystem. We fully support initiatives for new business opportunities that will lead to a better future. We focus on what really matters so as to find solutions even before the problem arises. We are proud to work every day in order to create more efficient energy, which makes cities better places to live in. Let's keep moving the world efficiently. This is NEM, ready for a predictive world. Como veíamos, Aitor, vosotros permitís a vuestros clientes optimizar las actividades así como la vida de los activos. Sí. ¿Cómo lo hacéis? Solemos poner un símil cuando hablamos con nuestros clientes. Realmente
para explicar el cómo solemos enfocar la pregunta, ¿no? El qué reto nos enfrentamos, ¿no? Solemos decir que nos enfrentamos en una situación de miopía digital, ¿no? Cuando hablamos con nuestros clientes en ese afán de optimizar lo que son la vida de los activos con los que trabajan ellos, ¿no? Miopía digital, ¿por qué, no? En primer lugar, porque ellos se enfrentan a esa problemática de optimizar costos con un punto de vista muy cortoplacista, al igual que la miopía, y digital porque tratan de resolver esa problemática desde un punto de vista meramente digital, ¿no? de datos únicamente, ¿no? Nosotros en NEM lo que tratamos es de darle la vuelta a esa miopía, tratar de corregirla de alguna manera, ¿no? Y lo que tratamos es de ofrecer a los clientes una solución que se base en 3 grandes pilares, ¿no? Uno es resolver lógicamente la problemática tecnológica, le damos una tecnología, en nuestro caso es Aura. En segundo lugar, les permitimos utilizar y sacar valor a los datos, ¿no? Con una analítica avanzada que llamamos, que se puede implementar dentro de esa plataforma denominada Aura. Y lo más importante de todo, en ese recorrido de transformación de su modelo de negocio, lo que tratamos es de acompañarles de la mano, ¿no? Aportamos un conocimiento. Ellos son los valedores, conocen mejor su negocio, pero en cierta medida necesitan el apoyo de una tercera empresa como puede ser NEM. Todo eso lo paquetizamos en una forma de servicios o productos, ¿no? Y lo que hacemos es linkarnos o unirnos a ese cliente y tratar de afianzar ese servicio aplicando un KPI que denominamos un indicador en el que nos medimos en función del éxito. Es decir, servitizamos en cierta medida el éxito que logra el cliente y lo monetizamos en función de qué grado de éxito ha logrado. Vuestra empresa tiene 11 años y la experiencia que habéis acumulado en este tiempo me imagino que os ha servido para diversificar o ampliar vuestro ámbito de actuación. Es cierto que nosotros comenzamos en una época, hace 11 años, en el que el ámbito digital prácticamente era un desconocido en Euskadi. Para situarnos también, 11 años en un ciclo tecnológico es una barbaridad, es decir, da tiempo a diferentes cambios meramente tecnológicos. Hemos aprendido muchísimo en ese periodo. Nos hemos movido también en unos sectores que tradicionalmente eran muy conservadores, es decir, hemos tenido que empujar mucho la rueda tanto en el sector energético como en el de la movilidad. Todos esos son aspectos que nos han hecho crecer junto con nuestros clientes, ¿no? De forma indirecta, otros sectores industriales se han acercado a NEM en la búsqueda de sinergias, ¿no? En la que puedan aplicar esa misma sistemática que hemos implementado en el sector eólico o energético o en el sector de movilidad y tratar de implementarlo en otros sectores industriales, sea máquina, herramienta, etcétera. En cualquier caso, nosotros tenemos los pies bastante afianzados en el suelo, ¿no? Y sabemos que nuestro core está en 2 sectores concretos. En la medida de lo que posible solemos echar una mano como asesores en otros sectores, pero en el corto o medio plazo consideramos que tenemos mucho que hacer y muchas batallas que ganar en el ámbito eólico y en el ámbito ferroviario. Y en el sector de la movilidad, ¿qué es lo que ofrecéis a vuestros clientes? Como te indicaba anteriormente, nosotros, sobre todo en el ámbito de movilidad, ¿no? Si ofrecemos algo son soluciones que contrasten resultados, ¿no? Tenemos un modelo de negocio basado en la servitización del éxito, es decir, nos medimos por el éxito que logra nuestro propio cliente, de manera que es muy importante que mostremos a nuestro cliente que esta experiencia de 11 años se puede convertir en éxito dentro de su propia empresa, ¿no? Es cierto también que lo que ofrecemos son soluciones basadas en esos 3 pilares que te indicaba anteriormente, como son la analítica de datos, ¿no? La excelencia en la analítica de datos, una tecnología modulable, que podamos ajustarla a la necesidad real de nuestros clientes, que no implementemos una herramienta que suponga una gran inversión, sino justo lo necesario para poder ayudarles, y una tercera pata que decíamos que era la parte del conocimiento, ¿no? Todo eso revierte de alguna manera en caso de éxitos que hemos ido acumulando en los últimos años, ¿no? Y parte de esos ejemplos los podemos ver aquí alrededor en la misma feria, ¿no? Trabajamos muy estrechamente, por ejemplo, con Euskotren, conocido por todos, en los que comenzamos analizando una problemática que tenían en un ámbito muy concreto, como puede ser el de la rodadura. El activo del tren, lo que son las ruedas, son un alto activo, ¿no? Supone un gran coste para el propio mantenedor operador mantenedor, perdón. Y nosotros en este recorrido desde hace años lo que hacemos es acompañar a Euskotren implementando esas 3 soluciones: Data Analytics, tecnología y conocimiento, ¿no? Con la idea de permitirles un ahorro sustancial en lo que son esa gestión de activos. Y tal es así que en un proyecto de 7 años hemos logrado un ahorro de cerca de 23 millones de euros de ahorro, lo que es sustancial para una empresa del tamaño de Euskotren. Habéis participado también en el programa BAIN 4.0. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí.
hemos participado, correcto, y digamos que para nosotros es una ambivalencia, es decir, nosotros nacimos como startup y a día de hoy somos una empresa consolidada, ¿no? Con 60 personas, entonces conocemos muy bien ambos mundos, es decir, el de las altas expectativas como puede ser la startup y el de la cruda realidad como puede ser la industria, ¿no? Entonces nos prestamos a colaborar en esa iniciativa, nos parece potentísima porque es capaz de afianzar esos dos mundos, ¿no? Altas expectativas con la realidad, ¿no? Y consideramos que es un buen catalizador para obtener herramientas no solamente tecnológicas, pero también, ¿no? Que permitan eso, a la industria dar un paso más hacia adelante. O sea, que animarías a otras empresas a participar en el programa. Por supuesto, sí. ¿Cómo ves la feria Go Mobility? ¿Es la primera edición? ¿Cuál es la expectativa que tenéis con esta feria? Efectivamente, creo, el resumen es la expectativa, ¿no? Yo considero que llevábamos ya mucho tiempo demandando una línea como puede ser la de Go Mobility. Es decir, anteriormente estaba en una charla, ¿no? Muy interesante en la que la persona que exponía decía, si los tenéis todo absolutamente en Euskadi, ¿no? O sea, tenemos un tejido industrial potentísimo, tenemos constructores en el ámbito de la movilidad, empresas como NEM que prestan servicios y soluciones tecnológicas, ¿no? Es decir, lo teníamos todo, pero creo que cada uno estábamos enfocando la problemática desde nuestro punto de vista, ¿no? De alguna manera muy acotado, ¿no? Go Mobility considero que da una visión más holística, ¿no? De solucionar un problema global y tan importante como es el de movilidad, ¿no? Y poniéndonos en contactos a empresas de diferentes sectores para darle solución. Por tanto, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Aitor, por estar aquí. Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado unos minutos y vamos a dejar que sigas disfrutando de esta feria, de este networking de movilidad que está sucediendo aquí en Ficoba estos 2 días. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bye. In a world that never stops, we choose to do things differently. Time is limited. Have the courage to dream. Focus on what really matters. The resources of today are future opportunities. Open up. Together we go further. Let technology revolutionize our future. Great organizations are goal-driven. Believe in making the complex simple. Say hello to a predictive world. But how can we predict what comes next? At NEM Solutions, we believe in transforming cities through energy efficiency and smart urban mobility. We work in order to make your assets last longer and to be smarter in a world of perpetual motion. We turn data into step-ahead solutions. With our Aura technology, you get real-time diagnostics that provide you with total fleet control, empowering data all around the world. The energy power capacity we monitor covers the electricity needed for 30 million people in Europe. We look after the safety and efficiency of thousands of trains in the world, which means looking after 4.4 million train passengers in the 4 corners of the world. Our edge-to-cloud multi-technology is open to other platforms and provides predictive analytics excellence, permanently offering the user much-needed guidance. While technology may be state-of-the-art, expertise is a springboard to excellence. More than 10 years working hand in hand with our customers, transforming knowledge to boost their digital transformation. Our know-how and talent pool is growing year by year. At NEM Solutions, we are really keen on innovation and on making things happen, and offer the best facilities to bring about an excellent work-life balance. Our expertise can be found all over the world. We invest 20% of our turnover in innovation, as well as being committed to improving the local community and ecosystem. We fully support initiatives for new business opportunities that will lead to a better future. We focus on what really matters so as to find solutions even before the problem arises. We are proud to work every day in order to create more efficient energy, which makes cities better places to live in. Let's keep moving the world efficiently. This is NIM, ready for a predictive world.
puerta abierta. Y no podríamos estar aquí en Go Mobility 2018 sin estar con Euskotren. Martín Barbarías, director de operaciones de Euskotren. Muchísimas gracias por venir hoy. Es que ricasco por la invitación. Primeramente nos has traído un vídeo corporativo, si te parece vamos a enfocar el tema y después te preguntamos más concretamente sobre nuevas operaciones de Euskotren. Perfecto.
Martín, el próximo mes de diciembre se cumplen 10 años de la puesta en marcha del tranvía de Vitoria-Gasteiz y hace 3 años fue el tranvía de Bilbao el que los cumplió. Tras este tiempo en el que se ha demostrado que este modo de transporte es perfectamente integrable en las ciudades por su movilidad, eficiencia, seguridad y por ser altamente sostenible, se han iniciado ya los procesos para ampliarlos, ¿verdad? ¿Tenemos plazos para su puesta en marcha? Estamos sobre 2 proyectos, una ampliación de Bilbao y otra la ampliación de Vitoria. El que tiene visos de más cercanía es Vitoria, porque ya están las máquinas, la vía, ya están poniendo las paradas. Vale. La previsión inicial es finales del año 2019. Teóricamente ya para finales de 2019, si todo va según lo que marcan las obras, ¿vale? Prevemos poder inaugurar hasta la universidad a finales de 2019, diciembre, enero del 20. ETS es la empresa que planifica, construye y gestiona las infraestructuras, pero Euskotren es la que ofrece el servicio a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuál será el servicio que ofrecerá en el tranvía de Bilbao con su ampliación hasta Bolueta y en el tranvía de Gasteiz con la puesta de servicio hasta la zona de las universidades? Empiezo por el de Bilbao porque es el más sencillo. Vale, o sea, Bilbao todavía cuesta un poco porque hay que quitar el ferrocarril para poder ampliar el tranvía hasta Bolueta. Y dada la infraestructura que tenemos, como tenemos una vía única, tenemos de orden de un 40%, un 30% de vía única, y esa es la que nos acota el servicio. Y la frecuencia máxima que podemos dar en Bilbao es 10 minutos. Es la que damos a día de hoy. Ajá. Y a Bolueta, aunque desde Achuri hasta Bolueta es vía doble, esa vía única no nos permite más de ese servicio, por lo que el servicio en Bilbao será 10 minutos hasta Bolueta. En Vitoria se han hecho diferentes estudios. Empezaremos seguramente con una frecuencia de 15 minutos a la universidad. Sí, es cierto que hasta Florida, como es vía doble, es la siguiente parada después de Angulema, ahí podemos dar frecuencia de 15 minutos, 7 y medio, ¿vale? Desde la Florida hasta la universidad la idea es dar frecuencia de 15 minutos. ¿Por qué esa frecuencia? Pues porque también tenemos una parte de vía única y a futuro con las diferentes ampliaciones, como ahora se está en esa fase de estudio de la ampliación Zabalgana, la ampliación Salburua, que está en periodo de alegaciones, pues hombre, meter una frecuencia de 7 y medio a universidad, aparte de que no puedes porque tenemos una vía única, luego a futuro, si por la razón que fuera se quitara esa frecuencia, pues al final tendríamos reclamaciones por parte de las personas usuarias, ¿no? Y la idea en principio es frecuencia de 15 minutos, si vemos que es necesario una frecuencia de 10, podríamos hacer una frecuencia de 10, ¿vale? Pero a día de hoy no vemos que la demanda, los estudios de demanda hablan que la ampliación a universidad serían del orden de casi 700.000 personas usuarias más, son 678.000 más o menos, y Salburua sí que nos daría más, pero bueno, con esa demanda entendemos que una frecuencia de 15 es más que suficiente. Para poder ofrecer el servicio que acabas de comentar, no serán suficientes las unidades que ahora tenéis, ¿verdad? No, sacamos un concurso hace un par de años y con esa idea un poquito de qué frecuencia se iba a dar, ¿no? O sea, con frecuencia de 15 minutos ya estamos dentro del estudio que contratamos en su día a una ingeniería. Lo que nos decía ese estudio que a día de hoy ya hay ciertos servicios que van saturados. O sea, a día de hoy también tenemos retrasos porque la gente no puede llegar a montar en el tranvía y se producen retrasos, ¿vale? Lo que sí que vimos es que necesitamos unidades más grandes, y en el concurso que sacamos son unidades de 7 coches, que entendemos que 285 personas, que es la capacidad que tienen las unidades de 7 coches, pues esa demanda pues la palía bastante, ¿vale? Y hemos hecho una compra de 3 más 3 unidades, ¿no? que a futuro serán 6 unidades de 7 coches. Van a ser más grandes. ¿Qué más características tienen estas nuevas unidades? ¿Alguna mejora frente a las actuales? Sí, bueno, aparte de que evidentemente es la accesibilidad, que la tienen todas, sí es cierto que en estas unidades también se premia a las personas con movilidad reducida, ¿no? A día de hoy todas las unidades tienen del orden de 4 espacios reservados para personas de movilidad reducida y en estas van a ser 8 y van a estar todas en un coche. Aparte de los PMRs, que tienen sus 2 habitáculos, las sillas de ruedas, bicicletas. Evidentemente, otro de los grandes factores son los PMR, las personas de movilidad reducida, que van a tener 8 sitios reservados para ellos. Martín, has comentado que las unidades son más largas. ¿Las paradas tienen andén suficiente para ellas? ¿No hay que llevar a cabo ninguna actuación para alargarlas? Sí, sí. ETS, que es el gestor de la infraestructura,
yo creo que ya ha sacado el concurso de ampliación de las paradas. A ser unidades más largas, son unidades de 44 metros, las actuales tienen 32, claro, y hace falta que se amplíen las paradas. Ha sacado un concurso para ampliar todas las paradas que se puedan, porque hay una que no se puede ampliar, que es la parada de Parlamento. Es una parada en la que confluye también el tráfico y no se puede ampliar, ¿vale? Y es la única que va a quedar un poco con la situación actual, pero todo el resto de paradas se van a ampliar para que las unidades de 7 coches entren perfectamente. En esa parada vais a poner una... Hacemos ingenios, no. O caerán en un agujero. No, ya se ha previsto, Sí. Nosotros hacemos por software, dentro de las unidades, hacemos que esas paradas, aunque tú quieras, ciertas puertas, que van a ser las que estén más cerca de la cabina del conductor, no se abran. O sea, aunque un cliente quiera abrir, no se va a poder abrir porque solamente por software no le va a dejar. ¿Alguna mejora más? Cuéntanos. Mejora sí, luego otra de las reclamaciones que tenemos asociación en Vitoria, que es Eragin y Seragin, que nos ha hecho una serie de reclamaciones en cuanto al sistema de peaje. Las máquinas de Vitoria, pues bueno, pues tienen una serie de no cumplimientos, vamos a decirlo, en medidas de accesibilidad, y las nuevas máquinas de venta van a cumplir todos los requisitos que nos ha exigido, aparte que nos lo exige la ley, evidentemente nos lo exigían ellos, ¿no? Y en esa es una mejora importante. Van a tener pago con tarjeta sin contacto, o sea, va a ser, yo creo que una medida importante. Pues estamos deseosos de ver todas esas novedades y os deseamos mucha suerte en esos futuros retos y proyectos que tenéis de alargar tanto Vitoria como Bilbao. Muchísimas gracias, Martín, por estar hoy aquí con nosotros. Es que ricasco a vosotros. Es que ricasco, Zuri. Sí.
Y vamos a pasar a hablar del topo. Para ello tenemos aquí con nosotros a Aitor Garitano, director general de ETS. Muchas gracias, Aitor. Gracias. Veíamos aquí en el vídeo que el topo, pues hay un nuevo proyecto acerca del topo para agrandarlo. Guipúzcoa está afrontando una de las obras más ambiciosas de los últimos años. ¿Qué supone el soterramiento de la línea de Euskotren Topo por el centro de Donostia? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, con este soterramiento, ¿no? Con esta nueva línea, creemos que vamos a mejorar mucho lo que es el transporte, ¿no? En el centro de Donosti. Al final es un transporte pues, sostenible, eléctrico, con cero emisiones y aparte también soterrado, lo que conlleva a que pues, se disminuyan las congestiones en el centro de la ciudad, se disminuya el tráfico y aparte también pues, ganar en eficiencia, flexibilidad del transporte. La verdad que es una apuesta de futuro y creemos que va a ser muy positivo para la ciudad. ¿A qué nuevos barrios o zonas va a dar servicio? Pues principalmente pues, a la zona centro, La Concha, hay Buen Pastor, toda esa zona, luego también a la zona de Bentaberri antiguo, donde está la universidad, principalmente a esas zonas, ¿no? Y luego también a Mara Viejo, por medio de un ascensor que va a conectar directamente con la estación del metro, ¿no? Del topo. De topo. Allí, sí. Se habla de que es una obra para Donosti, pero la realidad es que el 75% de los usuarios que utilizan el topo es gente del resto de Guipúzcoa. ¿A quién va dirigido esta actuación? Pues va dirigido pues, desde Hendaya hasta Zumaya, o hasta, puedes decir hasta Bilbao, porque la línea está conectada hasta Bilbao, pero sobre todo eso, desde Hendaya a Zumaya y todas las ciudades y los pueblos que están alrededor de Donosti, pues van a tener un transporte muy eficiente y que les va a conectar con el centro de Donosti pues en 15 minutos, ¿no? Todos los pueblos que están alrededor de Donosti y con muchas frecuencias de trenes, y va a mejorar mucho lo que es el transporte ferroviario principalmente y la conexión con las ciudades que están alrededor con Donosti, ¿no? Eso principalmente, sí. Esan dugu Euskotrenek proiektu berri potente bat daukala orain topoarekin, haunditzen ari dela. Bai. Konta iguzu pixkat proiektua nola haunditzen ari zareten? Bai, proiektua topoarekin eta gabitz bari. Gero eta kilometro gehiago daukagu, trenbide sare handiagoa, eta gaina zerbitzua hobetzen ari gara, ez? Bai tranbian, bai topoarekin, bai beste, ez? Orain ere autobus elektrikoarekin sartu gara, proiektu berriak egiten, eta ikusten duguna da, gero eta proiektu gehiago egiten ari garela, eta Eusko Jaurlaritzak duen apostua elektromobilidadearen gatik, guk horretan ari gara, ez? Eta lanean tinko ari gara, bai. Lurazpitik jungo dan proiektu bat izango da? Bai, topoa, bai. Lurazpitik, eta emango dio Donostiari, aurreko Bilbon gertatu zen moduan, ez? Donostiak asko betu behar du transporte publikoa, ez? Eta egin behar duena da, lurperan doarrenez, trafikoa kendu hiri zentrutik, ez? Batez ere, ez? Eta horrekin bai gainera da transporte sosteniblea, oso flexiblea eta efizientea, eta uste dugu oso ona izango dela Donostiaren dako. Komentatzen genuen zonalde berrietara iritsiko dala topoa, batez ere erdigunean, baina baita Bentaberrin eta inguru horretan, ez da? Bai, inguru horretan izango da, unibertsitatea dagoen lekuan, eta gero erdigunea, jende asko erraz etorri daiteke Donostiko erdigunera, topoaren bitartez, ez? Hori da funtsean lortzen duguna. Eta gero bai dauz oso batzuk Amara antiguo moduan
Donostiako goiko aldean daudela, eta igogailuen bitartez eta konektatu behar duguna da toparekin, eta horrekin zentrora errezago helduko dira. Hiriaren erdialdera erraz helduko da. Gaur egun gehiengoa erabiltzen duena zerbitzua izaten da Gipuzkoako jendea, baina proiektu honekin imaginatzen dut ere Donostiarrak ere gehituko direla. Bai. Uste dugu Donostiak jende asko erabiliko duela. Kontxa bazaude unibertsitatean edo zula joan, hartzen duzu eta direktamente daukotzu, metroarekin, gaina frekuentzia onakin, eta nik uste dut hirianendako oso positiboa izango dela. Pentsatzen dut, iruditzen zaizula, Go Mobilityn lehenengo edizioa ospatzen ari gera, garrantzitsua zita hau, ezta? Bai, nik uste dut oso... Zuen sektorerako. Bai, nik uste dut horrelako jardunaldi bat egitea hemen oso positiboa da, nik uste dut. Hemen Gipuzkoan, enpresa asko dauz elektromobilidadekin lotuta, eta hau dana feria baten bitartez erakustea, oso positiboa ikusten dut, benetan. Hemendikan gauza positibo asko lortzen ditugun, eta hurrengo urtean bigarren edizio bat ikusten dugun. Mila esker, Aitor, gurekin egoteagatik, eta zorte hon topoarekin.
Vamos a seguir hablando del topo, del nuevo topo de Donostia, y en este caso tenemos a Antonio López, director de construcción de Euskal Trenbide Sarea. Gracias, Antonio, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Cuéntanos un poco cómo se organiza una obra de esta magnitud. ¿Se trabaja en diferentes tramos? ¿Qué equipo humano hace falta? Bueno, el topo, como es una obra esencialmente de túnel, pues tiene que tener varios puntos de ataque. Es una obra lineal que se ataca en varios tramos. Sería muy complicado en una obra urbana de 4 kilómetros de longitud hacerla de un solo tramo. Entonces hay dos contratos independientes de obra civil y bueno, pues es complicado en cuanto a los puntos de ataque de las obras. Es decir, en el centro de las ciudades hay muy poquito espacio para hacer campamentos de obra que alberguen la maquinaria y los materiales que empleamos, y pues es complicado. Tenemos en cuenta que hay 3 puntos de ataque prácticamente en el centro de Donosti y bueno, pues una obra complicada, Sí. realmente complicada. Hacer un túnel en el subsuelo me imagino que no debe ser fácil. ¿Cómo se realiza? Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, dependiendo de... ¿Por dónde se ataca? ¿Qué profundidades tienen que llegar? Afortunadamente aquí el subsuelo de Donosti es muy competente. Tenemos una parte que es la superficial, que son limos y arenas, pero a la profundidad que vamos entre los 30 y los 80 metros de profundidad, pues vamos siempre en un macizo rocoso muy competente, muy sano, y eso nos permite trabajar con mucha seguridad. Se hace con máquina rozadora y bueno, pues se va excavando poco a poco en varias fases para no afectar mucho el conjunto del macizo rocoso y que las excavaciones pues no se noten en superficie. Sí es complicado principalmente por el desescombro del material que excavamos, es decir, lo que excavamos durante día y noche lo tenemos que sacar pues todo de una tacada, porque de noche no podemos, no sacamos material para no molestar a los vecinos, y entonces bueno, pues durante el día sí que hay un cierto aumento del tráfico debido a las obras. ¿Cuántos metros se avanzan al día? Pues eso depende del terreno. El terreno es el que nos dice cuánto avanzamos. Estamos entre 6 y 9 metros actualmente, dependiendo del tipo de terreno que atacamos. Eso en túnel de línea o en galería de ataque, en avance. Luego hay galerías inclinadas, que son los accesos, que se cavan desde superficie, y claro, pues eso el ataque es mucho menor. Hacemos un metro de cañón de acceso pues a la semana. El otro afortunadamente se nos está dando muy bien y estamos entre una media de 6 y puntas de 9 metros al día de avance en el túnel, afortunadamente. Comentabas que hay 3 puntos. ¿Por dónde entran y salen los camiones? Vale. ¿Y cuántos accesos finales habrá? A ver, para las obras tenemos 3 puntos de ataque, 3 rampas de ataque. La primera está en la avenida de Zarauz, en la intersección con Eugenio Imaz. La segunda está junto al polideportivo de la avenida de Pío Baroja. Y la tercera está en Morlands, junto al soterramiento actual del Lugaris Amara. Esos son ataques de obra que en su momento servirán como galerías de ventilación o galerías auxiliares de evacuación o salida de emergencia. Luego la obra al final tendrá 3 estaciones y tendrá al final 7 accesos en total, 2 en la primera estación, que es la de Ventaverri, 3 en la estación de Concha y otros 2 en la estación de EASO. Aparte de, esos son mediante escaleras mecánicas, y luego cada estación, para cumplir los criterios de accesibilidad para personas de movilidad reducida, pues tienen ascensores que salen a la superficie desde la mezanina, que es el vestíbulo de la estación. ¿Existen en Donostialdea experiencias similares? Inchaurrondo, por ejemplo. Sí, Inchaurrondo es la caverna, la estación de Inchaurrondo es el ejemplo de cómo van a quedar las estaciones del centro. ¿En qué se diferencian? Inchaurrondo del
de las estaciones del centro? Sí. No, sencillamente la caverna de la estación va a ser la misma, la tipología es la misma, lo único que obviamente pues, los cañones pues, serán diferentes, los accesos son diferentes. Sí que hay otra experiencia que es la estación de Alcha, que también es la misma tipología de estación y yo creo que hay dos ejemplos buenos de cómo van a quedar las estaciones. Son muy amplias, muy limpias, muy luminosas y dan una sensación de comodidad al viajero, que es lo importante. ¿Para cuándo se espera que se concluya? Bueno, la obra civil tiene un plazo que es inicio del 2022 y luego pues hay otros contratos que lógicamente van asociados a la obra civil y a su finalización. Son las instalaciones propiamente ferroviarias, pues la iluminación de los accesos y luego hay un periodo de marcha en vacío para que los maquinistas de Euskotren, que es el operador, se vayan acostumbrando al nuevo trazado. En principio está previsto a lo largo del 2022 que esté puesta en servicio y funcionando perfectamente. O sea, que se van a cumplir las expectativas. Sí, no, de momento afortunadamente los plazos, no, salvo alguna pequeña molestia, no hemos tenido ningún problema. Fenomenal. Pues muchísimas gracias por darnos tantos detalles sobre la construcción de este nuevo topo de Donostia. Gracias, Antonio, por estar hoy aquí con nosotros y por acercarnos todo este proyecto maravilloso. Dale, muchas gracias a ti por ayudarme en esta entrevista. Basque Industry 4.0 es la apuesta del gobierno vasco por desarrollar la fábrica del futuro. Una fábrica conectada, con gente preparada, que mejorará la productividad y aumentará la competitividad de las empresas vascas en el escenario mundial. Basque Industry 4.0 es la estrategia de fabricación avanzada que ya ha arrancado motores y en la que caminan de la mano las empresas, los centros tecnológicos, las universidades y la administración pública del País Vasco. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. La industria ha sido y es el motor del desarrollo económico del País Vasco. Una industria que ha sabido adaptarse a los cambios en cada uno de los capítulos de la historia industrial. Ahora está preparada para afrontar los retos del nuevo paradigma de la cuarta revolución industrial. Ikusi genuen oso prestatuta ginela mundu hortan sarteko. Eta orduan, erabaki genuen, pixkate, posible genuen publizide hori grupuan zabaltzea, eta ikusi genuen, oso ondo hartu zen, eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Cada sector, cada empresa, cada fábrica, cada producto tiene distintas formas de abordar el 4.0, las nuevas tecnologías al servicio de la industria conectada. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen
Eta nola ez, Eusko Jaurlaritzako ordezkari bat behar genuen hemen, Go Mobility 2018 lehenengo edizio hontan, eta gurekin daukagu Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako sailburua. Eskerrik asko, Arantxa, gurekin egoteagatik. Azokara iritsi berri, oraindik ez duzu askorik ikusteko aukera izan, baina zein da azokari buruzko lehen inpresioa? Bueno, nik uste dut esaten duzun bezala iritsi berriak gehala, baina garrantzia eman behar diegu nolabait mugikortasunaren inguruan gertatzen ari diren gauza guztiak, nolabait sentsibilizazio maila batean eta erakusteko leku bat daukagula. Ikuspegi desberdinetatik ze ikusten ari naiz bai teknologia, bai unibertsitatea badago, energia alde batetikan, mugikortasuna bestetikan, nik uste guztiak uztartzen dituela eta zentzu horretan itxura oso ona ematen duela.
Mugikortasunak, bereziki mugikortasun iraunkorrak, Euskadin merezi du horrelako topagune bat, ezta? Gure industriak badu gaitasuna erreferente izateko alor horretan? Bueno, guztietan seguru ezetz, baina alor horretan nolabait espezializazio bat bilatze baldin badugu eta lekutxoa bilatze baldin badugu, bai. Zergatik esaten dut hori, ikusten ari naiz, autobus elektrikoak berak, baditugu konpainiak punta-puntakoak direnak eta aintzindari direnak. Ari baldin magea energia metatzeari buruz, baita ere baditugu zentro teknologikoak, nahiz eta enpresa zentro horretan oraindik ez daukagun zentro teknologikoak bai, eta hortikan sustatu daiteke nolabait enpresa berria, ezta? Energia berriztagarrietan baditugu enpresa garrantzitsuak, elektronika, nolabait 4.0 atzo ari ginen horretaz baita ere, eta digitalizazio guzti hori jartzeko eta ezartzeko baita ere baditugu indarrak. Nola ez, aipatu sektore garrantzitsua dena Euskadirentzako eta da automozioaren inguruan. Automozio sektoreak nolabait iraultza bat egiten ari du baita ere. Gasolina izatetikan pentsatu behar du elektrikoa izan behar duela. Elektrikoa edo elektrifikatua, beraiek askotan aipatzen dutena, ezta? Eta zentzu horretan ikuste dut ari gerala klasterraren bitartez Jaurlaritza eta sektorea iraultza hori nola eman eta nolabait bide horri bat ezarri eta gauza guztiek egiteko. Beraz, badaude indarguneak eta nik uste indargune horiek hartuta badagoela aukera gure herriak baita ere hor zerbait izateko. Herri batek jasangarri izan nahi badu, modu transversalean lan egin beharra dauka, ezin planteatu liteke mugikortasunean eraldaketa bat, atzetik estrategia energetikorik ez baldin badago. Ze erronka energetiko ditu Euskadik, non gaude? Nik uste dut erronka energetikoak asko direla, baina azpimarratu behar baldin baditugu eta gure 20-30 estrategia horretan aipatzen direnak kontutan izate baldin baditugu, esango nuke noski gaur egun gasolina, hau da petroleotikan datozen energia guzti horiek albora uzten joan behar dugu, bide horri bat baita ere badaukagu eta poliki-poliki hori desagertzen joan behar du. Eta horren ordezko energia bat bilatu behar du, eta horren ordezkoa energia berriztagarria izan behar du. Gaur egun zertan ari gera, itsasoko energian ari gera baita ere biomasaren inguruan energia berriztagarria sustatzen, baina ezinbestean behar ditugu baita ere hemen ikusten ari naizena eta da haizeatikan datorren indarra, energia eolikoari garrantzia jarri behar diogu. Eta hori ere sustatu beharra dago. Eta sustatzeko pentsatu behar dugu non jarri behar dugun. Hau da, ze mendietan edo ze lekutan itsasoan, ze gauza ondo dago esatea, baina baita ere ezarpenak kokatu behar ditugu. Eta gero badago beste zerbait baita ere nolabait gure bide horrian dagoena, eta da eraginkortasun energetikoa sustatzea. Eraginkortasun energetikoak suposatzen du gero eta gutxiago erabili behar degula eta ahalik eta modu eraginkorrenean. Eta guzti hori nolabait borobiltzeko esaten dugu transizio bat eman behar dela, transizio energetiko bat eta gaur egungo egoeratikan guztiz berriztagarria izatera ezin dugu egun batetikan bestera pasa eta hor gasak duen eragina ere kontutan izan behar dugu eta hori ere nolabait kokteleran sartu beharko genuke energiaren inguruko hausnarketa osoa egin ahal izateko. Une honetan mugikortasunari buruzko erronka handi bat duzue eskuartean, tresna eta plan ezberdinak dituzue eskuartean, eta orain jomugan Euskadiko mugikortasun jasangarriaren legea. Zeintzuk dira legearen oinarriak eta noiz ipiniko dira martxan? Legeak lehendabiziko urratsak besterikan ez ditu eman. Oraindikan, bi lege desberdin ditugu. Bata askotzera aurreratuago dagoena eta da eraginkortasun energetikoa sustatuko duena. Ez bakarrikan arlo publikoan orain arte bezala, baizik eta pribatu ere kontutan izango duena. Eta pentsatzen duguna, agian urte honen bukaeran, datorren urtearen hasieran izango duena onespena legebiltzarrean. Eta bertan agertzen da aipatzen genuena, nolabait gure buruari jartzen diegu lana, energia berriztagarriek nun kokatzeko eta non jarri ditzakegun esateko, PTS bat ere egin behar dugula. Eta horri erantsi behar diogu, oraintxe bertan hasi dugun prozedura, eta da mugikortasun jasangarriaren legea. Kasu horretan zein da helburua, pentsatu behar dugu Jaurlaritzak bere egin beharrak eta bere konpetentziak dituela, baina baita ere foru aldundietan badaudela. Gure eskumena da gehiago trenbidea,
Foru Aldundietan dago errepide bitarteko mugikortasun guzti hori. Nola uztartu, nola egin auto elektrikoaren alde, azken finean nola egin transizio hori, baita ere aipatzen genuen bezala, lurralde agintaritzak ze papeli izango duen bertan. Bueno, azkenean zerbait berria martxan jarri behar degunean, kontutan izan behar ditugu arlo ekonomikoa baita ere soziala, eta noski ingurumenarekiko ze nolako konpromisoa hartzen dugun, eta guzti horiek arautuko dituen lege bat da. Beti lurraldeekin kontatuta ze beraiek gabe ezin dugu egin. Baina oraindik hau askoz ere berdeago dago, gaur arlo berdean gaude, lege hau ere oraindik berde dago eta oraindik urrats asko eman behar ditu. Azoka honetarako prestatu duzuen argitalpen honetan, diozu Euskadi ez dela zerotik abiatzen. Zein puntutan dago Euskadi mugikortasun jasangarriaren arloan? Bueno, gai asko aipa daitezke, baina aipatuko nituzke bi edo erronka bat 3 lurraldeetan emango dena eta Gasteizena hasi duguna. Esaten dugunean garraio publikoaren alde egiten dugula, alde batetik trena daukagu, noski trena, tranbia eta mugikortasun elektrikoa zari geanean, noski hor daukagu, trena eta tranbia, eta horrek izan behar du nolabait zutabe nagusia. Hau da, gure mugikortasunaren zutabe nagusia beti trena kontsideratzen dugu. Hortik aparte, noski, autobusak martxan jarri behar ditugu, eta hori lurralde desberdinetan, hiri desberdinetan. Eta kasu honetan, Gasteizen hasi dugulako, gero bestalde batetik Donostian izango da hurrengo urratsa, edo Leioan izango da, autobus elektrikoak baino zerbait gehiagorekin. Hau da, kasik, tranbia bat izango balira bezala mugituko dianak. Izango dute malgutasun gehiago, baino izango dira erabat elektrikoak, izango dute halako inteligentzia bat beregan, funtzionatuko dute askotzere azkarrago autobus normal batek baino, eta nolabait horren inguruan badago erronka bat nahi duguna hartu eta nahi duguna martxan jarri. Eta trenarekin batean nolabait mugikortasun egoki bat osatu nahi dugu biztanleei begira. Noski gero dauzkagu izan daitezke bai bizikleta elektrikoak, baita ere auto elektrikoak erabiltzen dituztenek entxufatu egin behar dituzte, nun edo non, eta horretarako ere aspaldi sortu genuen enpresa bat, Ibil, Repsolekin batera, eta nik uste egun hauetan esan dela, erronka horrei heldu zion, eta estatu osoan ari da lanean, eta hemen Euskadin leku asko ditu konexioa egiteko. Beraz, urrats desberdinak emanez, poliki-poliki transizio hori eman ahal izateko, ze berriro diot, egun batetik bestera ez da gertatuko, eta nolabait gure sektoreari ere segurtasun bat eman behar diego. Hau da, autosektorea Euskadin oso handia da, izugarrizko pertsona pilak ematen dio enplegua, eta horiei ere segurtasun bat eman behar dugu esanez, transizioa egingo dugu era ordenatuan eta oso ondo pentsatuta. Ze bestela hor ere arrisku bat egon daiteke, eta nik uste dut hori ere ezin degula onartu herri bezala eta sektore industrial garrantzitsu bezala. Zure beste hitz batzuk neureganatu ditut, egungo ereduak gizarte, ingurumen eta ekonomiaren aldetik dituen kostuak arintzen lagunduko duten alternatibak aurkitu beharra dagoela. Non bilatu behar dira alternatiba horiek? Nik uste gure bizitzako edozein momentutan eta edozein puntutan beti pentsatu behar degula horrela, ezta? Ingurumenarekiko eta ekonomiarekiko jasangarria izango den portaera batekin ari behar degula. Kasu honetan mugikortasunez ari geranez baita ere hiritar bezala kontutan izan behar dugu garraio publikoa argenezakenean zertako hartu gure auto pribatua, ezta? Edo beste pertsona batekin konpartitzeko aukera baldin badago zergatikan ez hori egin. Eta noski transizio hori ematen joan poliki-poliki, agian auto hibridoak hartuz une honetan, edo beste eredu batzuk askotzere isuriak askotzere txikiago dituztenak, CO2-ren ikuspegitikan edo kontaminazio gutxio ematen dutenak. Eta horrek ere baita suposatzen du alde batetikan gure autoak ere berritu egin behar ditugula, ze kalean dauzkagunako oso zaharrak dira, eta nolabait hori ere uztartu, ezta? Hori mugikortasunaren ikuspegitikan bakarrikan kontutan izan behar baldin badegu. Eta beti kontsideratu beste gauza bat, aipatzen dugu askotan autoelektrikoa benetan inolako isuririk gabekoa izateko eta inongo kontaminaziorik gabekoa izateko baita ere energiak erabat berriztagarria izan behar du.
Eta hori gaur egun oraindik ez da gertatzen. Beraz, nik uste plangintza oso bat egin behar dugu, eta norberak ere beregan hartu halako, esango genuke, responsabilidade bat, ezta? Eta noski gero pasatze baldin bagera, norbera bere etxean ere, alik eta argi gutxien, luminariak erabatekoak izan daitezke, nik uste hori norberaren ja poliki-poliki sartzen joan behar dela. Eta gero industriak ere badauka bere zerregina, gauza bat esan dugu garraio publikoa, baina baita ere merkantzien garraioa hor dago, zenbat eta gehiago erabili trenbideak edo baita ere zergatik anez, portuak, eta kamioiak gutxiago, gure errepideak gutxiago, horrek ere eragina izango du. Beraz, nik uste eta arlo bakoitzak duela bere zerresana. Mugikortasun iraunkorrak irekitzen duen ikuspegi berri hau, aldaketa guztiekin gertatzen denez, mehatxu bezala ikustearekin arriskua badago, ezta? Beti edozen aldaketak ikusi daitezke mehatxu bezala edo aukera bezala. Eta bi puntuak izaten dituzte. Egoera aldatzen danean, zerbait ezaguna denetikan eta kontrolatuta dagoen egoera batetikan beste batera pasatzen denean, beti dago aldaketa horrek suposatuko duenaren beldurra, ezta? Enpleguaren aldetikan edo egoera jakin batetikan ez jakin batera pasa behar dugu, baina nik uste dut egin behar dugula da aukerak aprobetxatu, baliatu eta esan honek ze aukera ekarriko ditu. Mugikortasunaren ikuspegitikan baina esaten duena, gure sektore industrialak zer atera dezake mendikan. Ondo egiten baldin badugu, berriz ere aintzindari izan daiteke, aprobetxa dezagun egoera hori. Eta garraio sistema integratuan noiz iritsiko da? Esango nuke lurralde bakoitzan erabatera egiten ari da, baina poliki-poliki ari gerala integrazio horretara joaten. Integrazio hori gehien bat gaur egun ematen da ordaintzeko moduarekin, hau da txartelarekin, baina joan behar dugu baita ere integrazioa planifikazioan. Hau da, linea berri bat edo garraio modu berri bat sartu behar dugunean, ikusten instituzio guztiok egon behar dugula elkarrekin, pentsatuz zein da soluziorik eta hoberena, pertsona talde batei bere garraio publikoan hobekuntza bat eman ahal izateko. Zentzu horretan ikuste dut etorriko dela benetako integrazioa, ezta? Ez pentsatzea nire eskumena da edo trena edo autobusa edo taksiak, baizik eta herritarrei irtenbide egokiena emateko zein da biderik eta egokiena. Hori planifikatu eta hori aurrera eman. Gainera, ordaintzeko modua dagoenean integratuta, erabatea guztiko integrazioa emango da. Eta gero lurralde bakoitzak noski bere modua adostuta daukagunean Euskadi osora eraman behar dugu. Beraz, oraindik urratsa baditugu. Garraioaz ari garela, estan honetan ikusi ditugu ekonomiaren garapeneko eta azpiegituretako sailaren proiektu garrantzitsuak. Donostiako topoa, Gasteizko tranbia, zein nabarmenduko zenuke? Nik uste bakoitzak duela bere garrantzia, baina pixka bat zentratuz aipatu dituzunak Donostian garrantzitsua da topoa hirigunea sartzea eta batez ere ez hirigunera sartzea, baizik eta jarraipena izatea. Hau da, kostatikan gatozenak eta inongo aldaketarik eman gabe askotzere azkarrago honea etortzeko, adibidez, Irunaldera edo alderantziz, hemengo pertsona bat unibertsitatea iristea, inolako aldaketarik eman gabe. Beraz, horrek nik uste dut aldaketak ekarriko dituela maiztasun ikuspegitik eta erosotasun ikuspegitikan. Erabat aldatuko duena Donostiko ingurunea. Gasteiza joaten baldin bagean, nik uste bi proiektu daudela, aipatzen zenuen tranbiarena, une honetan unibertsitateetikan hegoaldera joango dena, eta horrek aldaketa batzuk ere suposatuko ditu, biztanle gehiagora iritsiko da, eta irtenbide egokiak emango ditu, eta gero autobus elektrikoarena baitaren, nik uste linea borobil bata, baina nolabait tranbiak, autobusak daudenak eta autobus elektrikonek emango duela baitare beste erabateko garraioa Gasteizen. Eta, Bilbo inguruan baita ere, ari gera pentsatzen, zer egin Bilbo gune horretara, hegoaldera batez ere hobeto iristeko eta baita ere Loio ingurura. Beraz, nik uste herrialde bakoitzak eta hiri bakoitzak baduela erronka nagusia izango dena guretzako, baino herritarren onerako izango dena. Eta batez ere jarraituko dugu kontzientziazio horretan murgilduz. Eskerrik asko Arantxa Tapia sailburu anderea gurekin egoteagatik. Zuei eskerrak.
Basque Industry 4.0 etorkizuneko fabrika garatzeko Eusko Jaurlaritzak abiarazitako apustua da. Trebatutako pertsonak izango dituen lantegi konektatua munduko agertokian euskal enpresen lehiakortasuna handitu eta produktibitatea hobetuko duen fabrika. Basque Industry 4.0 fabrikazio aurreratuko estrategia da. Euskadiko enpresa, zentro teknologiko, unibertsitate eta erakunde publikoak elkartzen dituena. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. Industria, Euskadiko garapen ekonomikoaren motorea izan da eta da. Industriaren historiako garai bakoitzean egokitzen jakin duena. Oraingo honetan ere prest dago laugarren industria iraultzaren paradigma berriak dakartzan erronkei aurre egiteko. Ikusi genuen oso prestatuta ginela mundu hortan sarteko. Eta orduan, erabaki genuen, pixkate, posible genuen publizide hori grupuan zabaltzea, eta ikusi genuen oso ondo hartu zen, eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Sektore, enpresa, lantegi eta produktu bakoitzak modu desberdinean ekin dio 4.0ari. Teknologia berriak konektatutako industriaren zerbitzura. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan ez zegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tensioetan behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu eta gero denboraren zehar kapazak gara neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo montaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Es un proyecto que está orientado a la seguridad de las personas en planta. El sistema tiene tres hardwares. Un hardware que son las balizas, que están posicionadas a lo largo de la zona que queremos cubrir. Luego el otro hardware es una pulsera que lleva cada uno de los trabajadores, que esa pulsera está comunicándose continuamente con las balizas. Y el tercer hardware es una funda que se pone en el canal, el detector de gases, y que nos sirve para convertir un hardware que es, digamos, local, que es el detector de gases, en un hardware en la nube. El grupo Danobat, para ubicarse en el mundo 4.0, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto. Entonces, este proyecto tiene tres componentes que creo que son fundamentales a la hora de abordar el mundo o el cambio 4.0. Uno es una propuesta de valor, hacer producto, hacer I+D que nos permita suministrar una oferta de valor añadido. Una parte del proyecto es la incorporación de ese talento, de los perfiles profesionales que nos hacen falta. Otro aspecto importante es tener las infraestructuras necesarias. Fabrikazio aurreratuko estrategia ekimen desberdinen zutabeekin eraiki da, eta hauen esparruan identifikatu dira Euskal Industria ehunarentzat lehentasunezko lerro teknologikoak direnak. Guk 4.0 nola ulertzen dugun Ibarmian hausnartuta, zerikusi asko dauka fabrikatzeko beste modu batekin. Orain arte fabrikazio mailan egitea ezinezkoa zen gauzak egitea, posible egitea. Eta azkenean makina honen bidez egiten duguna da pieza berdina beste modu baten fabrikatzeko aukera ematea. Es importante trabajar no solo con la implantación de los proyectos, sino estamos trabajando en paralelo capacitando a las personas, porque claro, de nada sirve tener un montón de datos si luego no sabes cómo trabajar con ellos o cómo tratarlos. Ezen bakarrik teknologia horren buruz proiektu bat, baizik eta enpresako persona guztiak involukratu proiektu hortan. Da teknologia, baina teknologia horren atzetik beti egon behar du persona bat. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta hoien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat. Euskal 4.0 estrategiak ekimen berritzaile bat sortu du, Bind 4.0 azelerazio programa. Enpresa industrial garrantzitsuak, talentu eta teknologia hartzeko aukera dutenak, eta enpresa industrial horiekin benetako kontratu bat lor dezaketen startupak batzen dituen ekimena aitzindaria. El
BIM 4.0 aterrizamos porque nosotros veníamos del sector energético y Mercedes-Benz estaba buscando un partner, una startup, para hacer desarrollos de analítica avanzada en este tipo de sector. Para nosotros el participar en un programa de estas características es un ejercicio de coherencia con los principios de cómo funcionamos internamente. Buscamos partners que encajen con nuestra estrategia. Vigda tiene know-how y experiencia en gestión energética, que es en donde queremos aplicar el trabajo que estamos haciendo con ellos. A nosotros lo que nos aporta sobre todo es visibilidad, ver una situación en la que seamos capaces de mostrar el potencial que tenemos como startup. Colaboramos con ellos para el desarrollo de nuestra transformación digital y de nuestra mejora en la eficiencia de la fábrica, y para ellos es una plataforma donde pueden desarrollarse como empresa. 4.0 lasterketa hasi baino ez da egin. Aldaketak ekarriko ditu, industria egiteko, diseinatzeko, fabrikatzeko, pentsatzeko eta ulertzeko beste modu bat. Este nuevo paradigma industrial que aporta la digitalización creciente en la industria nos va a permitir, sobre todo, ofrecer unos servicios de valor añadido que complementan muy bien el producto que hasta ahora suministramos. La incorporación de estas tecnologías, de las tecnologías del Internet de las Cosas, del IoT, pues nos están dando la oportunidad de darle una vuelta de tuerca más como os decía antes, a temas de seguridad y a temas de productividad y de eficiencia energética, ¿no? Nik uste dut 4.0 honetan ere, ze beste gai askotan iraganean ere gai izan gea Euskal Herri mailan paper on bat jokatzeko, nik uste dut 4.0 honetan ere hori biliko garela. Abiadura hartu duen mundua, etenikabe aurrera doan industria, eta fabrikari zein pertsonari babesa eta laguntza ematen dion estrategia. Guztion artean egin beharreko ibilbide bat da. Guztion artean eta inor atzean utzi gabe. Eta jarraituko dugu enpresa gehiago ezagutzen, parte hartzaileak Go Mobility lehen edizio honetan, eta daukagu gure artean Hector Olabe, Irizar e-Mobilityko zuzendaria. Hector, egunon? Kaixo, egunon. Ekarri duzu bideo bat, non ikusten dan pixkat Irizarrek gaur egun egiten dituen proiektu nagusiak, iruditzen bazaizu bideoarekin hasiko gara. Primeran. Handitan asmatzailea izan nahi dut mundua hobea izan dadin. Itsasoa zaintzeko eta basoak. Eta bizi naizen hiria jendea oinez ibiltzeko bezain atsegina izan dadin. Baina oraindik hainbeste falta da handia izateko. Eta hau guztia ametsa ez balitz, dagoeneko errealitatea balitz, mundua aldatzen ari da, hiriak hazten ari dira, eta pertsonak gero eta gehiago mugitzen gara. Garai zirraragarria bizitzen ari gara, mundua aldatuko duten ideiak jada martxan jartzen ari garelako. Zero isurpeneko gure autobusak Europako hiri ugaritan dabiltza dagoeneko. Hiri mugikortasuneko soluzio integralak eskaintzen ditugu, fidagarriak, adimendunak, seguruak eta kalitatezkoak. Eta gure bezeroekin lankidetzan aritzen gara, hasieratik bukaerara euren proiektua egokitu eta personalizatuz. Izan ere, hiriak bizitzeko egokiagoak eta iraunkorragoak egitea gauzak hobeto egitea da. Gure abanguardiako diseinuak teknologia aitzindaria erabiltzen du, eta 2014 dago martxan. Irizar taldearen gaitasun teknologikoari eta ikerketa zentro honenekin dugun lankidetzari esker, lehen mailako produktu eta zerbitzuak eskaintzen ditugu, teknologia 100% europarrarekin. Ideiak helburu eta erronkak lorpen bihurtzea gauzak hobeto egitea da. Energia hobeto biltegiratzea eta erabiltzea iraunkortasunaren alde egitea da. Gure ibilgailuak lehen lerroan daude autonomiari dagokionez, eta gure karga sistema adimendunek karga denbora eta potentzia optimizatzen dituzte. Energia modu jasangarrian erabiltzea gauzak hobeto egitea da. Hiri adimendunek irtenbide adimendunak behar dituzte. Horregatik, gure flotak lainoan kudeatzeko sistemek errentagarritasuna optimizatzen dute. Sistema guztiak Irizar teknologiarekin garatuta daude, eta hasieratik amaierara daude monitorizatuta. Honenekin lan egiten dugu, gidaritza autonomoaren arloan.
Sistema propioak garatu ditugu gidaritzan eta segurtasun aktiboan laguntzeko. Garraio seguruagoa eta efizienteagoa egitea, gauzak hobeto egitea delako. Europako lehen elektromugikortasun lantegia gara. Lantegi berritzailea eta abanguardiakoa. Transizio hau gidatzen ari diren pertsonen ezagutza, talentu eta grinari irekita dagoena. Etorkizuneko mugikortasuna orain errealitate bihurtzea, gauzak hobeto egitea delako. Gure mugikortasun soluzioak, gure hiriak eta planeta eraldatzen ari dira dagoeneko. Eraginkorrak eta irisgarriak, isurpen kutsatzailerik eta zaratarik gabe, etorkizuneko garraioa hemen da jada. Gure konpromisoak gauzak hobeto egitea delako. Irizarri Mobility, for a better life. Hector, konta iguzu, zer ekarri dezue Go Mobility azokara, zer ikusi dezakegu zuen estanean? Bueno, gu alde batetik ekarri dugu autobus bat, 18 metrotako autobus bat, IE-tram deritzane autobusa, hori kanpokaldean ekarri dugu, eta bestalde autobusa osatzen dituzten komponenteak ekarri ditugu. Alde batetik motor elektrikoa, bateria modulo bat, bakarrik, ez bateria osoa, baizik eta modulo bakarrik, eta gero bai konbertidoreak. Horrekin guk erakutsi nahi duguna autobusak ze teknologia dukan, eta teknologia hau Euskadin garatuta da eta adunan eta Euskadin ekoiztuta. Eta bueno, gure hildoa da Made in Basque Country edo Euskal Herrian egundako da, ez? Zertan ari zarete orain lanean? Ibilgailu aterako dituzue merkatura hurrengo urteetan imaginatzen dute autobusa? Kontatu daiteke sekretua? Bueno, bai, alde batetik gu jarraituko dugu gure elektromobilitasun lerroa lantzen, autobusen bitartez, eta aldi berean kamioi elektriko bat ere aurkeztuko dugu, orain dela 2 aste aurkeztuko dugu Bartzelonan, eta jarraituko dugu kamioien sektore hau lantzen. Momentu honetan, zein da gehien saltzen ari zareten ibilgailu eredua? Bai Amiens Metropol, Frantziako iparraldean, eta bai iparraldeko aglomerazioan de Pays Basque bi eskaera garrantzitsu itxi ditugu, eta hori da momentu honetan ekoizten eta saltzen ari garena, IE-tram modeloarekin, baino aldi berean egia esan, bai 12 metrotako autobus elektrikoak karrozeria normal batekin edo autobus karroseriekin ekoizten ari gara. Orduan, bai da IE-trama da pixkat gehien saltzen ari garena, baina guretzako garrantzitsua da modelo ezberdina saltzea, karrozeria ezberdinekin, animgaio aukiteko eta bezero base hon bat aukiteko. Zein hiritan ikus ditza gailu elektrikoak? Erizarren gailu elektrikoak gaur egun, bai hiriburu ezberdinetan, bai Donosti, bai Bilbo, Bartzelonan, Madrilen, Portugalen behar saldu du, Frantzian, Marseillan, Londresen, Luxemburgon, poliki-poliki, goaz gure mugarriak egiten, eta bai Euskadiko eta bai Europako hiri ezberdinetan. Eta hiriak prestatuta daude ibilgailu elektrikoentzat? Elektromugikortasuna ez da bakarrik ibilgailua saltzea, baizik eta infrastruktura bat martxan jartzea, eta gure kasuan garraio publikoan infrastruktura leku konkreto baten jarri daike adibez gure operadoren kotxerazetan. Orduan, gu implantazio hori egiten dugunean infrastruktura martxan jarri behar da. Errekarga puntuak. Errekarga puntuak jarri behar ditugu. Orduan, gu egiten duguna da proiektu guztia egin eta operadori martxan jarri, hori da gu dakogun erronka nagusia. Orduan, prest algaude eta operadore prest dauden, gu eskintzen duguna da prest egotia bai gailuekin eta bai errekarga puntuekin. Orokorrean nola ikusten duzue elektromugikortasunaren etorkizuna Irizar e-mobilityn? Niretzako errealitate bada, gu gaur egun autobus bat egunero ekoizten dugu, adunago plantan ia da 200 pertsona lanean gauz, aurreikuspena hurrengo urterako bebai ona da, esan edote gu autobusak saltze jarraituko dugu, orduan nire esango duke errealitate badala. Eta etorkizunari begira, jarraitu behar dugu produktua garatzen,
herrialde ezberdinetan implantatzen, eta kompetitiboak izaten, bai produktuekin, salneurriekin, eta bai mantenuekin, eta bezalari ematen diegun soluzio guztiekin. Ibilgailu elektrikoa da etorkizuna, edo beste zerbait asmatuko da? Nondik nora dijoaz ikerketak? Nik uste dut etorkizuna garraioari buruz hitz egiten, garraio pertsonalizatua izan behar da etorkizuna, hori alde batetik. Nik uste dut kotxea, gaur egun daukagun kotxea desagertu egingo dela, garraio publikoa sustatuko dela, eta argi daukat segurunik elektrikoa izango dela eta autonomoa. Eta gaur egun leku batetik bestera eruten gaditun ibilgailu hori aplikazio batekin, telefono bidez eta eskatuko dugu, gu gauden lekura etorriko da, edo esango digu leku batera joateko, eta gero ibilgailu hori hartzeko, txikia izan laike edo oso handia, eta beste leku batera egongo duzku. Eta segurunik elektrikoa eta autonomoa izango da. Baina, horre altzeko, nik uste beste 10 urte edo izango ditugula. Beraz, ezagutuko dugu. Bai, guk bai bentsat, hori espedot. Eskerrik asko, Hector, gurekin egoteagatik. Zuei, eskerrik asko, zuei. Handitan asmatzailea izan nahi dut mundua hobea izan dadin. Itsasoa zaintzeko eta basoak. Eta bizi naizen hiria jendea oinez ibiltzeko bezain atsegina izan dadin. Baina oraindik hainbeste falta da handia izateko. Eta hau guztia ametsa ez balitz, dagoeneko errealitatea balitz, mundua aldatzen ari da, hiriak hazten ari dira, eta pertsonak gero eta gehiago mugitzen gara. Garai zirraragarria bizitzen ari gara, mundua aldatuko duten ideiak jada martxan jartzen ari garelako. Zero isurpeneko gure autobusak Europako hiri ugaritan dabiltza dagoeneko. Hiri mugikortasuneko soluzio integralak eskaintzen ditugu, fidagarriak, adimendunak, seguruak eta kalitatezkoak. Eta gure bezeroekin lankidetzan aritzen gara, hasieratik bukaerara euren proiektua egokitu eta personalizatuz. Izan ere, hiriak bizitzeko egokiagoak eta iraunkorragoak egitea gauzak hobeto egitea da. Gure abanguardiako diseinuak teknologia aitzindaria erabiltzen du, eta 2014tik dago martxan. Irizar taldearen gaitasun teknologikoari eta ikerketa zentro honenekin dugun lankidetzari esker, lehen mailako produktu eta zerbitzuak eskaintzen ditugu, teknologia 100% europarrarekin. Ideiak helburu eta erronkak lorpen bihurtzea gauzak hobeto egitea da. Energia hobeto biltegiratzea eta erabiltzea iraunkortasunaren alde egitea da. Gure ibilgailuak lehen lerroan daude autonomiari dagokionez, eta gure karga sistema adimendunek karga denbora eta potentzia optimizatzen dituzte. Energia modu jasangarrian erabiltzea gauzak hobeto egitea da. Hiri adimendunek irtenbide adimendunak behar dituzte. Horregatik, gure flotak lainoan kudeatzeko sistemek errentagarritasuna optimizatzen dute. Sistema guztiak irizar teknologiarekin garatuta daude, eta hasieratik amaierara daude monitorizatuta. Honenekin lan egiten dugu, gidaritza autonomoaren arloan. Sistema propioak garatu ditugu gidaritzan eta segurtasun aktiboan laguntzeko. Garraio seguruagoa eta efizienteagoa egitea, gauzak hobeto egitea delako. Europako lehen elektromugikortasun lantegia gara. Lantegi berritzailea eta abanguardiakoa. Transizio hau gidatzen ari diren pertsonen ezagutza, talentu eta grinari irekita dagoena. Etorkizuneko mugikortasuna orain errealitate bihurtzea gauzak hobeto egitea delako. Gure mugikortasun soluzioak gure hiriak eta planeta eraldatzen ari dira dagoeneko. Eraginkorrak eta irisgarriak, isurpen kutsatzailerik eta zaratarik gabe, etorkizuneko garraioa hemen da jada. Gure konpromisoak gauzak hobeto egitea delako. Irizar e-mobility, for a better life.
3, bai?
In each chapter of our industrial history, now is ready to face the challenges of the new paradigm of the fourth industrial revolution. Ikusi genuen oso prestatuta ginela mundu hortan sarteko, eta orduan erabaki genuen pixkate, posible genuen publizide hori grupuan zabaltzea, eta ikusi genuen oso ondo hartu zen, eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Each sector, each company, each factory, each product has different ways of tackling 4.0. New technologies at the service of connected industry. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan ez zegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tentsioa etzan behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu eta gero denboraren zehar kapazak era neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo montaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Es un proyecto que está orientado a la seguridad de las personas en planta. El sistema tiene tres hardwares. Un hardware que son las balizas, que están posicionadas a lo largo de la zona que queremos cubrir. Luego el otro hardware es una pulsera que lleva cada uno de los trabajadores, que esa pulsera está comunicándose continuamente con las balizas. Y el tercer hardware es una funda que se pone en el canal, el detector de gases, y que nos sirve para convertir un hardware que es, digamos, local, que es el detector de gases, en un hardware en la nube. El grupo Danobat, para ubicarse en el mundo 4.0, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto. Entonces, este proyecto tiene tres componentes que creo que son fundamentales a la hora de abordar el mundo o el cambio 4.0. Uno es una propuesta de valor, hacer producto, hacer I+D que nos permita suministrar una oferta de valor añadido. Una parte del proyecto es la incorporación de ese talento, de los perfiles profesionales que nos hacen falta. Otro aspecto importante es tener las infraestructuras necesarias. The advanced manufacturing strategy is built on the basis of several strategic initiatives in which the priority technological lines for the Basque industrial fabric have been identified. Guk 4.0 nola ulertzen dugun Ibarmian hausnartuta, zerikusi asko dauka fabrikatzeko beste modu batekin. Orain arte fabrikazio mailan egitea ezinezkoa zen gauzak egitea, posible egitea. Eta azkenean makina honen bidez egiten duguna da pieza berdina beste modu baten fabrikatzeko aukera ematea. Es importante trabajar no solo con la implantación de los proyectos, sino estamos trabajando en paralelo capacitando a las personas. Porque claro, de nada sirve tener un montón de datos si luego no sabes cómo trabajar con ellos y cómo tratarlos. Ez bakarrik teknologia horren buruz proiektu bat, baizik eta enpresako pertsona guztiek inbolukatu da teknologia, baina teknologia horren atzetik beti egon behar du pertsona bat. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta horien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat. The Basque 4.0 strategy includes an innovative initiative, the Bind 4.0 Accelerator Program, in which important industrial companies which have the possibility of incorporating talent and technology collaborate with startups that, for their part, can obtain actual contracts with industrial companies. Bind 4.0 aterrizamos porque nosotros veníamos del sector energético y Mercedes-Benz está buscando un partner, una startup, para hacer desarrollos de analítica avanzada en este tipo de sector. Para nosotros el participar en un programa de estas características es un ejercicio de coherencia con los principios de cómo funcionamos internamente. Buscamos partners que encajen con nuestra estrategia. Vigda tiene know-how y experiencia en gestión energética, que es en donde queremos aplicar el trabajo que estamos haciendo con ellos. A nosotros lo que nos aporta sobre todo es visibilidad, ver una situación en la que seamos capaces de demostrar el potencial que tenemos como startup. Colaboramos con ellos para el desarrollo de nuestra transformación digital y de nuestra mejora
mejora en eficiencia de la fábrica y para ellos es una plataforma donde pueden desarrollarse como empresa. The 4.0 race has only just begun. It'll bring changes, another way of doing, designing, manufacturing, conceiving and understanding industry. Este nuevo paradigma industrial que aporta la digitalización creciente en la industria nos va a permitir, sobre todo, ofrecer unos servicios de valor añadido que complementan muy bien el producto que hasta ahora suministramos. La incorporación de estas tecnologías, de las tecnologías del Internet de las Cosas, del IoT, pues nos están dando la oportunidad de darle una vuelta de tuerca más como os decía antes, a temas de seguridad y a temas de productividad y de eficiencia energética. Nik uste dut 4.0 honetan ere, ze beste gai askotan iraganean ere gai izan gea Euskal Herri mailan paper on bat jokatzeko, nik uste dut 4.0 honetan ere hori biliko garela. A world in motion, industry that advances relentlessly and a strategy that provides support to factories and people. Guztion artean egin beharreko ibilbide bat da. Guztion artean eta inor atzean utzi gabe. Puerta abierta.
No cabe duda de que Euskadi ha apostado muy fuertemente en favor de la movilidad sostenible, proyectos concretos que se están materializando en las capitales y el desarrollo industrial y tecnológico que se está produciendo en el ámbito de la movilidad. Vamos a pasar a ver la ponencia de la mano de Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, donde nos explicará los pasos dados hasta el momento, los proyectos que se están llevando a cabo y los desafíos hacia el futuro. Arratsaldeon guztioi, mila esker oraingo honetan hemen ere bai egoteagatik. Go Mobility azokan, Go Mobilityren lehenengo edizio honetan. Go Mobility mugikortasun iraunkor eta energia garapenaren azoka da. Eta aurten ospatzen dugu lehenengo edizioa. Muchas gracias a todos por estar aquí en la primera edición de Go Mobility, Feria de Movilidad Sostenible y Almacenamiento de Energía. Y os doy la bienvenida a todos a esta charla que vamos a tener. Hitzaldi hau izango dugu orain Arantxa Tapiaren eskutik, Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapen eta azpiegituren sailburua, eta berak hitz egingo digu Euskadik egin duen apostuari buruz mugikortasun iraunkorraren arloan. Doy la bienvenida a Arantxa Tapia, consejera del Gobierno Vasco de Desarrollo Económico e Infraestructuras, que nos va a hablar sobre la apuesta de Euskadi en el ámbito de la movilidad sostenible. Eskerrik asko, Arantxa, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko zuri. Bueno, arratsaldeon guztioi, veo muchas caras conocidas. Probablemente muchas de las cosas que os voy a contar os sonarán bastante, pero bueno, lo que he tratado es de unir en este rato que vamos a estar aquí, cuál ha sido la estrategia del Gobierno en cuanto a temas de movilidad, sobre todo en movilidad eléctrica. Bueno, ¿de dónde partimos? Partimos de la estrategia que en su día decidimos que íbamos a hacer como Euskadi. ¿Dónde iban a estar nuestras apuestas importantes? Bueno, y las observáis, están en esas tres bolas verdes. ¿En función de qué lo decidimos hacer así? Bueno, pues analizamos, tal como veis, tema de demanda, tanto exportaciones como de demanda local. Analizamos cuáles eran nuestras capacidades científicas y tecnológicas y a partir de ellas pensamos hacia dónde podemos crecer, cómo podemos diversificar. Bueno, como esperábamos, los sectores más importantes en los que nos salieron fueron el ámbito energético, el ámbito de la manufactura avanzada, considerando que en manufactura avanzada tenemos todo tipo de sectores, empezando por el del transporte, terminando por el de la automoción puramente dicha, pasando por ferrocarriles, bueno, todo lo que es, en definitiva, manufactura. Tenemos un círculo asociado a las biociencias con especial énfasis en la salud y otros ámbitos de otro color donde veíamos que existían ciertas oportunidades. ¿Por qué están ubicados más arriba o más abajo? Bueno, pues en función de si tienen más o menos capacidad exportadora, si tienen más o menos capacidad científico-tecnológica, de ahí su ubicación e incluso su dimensión. Bueno, analizando cada uno de estos ámbitos, lo que pensamos es necesitamos hacer además un plan de crecimiento, un plan estratégico que nos permita saber hacia dónde queremos ir. Lo hicimos en manufactura avanzada y de ahí pusimos en marcha toda la estrategia Basque Industry 4.0 y también en energía necesitábamos actualizar una estrategia que venía de mucho más largo. ¿Cuál es esa estrategia? Pues la 3E 2030. La estrategia energética de Euskadi, que lo que hace es analizar 8 puntos diferentes, o se asienta sobre 8 pilares. El primero de ellos es
hacer que la industria vasca sea más competitiva. Y para ello, ¿qué factores tienen que ver desde el punto de vista de la energía con esos elementos de competitividad? Y recordaréis algo por lo que estamos siempre trabajando, y es por tener unos precios de la energía muchísimo más asequibles, más adaptados a las necesidades de nuestra industria y sobre todo que la hagan estar en igualdad de condiciones con sus competidores más cercanos, siempre pensando que esos son los europeos. El segundo es el de disminuir la dependencia del petróleo en el sector del transporte, es decir, pasar hacia una electrificación del sector del transporte, pero para eso también tenemos que tener una planificación y una ordenación muy adecuada, es decir, no lo podemos hacer de cualquier manera ni de un momento a otro. El tercero de los ejes es el de consumir menos energía, tanto en el hogar como en todos los edificios públicos, es decir, ser más eficientes energéticamente. De ahí que pusiéramos en marcha el decreto de sostenibilidad energética en edificios públicos y que ahora tengamos a punto de aprobarse en el Parlamento Vasco lo que va a ser la Ley de Sostenibilidad Energética, que además hace referencia al sector privado. El cuarto de los ejes es tener una administración pública mucho más eficiente, es decir, dar ejemplo, ser los primeros en ponernos en este ámbito, tanto desde el punto de vista de edificación como de movilidad. El quinto es fomentar la eficiencia y aprovechar recursos del sector primario, en definitiva, fomentar de una manera mucho más sostenible y mucho más adecuada lo que es la energía proveniente de la biomasa. En sexto lugar, impulsar la energía renovable, y para eso también dentro de lo que es la ley que estamos a punto de aprobar se recoge el compromiso que adoptamos desde el propio Parlamento Vasco de tener un PTS de energías renovables. No es suficiente con decir que estamos en un 7% de energías renovables y querer crecer si no sabemos dónde tenemos que poner una instalación, tanto puede ser energía eólica o puede ser energía fotovoltaica. Necesitamos saber dónde y cómo podemos hacerlo. El séptimo eje es el de supervisar todo lo que son las infraestructuras, los mercados de suministro eléctrico para hacerlo más competitivo. Y en octavo lugar, que es realmente uno de los ejes más importantes del plan, el de orientar el desarrollo tecnológico en todo el ámbito energético. Si nos fijamos en ese eje, lo que tenemos además es una estrategia que viene de lejos ya, la hemos adaptado a estas fechas, que es la estrategia Energibasque. ¿Qué es lo que pretende esta estrategia? Pues lo que recoge esa transparencia. De alguna forma, empezar trabajando la eficiencia en la industria, eficiencia energética en la industria, que junto con el trabajo que estamos haciendo en el oil and gas y en la energía eólica, va a tratar de fomentar una manufactura, una industria manufacturera más eficiente. Si tenemos en cuenta también que trabajamos con oil and gas, con energía eólica y con energía marina, vamos a, dentro del consorcio europeo, de la iniciativa europea Vanguard, trabajamos en tratar de fomentar estas energías, buscar una manufactura mucho más eficiente, pero en ámbitos hostiles, en harsh environments. Estamos trabajando, liderando junto con Escocia este tipo de iniciativa para ser pioneros en estos tipos de energía, pero especialmente dedicados en esos ámbitos. Y por otra parte, trabajamos energía eólica, marina, solar, termoeléctrica, redes eléctricas inteligentes y tracción eléctrica. ¿Para qué? Para conseguir tener redes eléctricas inteligentes que nos permitan funcionar de una forma realmente eficiente por una parte y no necesariamente conectadas siempre a redes, sino tener redes independientes y poder asociarlo a generación renovable que nos permita generar, almacenar, tener redes de una forma un poco más adecuada a las nuevas demandas y a los nuevos tiempos. Siempre basándonos en dos elementos que son cruciales en cualquiera de las tecnologías. La primera es el almacenamiento de energía, que puede servir para elementos de tracción, sí, pero también para cualquiera de los otros elementos en los que estamos trabajando, y la electrónica de potencia, como dos tecnologías habilitadoras que nos permiten crecer en nuestra planificación. Por tanto, ese octavo eje de tecnología lo asociamos en la estrategia Energibasque a estos ámbitos que os acabo de citar. ¿Con qué objetivos nos hemos planteado esta estrategia? Pues los que quedan recogidos ahí. En primer lugar, que para el 2050 seamos una economía libre de petróleo, que para el 2100 tengamos 0 emisiones
de gases de efecto invernadero, que en el año 2030 podamos alcanzar el 21% de energías renovables generadas localmente. No es lo mismo generarlas aquí que comprarlas en otro lugar. En estos momentos podríamos subir muchísimo si estamos pensando en que los generan los vecinos de Navarra, pero no, queremos además generar nosotros, alcanzar ese 21%, que si partimos del 7% actual es realmente ambicioso, aunque leído así puede resultar, bueno, pues tampoco se han puesto semejante objetivo, del 7 al 21 para el 2030 es muchísimo, tenemos que ponernos las pilas. Que el 40% del transporte sea alternativo para el año 2030. Y cuando hablamos de alternativo queremos decir que sea bajo en emisiones de efecto invernadero y que tengamos una política industrial, tal como os he citado, que fomente todas las energías renovables y que nos permita generar nueva empresa y generar nuevas riquezas y nuevos empleos. Si nos fijamos en lo que es la movilidad eléctrica, bueno, lo que hicimos fue analizar lo que es la cadena de valor del sector de la movilidad eléctrica. ¿Qué elementos hacen que podamos ser alguien y que podamos definir una estrategia nueva? Bueno, pues en primer lugar nos podemos fijar en elementos que son energía y equipos eléctricos, es decir, los elementos de los tiers más bajos, vamos a decir, los que van alimentando la cadena hacia arriba, desde fabricantes de elementos de tracción, de electrónica de potencia, gestores de carga, instalaciones eléctricas, almacenamiento, lo que se os ocurra. En segundo lugar, tenemos los constructores y operadores de redes de infraestructuras de transporte, sean viarias o sean ferroviarias, sean elementos asociados a nuestras vías ferroviarias o viarias, que sean bueno, pues del tipo de parkings disuasorios, todos esos elementos que tenemos ahí junto a nuestras infraestructuras más importantes. Servicios financieros, que sin ellos somos incapaces de poner en funcionamiento esas infraestructuras. Después, los tiers más cercanos a los OEMs, a los fabricantes principales, los OEMs, cuáles van a ser sus tendencias, hacia dónde van a evolucionar, junto con los vendedores, los que bueno, ponen en funcionamiento toda la red de recambios, de servicios técnicos, bueno, todo ese elemento asociado a lo que es el propio vehículo y nuevos servicios que están apareciendo, como el car sharing o el moto sharing, evidentemente, que hacen que tengamos unos modelos de funcionamiento y unos modelos de negocio diferentes. Las empresas TICs las consideramos como algo vertical, algo absolutamente que funciona en cada uno de los ámbitos que hemos citado y tenemos tanto usuarios particulares como usuarios administraciones que van a hacer que esto pueda ser una realidad. Las administraciones públicas y otros agentes como los clústeres, como todas las personas que están en diferentes asociaciones, como centros educativos, centros de investigación, nos van a permitir, cada uno desde su punto de vista, hacer que este sector sea una realidad. Por tanto, tenemos una cadena de valor realmente relevante. Y si os fijáis, en Euskadi, en cada uno de ellos hay algún actor que nos permite decir que podamos tener una actividad relevante a futuro. Considerando, por tanto, quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos dentro de la estrategia, dijimos, bueno, ¿y ahora qué objetivos nos vamos a poner dentro de este plan integral de movilidad eléctrica, asociados solamente a la movilidad? Bueno, tenemos 3 directrices sectoriales y 5 que van a ser más transversales. Las 3 sectoriales están asociadas a incrementar el uso de vehículos eléctricos. Si estamos hablando de movilidad eléctrica, tenemos que partir de ahí. Qué infraestructuras de recarga van a tener esos vehículos y, por supuesto, el transporte público, qué va a aportar desde el punto de vista de la electrificación. Por tanto, electrificación privada, pública y sistemas de recarga para ambos. Como directrices transversales, pues tenemos que trabajar todo el desarrollo tecnológico e industrial que necesita cada uno de los 3 ejes arriba citados, desarrollo legislativo y normativo que nos permita que todo ello sea una realidad. Y antes estábamos comentando, puede ser realidad un vehículo autónomo hoy en la calle, sí, lo podemos ver pasar por ahí probablemente, pero no tenemos el desarrollo legislativo y normativo suficiente en Europa que lo hace ser una realidad. Luego la tecnología va por delante y la normativa siempre por detrás. ¿Cómo vamos a hacer para tratar de acompasar los tiempos?
Sensibilización y comunicación. Jornadas como las que vamos a tener hoy y mañana van a ser claves para que todos vayamos poco a poco introduciéndonos en este ámbito sin miedos, sin incertidumbres y tratando de dar la máxima seguridad a todos los productores y a todas las empresas que están involucradas en este sector. La formación, como en cada uno de los sectores en los que nos movemos, pues evidentemente la tenemos que contemplar desde formación profesional hasta formación universitaria y formación más adelante, la que denominamos formación a lo largo de la vida, pero sin olvidarnos que la parte de nuestros niños y niñas, los más jóvenes también tienen que ir introduciéndose en este tipo de actuaciones y en esta sensibilización. Y finalmente, bueno, decimos, hemos planteado un plan hasta 2020, bueno, pues habrá que ver qué es lo que ocurre a partir de 2020, que es el eje 8 en el que evidentemente no me voy a detener. ¿Cuáles son las líneas principales o las actuaciones, los objetivos que nos hemos planteado de acuerdo con esas directrices? Bueno, pues que para el año 2020, puesto que el plan llega al 2020, el 4% de las matriculaciones de los vehículos nuevos sean eléctricos. Fijaros que tampoco es un objetivo excesivamente ambicioso, pero al ritmo que vamos también nos va a costar llegar a ese 4%. Que en el 2020 tengamos un parque de aproximadamente 4.800 vehículos eléctricos, que aumentemos un 20% los viajeros que vamos recogiendo en el transporte público, sobre todo en ferrocarril, porque en estos momentos es el electrificado más importante, que reduzcamos el consumo eléctrico, que reduzcamos las emisiones en los números que ahí aparecen y que ampliemos la red de recarga necesaria para que el vehículo eléctrico sea una realidad en ese año 2020. ¿Cuál es el plan de acción que nos hemos planteado? Pues bueno, veréis que en cada uno de los ejes tiene sus propias actuaciones. El primero es el del fomento del vehículo eléctrico. Pues necesitamos incentivar la adquisición y el uso de esos vehículos eléctricos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues pensamos que existen subvenciones a nivel estatal en este momento, parece que además se van a incrementar y si además introducimos el tema de bonificar las recargas eléctricas, pues puede suponer un incentivo para adquirir vehículos eléctricos en lugar de vehículos de combustión interna. Apoyamos a las administraciones vascas, no solo el Gobierno, que es quien define el plan, sino a todos los niveles de la Administración para realizar actuaciones ejemplarizantes. Es decir, que las flotas que tenga unos Osakidetza sí, pero un ayuntamiento hasta el más pequeño que existe en Euskadi, sus flotas de vehículos de utilización municipal sean también eléctricos. Aprobamos lo mismo, pero en el caso privado, para que las flotas de vehículos de determinadas empresas privadas también tiendan a ser eléctricos y promocionamos además el uso de la bicicleta eléctrica, de tal manera que introduzcamos ya acciones concretas que nos permitan ir sumando para llegar a esos objetivos que nos hemos planteado, que no son excesivamente ambiciosos, como habéis visto. En cuanto a impulsar y coordinar la red de recarga regional, no podemos comprar vehículos si no tenemos una red de recarga adecuada. Y una red de recarga no solamente de recarga lenta, es decir, la que cada uno tiene en el garaje de su casa o la que utiliza pues bueno, durante 3-4 horas porque ha ido a comer, porque tiene un rato libre y porque ha dejado su vehículo cargándose, sino redes de recarga rápida que nos permitan que realmente el vehículo eléctrico sea competitivo. Y eso supone muchas actuaciones y supone que la red eléctrica esté preparada para unas instalaciones que requieren una potencia muy relevante. Y en muchas ocasiones se nos olvida que vehículo eléctrico sí, pero requiere de muchos aditamentos, y permitidme la palabra, para que pueda ser una realidad. Y la red de recarga es una de ellos. Tenemos que trabajar desde el punto de vista público para introducir instalaciones de diferentes puntos de recarga y hacer que esto realmente sea una realidad. En tercer lugar, si nos pasamos al transporte público, lo tenemos que electrificar también. El tranvía y el tren per se son eléctricos. Bien, tenemos que pasar a la parte de autobuses. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tratando de que los nuevos autobuses urbanos que se vayan adquiriendo, por ejemplo, que el 50% de ellos sea vehículos electrificados. Y veis que no digo eléctricos, que digo electrificados, y luego os comentaré por qué.
Y concretamente introducimos dos líneas entre el pasado año entre el 18 y el 19, actuaciones que se inician en 18 y 19, tanto para implantar una nueva línea de autobuses eléctricos e inteligentes, con un poco más que el propio autobús, tanto en Gasteiz como en Donosti para el próximo año. Y si todo va bien, para el siguiente sería Loiu. Tenemos que incrementar la oferta de servicios ferroviarios. Si queremos incrementar viajeros, no hay otra forma que incrementar servicios, si no, no lo conseguimos. Si incrementamos servicios, incrementamos oferta, si esa oferta es de calidad, si conseguimos que todas las personas que puedan utilizar transporte público lo hagan, necesitamos ser, desde luego, fiables y necesitamos atraer a esas personas. Y eso requiere que hagamos una serie de actuaciones. Y ahí os he puesto algunas de ellas. En Gasteiz estamos ampliando el tranvía hacia universidades, nos queda Salburua-Zabalgana. Bueno, estamos haciendo el soterramiento del topo a su paso por Donosti para que sea mucho más eficiente. Bueno, en definitiva, hay una serie de obras que nos requiere un esfuerzo importante si queremos aumentar el número de viajeros. Y, desde luego, otro tipo de soluciones, como pueden ser el transporte vertical, es decir, los ascensores que nos van apareciendo cada vez más en ciudades, o el transporte vía funiculares, es decir, todo aquello que suponga que dejemos nuestro vehículo particular en casa y que vayamos a un servicio que sea realmente electrificado. La cuarta, esta ya era transversal, recordaréis, bueno, necesitamos facilitar líneas de apoyo a esos ámbitos de investigación de los que os he citado. Cada uno de los programas que tenemos en este momento van dirigidos a fomentar estas líneas de investigación. Luego es intensificar un poco lo que ya se está haciendo, y tenemos que impulsar la competitividad de las empresas del sector. ¿Haciendo qué? Bueno, haciendo que vayan a mercados más avanzados, que se ubiquen internacionalmente, que estén presentes con todo tipo de tecnologías, las más avanzadas posibles, las más digitalizadas, y sobre todo que trabajen las más grandes tractoras con las más pequeñas, de acuerdo con una serie de elementos que ya se están abordando en estos momentos, que nos permita no tener un sector industrial a dos velocidades, sino a una única velocidad. Es decir, una empresa grande, tractora, va a poner muchos requisitos a una empresa más pequeña para que sea proveedora suya. Si eso, en lugar de observarlo como una dificultad, como una amenaza, lo aprovechamos y hacemos de ello una fortaleza, vamos a conseguir que también el tejido industrial más pequeño se monte en ese tren y que sea cada vez más eficiente. Y de eso también va a depender que seamos más competitivos. En cuanto a desarrollo legislativo y normativo, os decía las dos leyes que tenemos previstas. La primera, esperamos aprobarla, si no es a finales de diciembre, será a primeros de enero. No, en enero no, porque no hay periodo de sesiones, no hay sesiones en enero, en febrero. Y la segunda, la de movilidad sostenible, que implica a todas las administraciones vascas y que está empezando a dar sus primeros pasos. Tenemos que coordinar la puesta en marcha de políticas públicas que fomenten y que faciliten el uso de este tipo de vehículos, e impulsar todo tipo de iniciativas legislativas que nos hagan ser eficientes y no poner obstáculos al desarrollo de nuevos elementos y nuevos modelos de negocio. Comunicación y sensibilización, decía, acciones como estas son no solo relevantes, sino imprescindibles de cara a futuro. Y, desde luego, en el séptimo lugar, bueno, necesitamos introducir elementos dentro de la formación a todos los niveles. Y también os comentaba, no solamente desde el punto de vista reglado o de formación a lo largo de la vida, sino de un intermedio entre comunicación, sensibilización y formación, e incorporar a todo nuestro colectivo más joven para que realmente vean una oportunidad de desarrollo profesional, de desarrollo de futuro, que vean su vida asociada también a este ámbito industrial. Este plan tiene un presupuesto, como no podía ser de otra manera, de alrededor de 500 millones de euros, en los que no se incluye la línea asociada al desarrollo tecnológico e industrial, porque esa línea cubre todos los ámbitos importantes, todos los que estaban en las ristres, las bolas más grandes, las cubre todas, y no se divide en función de a quién se dedica, sino en función de proyectos relevantes. Por tanto, ahí no aparece el presupuesto dedicado, pero sí el del resto de las líneas. Bueno, y para que esto sea una realidad, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos muchos elementos.
Para que un vehículo electrificado, eléctrico, pueda ser una realidad, necesitamos elementos de almacenamiento. Necesitamos trabajarlo de una forma muy intensa, porque si no, estamos en manos de todos los asiáticos. Si el vehículo eléctrico va a ser una realidad a futuro y si se plantea desde la propia Unión Europea que en el 2040 exista una cantidad de vehículos eléctricos circulando por Europa de una dimensión que, bueno, cuesta verla a día de hoy, tiene que haber elementos de almacenamiento suficientes y a día de hoy no existen. ¿Por qué? Porque esos elementos de almacenamiento, además, están basados, muchos de ellos, en metales un tanto extraños que no existen en cualquier lugar del planeta y, por tanto, estamos en manos de pocos productores, que están sobre todo en Asia, y en manos de países productores de esos metales que no son los más sencillos desde el punto de vista de, bueno, pues de su tradición democrática incluso y de su forma de trabajar en el ámbito internacional. Luego es clave que empecemos a trabajarlos también desde lugares y también desde Euskadi. Y os ponía tres ejemplos. Tenemos dos centros, un centro tecnológico, un centro de investigación cooperativa y una iniciativa junto con la Diputación de Guipúzcoa que creo que nos puede permitir dar un salto cualitativo en cuanto a capacidades de almacenamiento, que es imprescindible para que sea una realidad. ¿Qué otro elemento necesitamos? Una red eléctrica en condiciones. Y hoy todos los que estamos aquí, y solamente pienso en todos los que estamos aquí más los que vivimos habitualmente en Guipúzcoa, fuéramos esta noche y cargáramos nuestro vehículo, lo enchufáramos a la red no sería capaz de soportarlo. ¿Por qué? Porque no está preparada. Luego tenemos que hacer un esfuerzo adicional para tener una red bien preparada, una red moderna, una red robusta y que sea capaz de responder a este tipo de actuaciones. Que a veces carguemos de forma rápida, a veces carguemos de forma lenta y seamos capaces de responder a toda esa demanda, además de la demanda industrial. Luego, aquí existe un reto realmente importante. Hay un proyecto que se desarrolló, que ya se finalizó el pasado año, junto con Iberdrola y una serie de proveedores suyos, junto con el Ente Vasco de la Energía, denominado el proyecto Bidelec, que está teniendo ahora su segunda fase, el Bidelec 4.0, con una inteligencia añadida que nos va a permitir estar un poco más preparados. Pero las inversiones que requiere nuestra red eléctrica también son tan o más relevantes que las que se requiere para hacer realidad un vehículo eléctrico. ¿Y qué más necesitamos? Pues un sistema de recarga. Os lo decía, cuando estamos hablando de una recarga nocturna, pues cualquiera con los que habléis os dirá, pues lo recargas en tu garaje. ¿Todos tenemos garaje? ¿Todas las personas que tenemos un vehículo tenemos un garaje? Pues algunos sí y otros no. Luego, además de tener unos garajes con sistema de recarga, igual necesitamos tener unos elementos que estén en la calle, que sean públicos, que nos permitan recargar nuestros vehículos. Porque si no, vamos a generar una brecha que no nos podemos permitir, porque van a estar los que se pueden permitir un coche eléctrico y además se pueden permitir un garaje, y aquellos que no sé si se pueden permitir un coche eléctrico, pero igual un garaje no se pueden permitir. Y eso no lo podemos, desde luego, como sociedad, tener dentro de nuestros planes. Luego, almacenamiento, unas redes en condiciones y un sistema de recarga que nos permita que esto sea una realidad. Iniciamos desde el EVE, junto con Repsol, la iniciativa IBIL, que está aquí presente además, que cuenta en estos momentos con una red de recarga, pues será una de las más importantes de todo el Estado, que empezó aquí en Euskadi, que tiene 200 puntos de uso público y 40 ya de recarga rápida, pero que hay que continuar incrementando para que esos vehículos eléctricos que circulen por la calle puedan estar conectados y cargados en el momento que los necesitamos. Vehículos en transporte público o iniciativas en transporte público, las que os comentaba, dos directas. 2018 se inicia en Gasteiz, 2019 esperemos iniciarla en Donosti. ¿Para qué? Pues para tener unas líneas de transporte que nos sirvan para garantizar la sostenibilidad, pero además para hacer vamos a decir, casi evangelizar, me vais a permitir la palabra,
a todas las personas que vean circular esos autobuses y nos permite incrementar después la forma de trabajar con estos vehículos. Que no sea solo porque son 100% eléctricos, sino porque tienen esas cargas de oportunidad, tienen un carril reservado, se comunican entre sí y además con la carretera y con su centro de control, que tienen una serie de elementos que nos permiten hacer mucho más accesible y mucho más eficiente el sistema de transporte, en ese caso en transporte público. Y como conclusiones, ¿qué os diría? Tenemos que abogar por la neutralidad tecnológica. ¿Qué significa neutralidad tecnológica? Que no debemos demonizar ningún tipo de motores en este momento. Porque si estamos demonizando el diésel a día de hoy, un motor diésel recién construido a partir del año 2016 y un motor gasolina del mismo año contaminan exactamente lo mismo. Emiten las mismas partículas, emiten las mismas cantidades de NOx y prácticamente emiten las mismas cantidades de CO2. Sin embargo, sigue siendo una realidad que un motor diésel consume menos por kilómetro. Luego, las emisiones en conjunto por kilómetro recorrido, el diésel sigue siendo más responsable con el medio ambiente. Luego, ¿por qué vamos a demonizar el diésel frente a la gasolina si son iguales? Si se está investigando suficiente como para llegar a 2040 con unos niveles de emisiones prácticamente nulos, ¿por qué no abogamos por decir vamos a tratar de que en el 2040 tengamos vehículos con pocas emisiones o con prácticamente nulas emisiones, en lugar de decir que sean todos eléctricos? ¿Y si son de pila de hidrógeno? Creo que en este momento tenemos que abogar precisamente por eso, por neutralidad tecnológica. No vamos a demonizar a nadie, vamos a buscar el cese de las emisiones de CO2, por supuesto, pero sin demonizar a nadie, porque estamos haciendo flaco favor y generando incertidumbre en un sector muy importante. Y cuando pongo vehículo electrificado versus vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico es vehículo 100% eléctrico con baterías, y no voy a entrar si son de ion litio o de qué son, pero hay otra alternativa, que es la pila de hidrógeno, y hay una tercera que quizá no es tan buena, pero es la del vehículo híbrido. Todavía nos tenemos que abrir lo suficiente como para tener en cuenta todas las alternativas que nos permitan no emitir CO2. Cuidado, por tanto, es el mensaje que transmitía la ministra cuando estuvimos la pasada semana. Cuidado con demonizar a nadie y con no trabajar en esa neutralidad tecnológica que se aboga desde Europa. Cuidado, porque se genera una incertidumbre en los compradores que estamos aquí sentados, que estamos hablando de 2040 y ¿cuántas personas os preguntan qué tipo de vehículo me tengo que comprar? Hombre, pues como de aquí al 2040 no te va a durar probablemente, pues cómprate el que menos contamine. Pero no estés pensando en que en el 2040 vete tú a saber qué coche vas a tener. Cuidado con eso, porque estamos generando además que el sector industrial tenga una circunstancia, y lo estáis oyendo todos los días, realmente complicada. Estamos haciendo flaco favor a un sector que en Euskadi es realmente importante, con muchísimos empleos y muchísima actividad, no solo en un OEM, aquí solamente tenemos a Mercedes, pero tenemos muchísimas empresas proveedoras de todo tipo de elementos que se pueden ver muy afectadas por algo que no está siendo excesivamente responsable. Desde el clúster de ACICAE se está trabajando de la mano entre administraciones y sector industrial para hacer esa transición del vehículo de combustión interna a uno electrificado u eléctrico, pero se requiere una organización, un orden y ir dando los pasos adecuados para no generar ese problema que podemos estar causando entre todos, entiendo sin mala intención, pero desde luego con mucha generación de problemas adicionales. Luego, cuidado, me quedaría con ese mensaje. Para fomentar el vehículo eléctrico o electrificado necesitamos considerar muchos temas alrededor de lo que es el propio vehículo. No os olvidéis que la energía que está utilizando no es 100% renovable tampoco. Luego, quien diga que el vehículo eléctrico hoy no contamina, no es cierto. No es cierto, porque tiene emisiones de forma indirecta. La energía que está utilizando, ¿cuánta energía renovable es en general la de la red? un 20%, pues está emitiendo lo que corresponde al 80% de no renovable. Luego ese vehículo eléctrico funcionando hoy está emitiendo. Cuidado con
poner en marcha una red eléctrica en condiciones, un sistema de recarga, un sistema adecuado dentro de las redes eléctricas y cuidado con el propio sector. Vivimos de él, Euskadi es industrial y tenemos que seguir protegiendo un sector adecuado, preparándolo para el futuro sin duda, pero cuidando el que tenemos en estos momentos. Beraz, etorkizuna izugarria da, baina kontuz ibili behar deu gaur egiten degunakin. Ze hemendikan urteetara gertatzen dana gaur egiten dugunak nolabait eramaten du aurrera. Eskerrik asko eta hau da guztia nire aldetikan. Galderaren bate ongo dela publikoaren aldetikan. Estoy segura de que habrá alguna pregunta.
Arratsaldeon eta ongi etorri berriro ere Go Mobility 2018 garren lehenengo edizio honetara. Jarraituko dugu parte hartzaile asko ezagutzen eta kasu honetan Lander Simulation enpresarekin egongo gera. Aquí estamos con Íñigo Esteban, es del área manager de Lander Simulation. Sí, sí. Y nos has traído un vídeo corporativo donde Exacto. explicáis un poquito a qué os dedicáis. Vamos a verlo antes de empezar. Gran parte de nuestra vida la pasamos aprendiendo. Toda nuestra formación está erigida sobre la base de intentar y mejorar. De hacer, rehacer, perfeccionar y perseverar. En eso precisamente se basa el aprendizaje, en insistir hasta convertir cada movimiento en un reflejo natural. Pero, ¿qué ocurre cuando aprender conlleva un riesgo? Los simuladores contribuyen de manera decisiva al aprendizaje sin riesgo en empresas dedicadas al transporte de personas, donde la seguridad es fundamental. Somos una compañía especializada en el diseño, desarrollo e implantación de equipos de simulación. Ofrecemos soluciones integrales de formación para conductores profesionales de automoción y ferrocarril. También para las fuerzas policiales, donde contamos con simuladores que se adaptan a las necesidades particulares de los cuerpos de seguridad. Porque si algo tenemos claro, es que no hay dos realidades iguales. Por eso, nuestros clientes son parte esencial de nuestro equipo. Ellos nos transmiten sus necesidades particulares y nosotros ponemos a su alcance una tecnología de vanguardia para hacer su simulador. Adaptado a su formación, a sus necesidades y a la realidad de cada país. Para ello, disponemos de un equipo profesional y joven, de un compromiso por la innovación, gracias al trabajo de Lander Labs, y sobre todo, del entusiasmo por dar en todo momento la respuesta más adecuada. Nos gusta saber que desarrollamos confianza para nuestros clientes en los 5 continentes y que aumentamos la seguridad para los viajeros y peatones de todo el mundo. Puede que para aprender a andar tengamos que caer y levantarnos, pero hoy en día, para aprender a conducir de manera segura, autobuses, trenes u otros vehículos en los que cada día viajamos millones de personas de todo el mundo, solo hace falta contar con un simulador. Íñigo, como veíamos en el vídeo, Lander Simulation se dedica a la creación de simuladores a medida. Sí. ¿Cómo creáis estos simuladores? Bueno, pues un simulador a medida al final se basa en un desarrollo software y hardware, pero sobre todo, aunque suene un poco atópico, escuchando mucho las necesidades de cada uno de los clientes, ¿no? Al final un simulador forma parte de un plan formativo de una empresa, donde ya tradicionalmente podían hacer una formación teórica y una formación práctica, y lo que tratamos es de definir y escuchar esos
sobre todo esos problemas que quizás tenían o esas situaciones que no consiguen entrenar a día de hoy, y entra a formar parte de ser un complemento para la formación. Y la definición a medida de esos simuladores consiste en la parte del software, desarrollando, en el caso de los modelos de autobuses o simuladores para vehículos pesados, desarrollando los vehículos propios que tiene cada uno de los clientes, ¿no? Conseguimos desarrollar esos modelos específicos con toda la simulación y todo el modelaje matemático que requiere, y también la parte de todos los escenarios y las rutas que ellos entrenan, ¿no? Porque al final es muy importante que la persona que se sube al simulador sienta que está entrenando en una situación realista, que se parece mucho con su día a día, con su trabajo. Vuestra empresa ha puesto desde el principio por convertirse en una empresa global. ¿En cuántos países está presente Lander? Pues a día de hoy estaremos en unos 50 países, tenemos 50 clientes repartidos en 50 países, y bueno, pues nacimos en el año 2012, ahora mismo somos 70 personas y bueno, estamos implantados en un gran número de países y bueno, continuamos nuestra expansión. Un simulador para conducir autobuses, por ejemplo, ¿no puede servir para todos? ¿Hay diferencias entre territorios, países, tecnologías, idiomas incluso? Sí, es un poco lo que te he dicho, ¿no? Al final, para nosotros ya no solo cada país es diferente, sino cada cliente es único. Como decía, la formación que él tiene que dar a sus conductores es muy específica y, por supuesto, cada uno de los simuladores que hacemos se adapta a las características de cada uno de los países, a la problemática del tráfico que ocurre en cada uno de los países. No es lo mismo Donosti, por ejemplo, que Sao Paulo. Por lo tanto, ese simulador tiene que estar pensado y adaptado para ese país, para esa señalización, para esas dificultades mayores que se puede encontrar un conductor a la hora de conducción, y por eso es importante hacerlo a medida. Tenéis un apartado en la web que pone "Cambiando el futuro del transporte". ¿Cómo veis el futuro del transporte? ¿Hacia dónde apuntan las tendencias? Bueno, principalmente cambiamos el futuro del transporte porque tratamos de reducir la accidentalidad por un lado con estos simuladores y mejorar los datos de consumos de las empresas, ¿no? Nosotros entramos, como te he dicho antes, al final entramos a formar parte de un proceso de formación que muchas empresas tenían tradicionalmente, que eran una teoría y una práctica, y los simuladores tratan de romper un poco esa dinámica formativa y ser un complemento muy bueno que mejora la parte de la teoría y mejora la parte de la práctica. El futuro del transporte a día de hoy, pues bueno, yo creo que lo estamos viendo aquí. El futuro va hacia todos los vehículos eléctricos, híbridos, reducir los consumos lo máximo posible, las emisiones de CO2 es un poco la tendencia que se está viendo. ¿Y en Euskadi estamos preparados para ese cambio? Por lo que veo aquí hoy sí, sin duda hay un nivel altísimo de empresas con soluciones muy interesantes, y la verdad que bueno, siempre Euskadi ha sido polo tecnológico a nivel estatal y europeo, yo creo, y entonces sí que se está viendo que aquí hay muchísima empresa, por lo menos con un know-how importante que puede aportar soluciones muy interesantes para esta situación, esta problemática. ¿Cuál ha sido tu impresión de la feria de Go Mobility? ¿Es bueno, la primera edición? Primera edición, eso es, como tú dices, primer día también. Al final aquí lo que se hace es mucho networking. Es la primera vez que estamos aquí y bueno, pues siempre las conclusiones a una feria se sacan cuando pasa ya la feria, ¿no? Cuando pasan los días, esos contactos que has hecho te llevan a posibles oportunidades, y bueno, pues quizás el año que viene te puedo contestar mejor qué tal este primer año, pero bueno, las impresiones son muy buenas y el nivel altísimo, como dices. Fenomenal, espero poder preguntarte el año que viene qué tal fue el balance anual de Go Mobility. Muchísimas gracias, Íñigo, por estar hoy aquí con nosotros. Eskerrik asko. Gran parte de nuestra vida la pasamos aprendiendo. Toda nuestra formación está erigida sobre la base de intentar y mejorar. De hacer, rehacer, perfeccionar y perseverar. En eso precisamente se basa el aprendizaje, en insistir hasta convertir cada movimiento en un reflejo natural. Pero, ¿qué ocurre cuando aprender conlleva un riesgo? Los simuladores contribuyen de manera decisiva al aprendizaje sin riesgo en empresas dedicadas al transporte de personas, donde la seguridad es fundamental.
Somos una compañía especializada en el diseño, desarrollo e implantación de equipos de simulación. Ofrecemos soluciones integrales de formación para conductores profesionales de automoción y ferrocarril. También para las fuerzas policiales, donde contamos con simuladores que se adaptan a las necesidades particulares de los cuerpos de seguridad. Porque si algo tenemos claro, es que no hay dos realidades iguales. Por eso, nuestros clientes son parte esencial de nuestro equipo. Ellos nos transmiten sus necesidades particulares y nosotros ponemos a su alcance una tecnología de vanguardia para hacer su simulador. Adaptado a su formación, a sus necesidades y a la realidad de cada país. Para ello, disponemos de un equipo profesional y joven. De un compromiso por la innovación, gracias al trabajo de Lander Labs. Y sobre todo, del entusiasmo por dar en todo momento la respuesta más adecuada. Nos gusta saber que desarrollamos confianza para nuestros clientes en los 5 continentes y que aumentamos la seguridad para los viajeros y peatones de todo el mundo. Puede que para aprender a andar tengamos que caer y levantarnos. Pero hoy en día, para aprender a conducir de manera segura, autobuses, trenes u otros vehículos en los que cada día viajamos millones de personas de todo el mundo, solo hace falta contar con un simulador. Esta mañana hablábamos de IBIL y hoy tenemos con nosotros a Aitor Basterrechea, responsable del área de tecnología de IBIL. Eskerrik asko, Aitor. Eskerrik asko. Como responsable del área de tecnología de IBIL, cuéntanos un poco qué proyectos tecnológicos estáis desarrollando actualmente. Pues actualmente IBIL está inmerso en 2 proyectos cofinanciados por la Unión Europea. Se trata de 2 proyectos de despliegue de infraestructura de recarga pública. Son el proyecto CIRBE y el proyecto eVia Flexe. Ambos se trata de instalar infraestructura de recarga pública en los corredores europeos, uno a su paso solo por España y otro a nivel de Europa. Y en uno de los casos, en el caso del proyecto CIRBE, se trata de carga rápida de 50 kilovatios y en el proyecto eVia Flexe instalaremos recarga pública de hasta 350 kilovatios de potencia. Cuéntanos un poquito más en detalle este proyecto eVia Flexe de carga ultra rápida. Pues se trata de un proyecto piloto para la instalación de un total de 14 puntos de recarga ultra rápida de 350 kilovatios de potencia
4 de esos puntos se instalarán en España y será Ibil el encargado de realizar ese despliegue como único socio español del proyecto. Otros 8 se instalarán en Italia y 4 serán instalados en Francia. Es infraestructura muy novedosa porque a día de hoy todavía no hay ese tipo de infraestructura desplegada y se trata de... El objetivo es doble, el objetivo del proyecto, por una parte el propio desarrollo, la propia implantación de las infraestructuras de recarga y por otra parte aprender y compartir la experiencia adquirida durante el transcurso del proyecto, tanto a nivel de despliegue de la instalación de la infraestructura, la operación, el mantenimiento y una vez que esté desplegada habrá una segunda fase de estudio del uso de dicha instalación. ¿Hay vehículos con tanta capacidad de batería? Pues a día de hoy no hay vehículos en el mercado que lleguen a cargar hasta 350 kilovatios de potencia. Se espera que durante los próximos años empiecen a aparecer, pero a día de hoy no existen. Entonces, o sea, que vais más allá de lo que realmente existe en el mercado. Efectivamente, en ese sentido estamos intentando preparar ya la infraestructura de recarga para prepararnos para lo que va a venir en el futuro. Al final es la pescadilla que se muerde la cola, no hay vehículos eléctricos porque no hay infraestructura y no hay infraestructura porque no hay vehículos que la vayan a usar. Entonces queremos impulsar con este tipo de iniciativas la implantación del vehículo eléctrico, creando una red de recarga preparada para que la movilidad eléctrica pues, sea una realidad. CIRBE es otro de los proyectos en los que estáis trabajando en Ibil. ¿Habéis comenzado a instalar ya los puntos de recarga? Cuéntanos un poco en qué fase estáis. Sí, en el proyecto CIRBE llevamos más tiempo trabajando, llevamos ya más de 2 años y a nivel de proyecto el objetivo es instalar 40 puntos de recarga rápida, en este caso de 50 kilovatios, a nivel de España para conseguir una conexión con Francia y con Portugal a nivel de movilidad eléctrica y a día de hoy llevamos instalados más o menos la mitad de esos 40. Ibil ha instalado 17 y el objetivo de Ibil en este caso es instalar 20 cuando finalice el proyecto. Pues ojalá consigáis todo eso. Os deseamos mucha suerte en esos futuros retos que tenéis. Eta eskerrik asko por estar aquí con nosotros, Aitor. Eskerrik asko zuei. Aquí voy a grabar autobús. Hola del tren. Me lo voy poniendo ya en horizontal.
Eta jarraituko dugu topoari buruz hizketan, kasu honetan Imanol Leza dakagu gure artean, Euskotreneko zuzendaria. Eskerrik asko, Imanol, arratsaldean. Eskerrik asko zuei. Euskotrenek zerbitzu desberdinak eskaintzen ditu gaur egun, konta iguzu zeintzuk diren zuen lan eremuak? Bueno, guk nolabait mugikortasuna edo garraioan, ez bakarrik trena da duik ere gure zerbitzurik garrantzitsuna nolabait, baina baita ere tranbia eta autobusa zerbitzuak eskaintzen ditugu. Erabiltzaileen inguruan zer nolako hazkundea espero dezue topoaren proiektu honekin? Bueno, guretzat topo azken finean eta ez bakarrik proiektu hori proiektu garrantzitsua eta gainerat igual irautza bat nolabait errateko izanen da. Azken urteotan beti goiti joan da zenbat bidaiarik eta bar. Seguro aski frekuentzik goiti egin ditugulakotz eta guretzat proiektu berria Donostin barna sartzeko izango da nolabait igoera nabarmena eta ez bakarrik igoera kopurun aldetikan baizik eta zer motako zerbitzu, zer motako mugikortasunari nolabait erantzuna emanen diogun. Ze hazkunde orduan estimatzen dezue? Zaila da, estimatzia azken finean zaila da. Dugunarekin badire nola dudarik ez, azterlan ezberdinak eta eguneko 80 ezakit, zaila da nolabait azken asmatzia zenbat igoko den
hori bidaia, binon, edozein modutan guk ari gera pentsatzen momentu honetan, gutxi goiti behite kopuru horretan mugituko dena, eta horren arabera gure zerbitzu berriak nolabait planifikatzen ari gara. Metro zerbitzuari buruz ari garenean, zeri buruz ari gara? Zein da metroaren kontzeptua? Azkenean zer da metro, ez? Aditzen da noizpenka metro, ez metro, betidanik edo aspaldidanik pensatu da metro dela lurpetik joaten den trena, binon ez da horrela. Posible da metro bat ez lurpetik joatia, baizik eta zenbat frekuentzia eta nola zerbitzu hori nolabait orokorrian bidaiarentzat dena, ez automatikoa, baizik eta señalizazioan aldetikan nolabait segurtasuna bermatzia 5 minuto bat, 7 minutuero tren bat handik pasatzeko aukera emateko, hori da, eta importantea, trenbidea bakarrik trenbidearentzat. Hori da diferentzia tranbiarekin, adibidez. Tranbiaren bidetik gainetik kotxe bat pasatzen alda. Metro kasutan da bakarrik metroarentzat, eta igual gehiena, eta zergatik gehiena metro dago lurpetik pasatzen dena, zergatikan frekuentzia hori eskaintzen da bidaiari haunitz daudelako. Eta bidaiari haunitz daude normalin hiri haundintan eta lurpetik pasatu behar du trenak. Sare osoan hobekuntzak egiten ari zarete, beharrezkoak dira hobekuntza horiek gaur egun? Dudarik ez. Segurtasun aldetikan, frekuentzien aldetikan, zerbitzu gehiago eskaintzeko, eta gauza bat pentsatu behar dugu, edo ikusi behar dugu, azken urteotan hartzen baldin badugu gure trenbideen, azken urteko historia, frekuentzia gehiago ematen dira, eta eskaintzen dira frekuentzia gehi horiek inbertsioak egin direlakotz. Inbertsio hori esker posible da tren gehiago bian nolabait jartzia. Eta tren gehiago horri esker eta kotxik nolabait uzten du bere itxin, bere garajian, eta trena hartzen du. Horregatik, azpiegituran, señalizazioan, segurtasunen, trenetan ere bai, inbertsioak egitea behar berrezkoa da. Azten badugu zenbat jende mugitzen den garraio publikoan eta konparazio bat egiten baldin badugu zenbat jende mugitzen den bere kotxe pribatuarekin, guainikan bada diferentzia handia eta hori murrizteko inbertsioi beharrezkoa dire gero eta zerbitzu gehiago eta kalitate handiagoa eskaini ahal izateko. Gaur goizean hitz egin dugu dexente Donostiako topoaren zabalkuntzarekin, Donosti erdialderaino iritsiko da topoa, eta hainbat puntu berrietan edukiko dugu aukera topoa hartzeko. Nola ikusten duzue revoluzio hau Euskotrenetik? Batez ere, zenbat jende mugituko den, edo zenbat jendek hartuko du gure trenak, hori da lehendabizikoa. Binon horretaz aparte, kontutan izan behar dugu obra honi esker. Alde batetik, hiri erdira talitzeko aukera gehiago emanen direla, dudarik gabe. Gaur egun amaran gelditzen diren trenak hiri erdirat, edo erdirat aldituko dira eta hiri erditik pasatuko dira ere bai. Eta bigarrena eta hitz importantea ere bai, da ez bakarrik Donostira doazinak edo Donostitik kanpo ditugun bidaiarientzat zerbitzu berria eskaintzen dela zerbitzu edo azpiegitura berri honekin, baizik eta kostaldetikan, nolabait, Zarautz, Orio, Zumaiatik, Irunerat, Hendaiarat, Errenderirat edo Pasaiarat
joateko aukera zuzena emanen dugulako. Eta unibertsitatera ere bai. Posible izango da, azpiegitura hau martxa izanik, unibertsitatera taleitzea kostaldetik eta baita ere Irun edo Hendaian aldetik. Ze frekuentzia espero da? Bueno, gu, guainikan, igual, sobera goizta finkatzeko frekuentzia bat bineon. Guari gera gure planteamentua da, lan egunetan, eta, segun ze momentutan, igual hori igotzen alda, bineon 7 minuto erdiero, beti tren bat sartzea. Horrela, 15 minuto Irunerat etortzeko eta 7 minuto eta erdi altzarat edo, Lasarte, altza, azken finean, iritik, Donostitik pasatzeko, beti tren bat 7 eta erdi minutu eskaintzeko. Amaran transbordoa beharrezkoa izango da gaur egun bezala? Hori da, azpiegitura berri honen bertze abantaila bat. Trenak pasatuko dira, ez da beharrezkoa izango Amaran trena aldatzia, trenak kostaldetik etorriko dira eta Irun Hendaiara talituko dira, edo Hendaia Irun kostaldera joanen dira eta Donostitik pasatuko dira. Orduan ez da transbordo egin beharko. Amaran jarraituko dute geltoki bat izaten? Bai, prezizki leku berdin-berdinan ez, Amaran, Eason, geldialdi berri bat mantenduko da. Hitz egiten genuen leno Go Mobilityren lehenengo edizioa dela, zuentzako zenolako garrantzia dauka azoka honek, lehenengo edizioa da, ze espero dezue? Espero dugu, lehendabizikoa hemen gaude eta gure eskaparatere, eta Euskotrenek eskaintzen dituen zerbitzuak nolabait trenbidean jartzen dituen trenan ezaugarri bat ekarri dugu maketak eta nolabait Euskotrenen zerbitzuak eta geroari begira zer pentsatzen dugun edo zeintzu diren gure planak hemen Go Mobility honetan nolabait aurkeztu nahi dugu. Eta binon horretaz aparte guretzat importantea da ikustea nolabait elektromugikortasunean mundu honetan zer teknologiak, zer aplikazioak mugitzen ari diran gure hausnarketa egiteko eta helduen urtei begira nola aplikatzen aldiren teknologi berri, ide berri horiek gure trenetan. Eskerrik asko Imanol, gerturatzeagatik Euskotrenen ikuspuntua alor honetan eta ea hurrengo urtean aurreikuspen desberdinak ekartzen dizkiguzun. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Y seguimos hablando de Euskotren, en este caso con Iñaki Uriarte, director de nuevas operaciones de Euskotren. Eskerrik asko, Iñaki, por estar aquí con nosotros una vez más. Y queríamos comentar un poco el tema de, recientemente se ha puesto en marcha la línea 3 de Bilbao y queríamos saber un poco cómo se está comportando, por qué es importante esta línea. Cuéntanos un poco. Bueno, la línea 3 de Bilbao ha supuesto una modificación brutal en la movilidad de Bilbao. No solo porque hemos acercado a los barrios de Txurdinago, Txarkoaga, el centro de Bilbao, sino que también a toda la zona del Txorierri les hemos servido con una frecuencia de metro, lo cual ha supuesto que una demanda no atendida de casi 6 millones de personas puedan ser capaces de tener un servicio metro que les acerque al centro de la ciudad. Esto innegablemente tiene no solo los beneficios en cuanto a la movilidad de las personas, sino que esas personas que ahora toman el metro han dejado el coche aparte, han dejado otros modos no tan sostenibles de moverse en otro ámbito y son capaces ahora de tener una frecuencia que les acerca para hacer unos recados, para acceder al trabajo y poder ir a comer a casa y volver. Se integran dentro de una movilidad dentro de la ciudad que nosotros entendemos que es muy importante y para nosotros Euskotren ha supuesto un reto y una gran satisfacción poder participar en ese gran proyecto. Hablamos de pasajeros, pero pasajeros y mercancías. ¿Por qué vinculamos la importancia de transportar mercancías a la competitividad de las empresas? Bueno, las empresas tienen una necesidad logística de transportar sus productos, tanto sea para la importación como para la exportación. El hecho de que nosotros nos realicemos una infraestructura o se realice una infraestructura que sea válida tanto para pasajeros como para mercancías dice mucho de pensar en un proyecto logístico, en un proyecto no solo de transporte de pasajeros, de manera que los costes que van vinculados a la logística sean, por una parte, aprovechados en su mayor eficiencia, dado que el transporte como por ferrocarril tiene un menor consumo energético y un consumo energético eléctrico, por lo tanto no de combustibles fósiles. Pero no solo eso, sino que aparte de ello las tendencias ahora europeas en cuanto a dónde se financian las empresas, existen lo que se denominan bonos verdes y ese bajo coste de financiación asociado a bonos verdes va en beneficio de empresas que utilicen transporte sostenible. Por lo tanto, el que las empresas apuesten por el ferrocarril es una necesidad que nosotros tenemos que sostener en base a la construcción de infraestructuras que sean capaces de transportar no solo pasajeros, sino mercancías y llevarlos a donde las empresas lo necesiten. En el horizonte cercano del 2023 se espera que terminen las obras de la Y vasca. ¿Cómo afronta Euskotren este hecho? Bueno, para nosotros es primero una gran ilusión que dicha infraestructura sea construida, una oportunidad para todos nosotros de poder disponer de un ancho de vía que nos conecte con Europa, que nos conecte con el resto del Estado, que nos conecte con los puertos y para nosotros, en el concreto Euskotren, que es una empresa pública vasca que se dedica a transportar pasajeros y mercancías, pues supone un nuevo escenario, unas nuevas operaciones posibles, unos servicios que queremos servir para la ciudadanía de Intercities, para que unan los tres capitales, no solo circunscrito al ámbito geográfico de Euskadi, sino también acceder a Aquitania, acceder a Burdeos, acceder a ciudades en la periferia que podrían tener una demanda posible de necesidad de estos Intercities y Euskotren, ¿por qué no? Aspiráis a expandiros. Aspiramos a expandirnos, a ser capaces en este nuevo escenario de liberalización ferroviaria que emana de las directivas y regulaciones europeas, a ser capaces de adaptar nuestra empresa a este ferrocarril, a esta empresa ferroviaria del futuro que exige que nos homologuemos, que nos certifiquemos, que seamos capaces de establecer unos itinerarios formativos para nuestros maquinistas y nuestro personal, un sistema de gestión homologado y certificado que nos permita jugar en este nuevo mercado europeo liberalizado y, como no, en casa, en la unión de nuestras tres capitales. Hablamos de que nuestras carreteras están saturadas de camiones, en la Muga de Irún lo sufrimos todos, porque Euskotren y el Gobierno vasco trabajan en el proyecto Autopista Ferroviaria. ¿Para qué? Cuéntanos.
Bueno, son datos objetivos que la MUGA en Irún ahora mismo hay unos 22.000 vehículos diarios por sentido. Eso hacen 45.000 vehículos diarios. Eso es insostenible, de los cuales hay un 15, un 20% de vehículos pesados. Estos son 4.000, 5.000 vehículos pesados en cada sentido diariamente. Hay picos en agosto que alcanzan los 4.000 vehículos por hora. Y nosotros debemos ser capaces de encontrar una solución. No puede ser que las carreteras estén tan saturadas y tengamos líneas ferroviarias paralelas a las carreteras que no son utilizadas para que estos vehículos pesados puedan transportar sus mercancías. Entonces, en base a eso, la intención del Gobierno vasco de Euskotren, de Red Ferroviaria Vasca, Euskal Trenbide Sarea, es participar en desarrollos de proyectos logísticos que sean capaces de atender a esas necesidades logísticas que conecten las líneas ferroviarias con centros de aprovisionamiento, de importación y exportación logística, de manera que se utilice el ferrocarril para transporte de mercancías a largas distancias. Es por ello que, en base a eso, nosotros estamos estableciendo cuáles son los mejores lugares, las mejores ubicaciones para el desarrollo de estos proyectos, y con todo el interés de evitar la saturación de nuestras carreteras y favorecer las circulaciones y aprovechamiento de la nueva infraestructura ferroviaria que se va a construir con ancho europeo y sistema de señalización europeo, podamos ser capaces de establecer servicios ferroviarios con una frecuencia fija, que es en definitiva en lo que consiste el concepto de autopista ferroviaria, en que trenes salgan a la misma hora todos los días, pues a las 10, a las 5 de la tarde, y al mismo tiempo se reciban, realicen recorridos de 800 kilómetros hasta París, hasta Dutch, hasta Mannheim en Alemania, de manera que las empresas sean capaces de concebir un transporte ferroviario eficiente y regular que dé servicio a sus necesidades. Por lo tanto, la intermodalidad es prioritaria, las conexiones con el puerto de Pasaia, Bilbo y las plataformas de Jundiz-Lezo resulta primordial. Exacto. La intermodalidad camión-tren debe, digamos, facilitarse, y para ello es necesario que haya un cierto volumen, una cierta demanda que lo justifique. Una vez analizado el gráfico que nosotros tenemos en nuestras carreteras, es evidente que hace falta, que hay una demanda de transporte de mercancías mayor a la que actualmente se debe soportar por dichas carreteras, que provoca atascos, que provoca congestiones, que provoca caravanas hasta de 15 kilómetros en frontera, que salen las noticias continuamente, y nosotros debemos ser los que provoquemos en esas áreas de intercambio logístico junto con el sistema marítimo. Bilbao es uno de los principales puertos de la cornisa cantábrica, si no diría que el principal, hasta Algeciras, prácticamente junto con Sines en Oporto, es el que mayor capacidad tiene de mover mercancías, y nosotros debemos ser capaces de captar las mercancías marítimas a través de conexiones ferroviarias con los puertos. Para eso tenemos la variante sur ferroviaria, el acceso al puerto de Pasaia, y conectar dichos puertos con las terminales logísticas donde se produce la unión entre camiones, trenes y mercancías que pueden ser transportadas a través de los puertos. Toda esa red logística debe ser planificada cuidadosamente, con una gran previsión, unos grandes análisis de demanda, de futuro, de hacia dónde van los grandes ejes de movimiento de mercancías globales, pero al mismo tiempo el proyecto como tal debe ser un reflejo en el territorio, en un proyecto constructivo que dé atención a las necesidades locales que nosotros tenemos. Hace poco Euskotren ha participado por primera vez en el comité del corredor del Arco Atlántico. ¿Y qué ha supuesto esto? ¿Con qué objetivo? Bueno, nosotros somos una empresa ferroviaria, digamos que no somos uno de los grandes actores tipo SNCF, tipo Renfe, Deutsche Bahn, pero sí tenemos mucho que decir, pues porque el corredor atlántico pasa por Irún, pasa por Bilbao, pasa por Vitoria, y nosotros somos un nodo dentro de ese corredor, y nuestras necesidades locales, digamos que tienen mucho que decir en cuanto a la definición de la infraestructura, en cuanto a la definición de qué operaciones ferroviarias se quieren realizar en dicho corredor, y por tanto cómo se deben de definir las infraestructuras para que sean capaces de atender a las operaciones ferroviarias que pretenden hacerse. En base a ello, pues a nosotros se nos facilitó, se nos invitó a participar en el corredor, en las reuniones técnicas del corredor del Arco Atlántico que se realizaron hace poco aquí precisamente en el pabellón de Ficoba,
Nosotros, nuestro punto de vista es que nuestra visión debe ser escuchada. Es obvio que somos uno más y hay más intereses aparte de los nuestros, pero creemos que tenemos un gran conocimiento local, puesto que vivimos en la frontera, tenemos mucho conocimiento de lo que ocurre tanto en Francia como en el Estado español, de todo tipo de actores que intervienen, regulaciones, legislación aplicable, empresas ferroviarias operando, y es realmente complejo, y para nosotros, que lo vivimos día a día porque estamos justo en la frontera, es muy importante que nuestro punto de vista sea escuchado. Aportamos conocimiento, aportamos, digamos, toda la problemática asociada, la vivimos día a día y somos capaces de identificar, digamos, dónde están esos cuellos de botella, dónde están esos problemas que se vienen recurrentemente ocurriendo, dónde deben ser, digamos, focalizadas las inversiones prioritarias para que, de alguna manera, nuestros problemas en frontera sean conocidos a nivel global dentro de un corredor y se ejecuten las acciones pertinentes para que ese paso en frontera sea lo menos traumático posible, que no se provoquen rupturas de carga, que, en fin, la frontera, que es un poco la ambición de Europa, sea un lugar de paso, no un lugar de parada. Y eso, el conocimiento de todo eso, nosotros lo vivimos día a día y por eso para nosotros es muy importante participar en dichas reuniones. Hablabais muchas veces, lo has comentado ahora, del cuello de botella de Irún-Hendaya. ¿Cómo funciona la estación del Topo de Hendaya? ¿Es un ejemplo de transporte transfronterizo? Sí, nosotros tenemos un servicio ferroviario de pasajeros que llega hasta la estación de Hendaya. Esa línea es la Lasarte-Hendaya, que es el topo, que ahora mismo se ha hablado a lo largo del día de él, y nosotros accedemos a Francia a través de una línea que tiene 700 metros y accedemos a la estación de Hendaya. Hay una gran demanda no atendida de gente que vive en Hendaya, trabaja en Donosti, gente que vive en Donosti trabaja en Francia, en Bayona, en Hendaya, en Dax, en Burdeos, y esa gente es una conurbación de más o menos 600.000 habitantes que están alrededor de la frontera, tanto en el lado de aquí de Euskadi como en el lado de Aquitania, que digamos exige una movilidad. Y esa movilidad la suplimos nosotros en base a que tenemos un ancho de vía distinto, por lo tanto se produce un intercambio modal entre sistemas de transporte ferroviario, porque es la línea de topo de Euskotren métrica y la línea ferroviaria de ancho UIC francesa que llega a SNCF hasta la frontera. Nosotros suplimos esa movilidad. La verdad es que está funcionando muy bien. Hay unos índices de satisfacción muy altos acerca de la línea de Euskotren, el servicio que nosotros damos. Es transfronterizo como tal, dado que nosotros cumplimos con una demanda de movilidad transfronteriza. Gente que viene en Francia va a pasar el fin de semana a Donosti, va a realizar actividades de ocio a Donosti, se sube en una estación de Hendaya, aparca el Kontxenfikova, se acerca a nuestra ciudad, disfruta, consume, vive, retorna. Hay muchísimos estudiantes que realizan el intercambio modal en Hendaya, van con el topo, estudian en Donosti, van con el topo y luego cogen el tren de SNCF hasta Bayona, hasta Burdeos. Creemos que nosotros las acciones en frontera tienen una componente de país muy importantes. Hay una regulación nacional, hay unas directivas y una normativa, unas operaciones ferroviarias que deben ser reguladas por los acuerdos nacionales o transnacionales, y vincular esos acuerdos a posibilidad de tráficos transfronterizos, a que se puedan realizar operaciones ferroviarias a ambos lados de la frontera con continuidad, sin ruptura de carga, para nosotros es fundamental. Y un ejemplo de ello, de éxito, de lograr los objetivos, es este transbordo que se realiza en Hendaya, que ojalá que nosotros lo mantengamos durante muchos años. Es una realidad, se acaba de renovar el convenio con SNCF para vincularlo los próximos 20, 30, 40, 50 años para seguir operando esa línea. Es fruto de trabajo, es fruto de convenios, es fruto de acuerdos entre las empresas ferroviarias, entre las administraciones ferroviarias, y para nosotros es un motivo de orgullo. Es una satisfacción saber que somos capaces de ofrecer esos acuerdos en beneficio de todos. Los que más lo van a valorar son los pasajeros que se suben todos los días en Hendaya o en Donosti, acaban en Hendaya, recíprocamente utilizan ese servicio para moverse diariamente, y para nosotros es una verdadera satisfacción. Pues ojalá sigamos disfrutándolo muchos años más. Muchísimas gracias, Iñaki, por estar aquí con nosotros esta tarde y por acercarnos estos nuevos proyectos que tenéis en Euskotren. Eskerrik asko zuei. Zuei. Eskerrik asko.
Y vamos a pasar a conocer los nuevos proyectos que tiene la empresa CAF. En este caso tenemos con nosotros a Imanol Iturrioz, es el jefe de I+D de CAF. Arratsaldeon, Imanol. Arratsaldeon, bai. Habéis traído un vídeo en el que vemos un poquito los trabajos que estáis haciendo actualmente. Si te parece, vamos a verlo y luego continuamos. Muy bien.
Imanol, si hablamos de CAF, todos pensamos en trenes, porque ese ha sido su ámbito de actuación durante mucho tiempo. Pero hace aproximadamente 5 años disteis vosotros un salto cualitativo creando Vectia, tal y como hemos visto un poco en el vídeo, para diseñar y fabricar autobuses híbridos y eléctricos. ¿Cuál ha sido la valoración de estos últimos 5 años? Bueno, yo más que de salto hablaría de evolución, evolución natural diría incluso, ¿no? Porque CAF ha sido siempre proveedor de soluciones de electromovilidad urbana. Quizás ha sido más el autobús el que ha dado el salto a la electromovilidad, ¿no? De hecho, las tecnologías que estamos utilizando en los autobuses son las que veníamos utilizando ya en los tranvías durante los últimos años, ¿no? Hecha esa aclaración, en cuanto a la valoración, yo creo que es muy positiva. Ha permitido pues ampliar la gama de productos urbanos, algo que está en la estrategia de CAF. Cada vez hay más ciudades con autobuses de Vectia. En 2018 vamos a cerrar con más de 100 vehículos en distintas ciudades. Tenemos también varias ciudades que se están electrificando, ¿no? Entonces yo creo que eso es un gran paso para Vectia, para una empresa tan joven como Vectia, ¿no? Pero yo creo que el mayor exponente de la importancia de este nuevo mercado para CAF es la adquisición de Solaris por parte de CAF, ¿no? Hay que recordar que Solaris es uno de los principales fabricantes a nivel mundial, no solo de autobuses de todo tipo, es decir, tradicionales, eléctricos, híbridos, incluso de hidrógeno, sino también de trolebuses. ¿Qué habéis traído a esta feria? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que se puede ver en el stand? Bueno, yo creo que, si lo habéis podido ver, yo creo que el stand de CAF es una muestra de lo que acabo de decir, ¿no? CAF quiere ser líder en la movilidad urbana, ¿no? Y en el stand podemos ver desde nuestra plataforma Urbos de tranvías, de la que tenemos cientos de tranvías ya en todo el mundo. Podemos ver el catálogo de productos de Solaris, como he dicho, y quizás la estrella, porque hemos podido traer un vehículo, es el vehículo de Vectia, el Veris 12, que hemos podido ver también en el vídeo. En este caso es un Veris de carga rápida, pero además hemos querido traer otros subsistemas importantes dentro de esta electromovilidad que se diseñan y se fabrican también en el grupo CAF, como es el punto de carga, que en este caso es responsabilidad de CAF TE, o el inversor de tracción, que es responsabilidad de CAF Power, en ambos casos filiales del grupo CAF. También tenemos en el exterior, por acabar, en el exterior tenemos también otro vehículo Veris de Vectia, que es el que hemos utilizado para las demostraciones. ¿Qué características tienen esos autobuses híbridos y eléctricos de Vectia? ¿Cuál de ellos es más sostenible? Bueno, Vectia en sus productos se ha centrado en autobuses híbridos y eléctricos de piso bajo integral, ¿no? Entonces, dentro de este aspecto tenemos 3 productos, que son el autobús híbrido, el eléctrico parcial y el de carga rápida, ¿no? En el primero de los casos se utilizan las ultracapacidades como elemento de almacenamiento de energía, y en los otros 2 casos se utilizan baterías para aumentar la autonomía. En el caso de los autobuses parcialmente eléctricos, se hace una combinación de distintos modos de operación, híbrido y eléctrico, lo que permite pues tener incluso hasta un 50% de la línea con 0 emisiones. Todo esto sin ninguna carga intermedia, ¿no? Y por último sí que está el autobús de carga rápida, hemos dicho, ¿no? En el que en estos casos sí que hay que hacer una carga que se hace a final de línea, que es una carga rápida de aproximadamente 3 minutos. Respondiendo un poco a la pregunta de cuál es el más sostenible, pues bueno, sería este último, porque el 100% de su operación es eléctrica. En el sector del ferrocarril, ¿en qué estáis investigando actualmente? ¿Materiales más ligeros? Bueno, el ferrocarril
yo creo que es el modo de transporte más sostenible. Yo creo que además lo será durante bastante tiempo todavía, porque a diferencia de lo que mucha gente cree, la sostenibilidad del ferrocarril no viene de que es eléctrico, sino viene de ese invento que tiene ya mucho tiempo, que es el hacer rodar una rueda de acero sobre un carril de acero, ¿no? Que está en el origen del ferrocarril, ¿no? Eso hace que la resistencia al avance del ferrocarril sea muy baja y nos cueste muy poca energía mover el ferrocarril, ¿no? Esto no quita a que se estén haciendo grandes inversiones en I+D para que esa sostenibilidad sea todavía mayor, ¿no? Comentabas el tema de los materiales, es así, se está investigando en nuevos materiales que nos permitan hacer los vehículos más ligeros, pero también se está investigando en otros campos, ¿no? Como es la automatización de la conducción, que permita hacer una conducción más eficiente. Eso ya lo tenemos en metros, pero estamos haciendo esfuerzos para ir trasladándolo al resto de vehículos. Y luego también se está invirtiendo mucho en nuevas tecnologías de propulsión, ¿no? Que permitan aumentar la eficiencia de los vehículos. Y también, bueno, finalmente sí que cabe destacar también el esfuerzo que se está haciendo en líneas de tren no electrificadas, en las que todavía estamos funcionando con trenes diésel, para sustituir esos motores o por lo menos hibridarlos, ¿no? con nuevos sistemas de propulsión basados una vez más en baterías o en pilas de hidrógeno. ¿Cómo se ve desde el grupo CAF el futuro de la movilidad? Pues yo creo que el futuro de la movilidad está condicionado por tres tendencias muy claras, ¿no? La primera de ellas, yo creo que es la más evidente porque la tenemos ya encima de la mesa, que es la electromovilidad. El vehículo eléctrico ha venido para quedarse, ¿no? Algo que veíamos antes solo en el ferrocarril, lo estamos viendo ahora en todo tipo de vehículos, desde los coches hasta los patinetes, ¿no? Eso está clara. Una segunda tendencia es la automatización, he hablado antes de ella, ¿no? De momento tenemos metros automáticos, es decir, metros sin conductor. Pero el reto para el futuro está en llevar ese grado de automatización a entornos no tan controlados como el metro, ¿no? Como puede ser pues, los coches, el tranvía o el autobús. ¿No? ¿En Euskadi estamos preparados para afrontar ese futuro? Yo creo que sí, yo creo que los mimbres están. Yo creo que no solo las empresas, sino también los centros tecnológicos y las universidades llevan años trabajando en la movilidad. También tenemos la ayuda de las administraciones y en ese caso el ejemplo de Móvil es muy destacable, ¿no? Dentro de la electromovilidad. Pero sí que es verdad que si queremos ser actores importantes en la movilidad tenemos que de alguna forma explorar nuevas formas de colaboración entre los distintos agentes del sector por un lado y las administraciones, ¿no? Para conseguir la masa crítica que nos permita ser esos actores, ¿no? Pues muchas gracias, Imanol. Nos has traído esos nuevos proyectos en los que estáis trabajando desde CAF y os deseamos mucha suerte en el lanzamiento de ellos. Y nada, nos veremos el año que viene con nuevas novedades. Eso esperamos. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko.
Y vamos a concluir la jornada de hoy conociendo a Limat. Para ello tenemos aquí a la responsable comercial, Isabel Muñoz. Arratsaldeon, Isabel, muchas gracias por dedicarnos unos minutos. Es que ricasco. Limat Group es una empresa del 2015. ¿Nos podrías explicar a qué se dedica, más o menos? En Limat nos dedicamos al desarrollo de soluciones inteligentes para la mejora de la eficiencia tanto en industrias como en infraestructuras. Básicamente lo que tratamos de hacer es de digitalizar las operaciones del mantenimiento, del día a día del mantenimiento. Monitorizamos aquellos elementos críticos en tiempo real y luego con toda esa información y con algunos datos que el cliente nos proporciona de sus propias bases de datos y de Open Data, lo que hacemos es desarrollar redes bayesianas o neuronales para tratar de anticiparnos a los fallos antes de que estos sucedan y provoquen paradas en infraestructuras o paradas en industrias que tan caras son y que generan mala imagen con los clientes y que generan tanta problemática en el uso diario, en el día a día. Habéis traído un vídeo de lo que hacéis en Limat, si te parece vamos a verlo para ver más en detalle vuestro trabajo. Sí, es sobre todo de la plataforma IMAS, más lo que abarca el vídeo, que es una plataforma que hemos desarrollado nosotros mismos. Fenomenal. Veíamos en el vídeo esa plataforma que comentabas, IMAS. Cuéntanos más en detalle en qué consiste esta plataforma. IMAS es una plataforma de mantenimiento predictivo que está especialmente pensada para infraestructuras de tipo lineal o distribuido. Vale. Infraestructuras de tipo lineal como puede ser redes eléctricas, telecomunicaciones, transporte ferroviario, transporte por carretera. IMAS lo que hace es que en un primer nivel digitalizamos pues eso, todas las operaciones, como te comentaba antes, de mantenimiento, porque nos hemos encontrado que en infraestructuras tan grandes, con ciclos de vida tan largos, de 30 años, pues al final existen un montón de sistemas y subsistemas que tienen una falta de interconexión entre sí, que los costes de actualización son carísimos, que una parada de esas infraestructuras tiene un coste muy elevado, y que además en muchos casos, como puede ser en el caso ferroviario, son sistemas de seguridad que usamos en el día a día los ciudadanos. Lo que hacemos es eso, el primer nivel sería como el equivalente a un gestor de mantenimiento,
pero además incluye funcionalidades adicionales que permiten al personal de mantenimiento, al personal que está en vía, tener acceso a información que a día de hoy no tiene. A día de hoy esas personas van a trabajar a la vía y muchas veces para poder ver un plano pues tienen que desplazarse, cuando hoy en el día a día desde un móvil podemos hacer todo eso. Además lo que hacemos es tomar datos de Open Data que son muy útiles, como pueden ser los datos meteorológicos, y con toda esa información y la monitorización de ciertos elementos críticos, como en el caso por ejemplo de ferroviario, lo que hacemos es monitorizar desvíos, pues con toda esa información lo que hacemos es anticiparnos a los momentos en los que va a fallar. O sea, le podemos decir a un mantenedor cuando un desvío va a tener un fallo antes de que este fallo se produzca y puedan planificarle correctamente y no provocar una parada en la infraestructura que le genere pues esos costes o problemas de seguridad. Limat ha participado en el programa BIND 4.0. Sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia para vosotros. Bueno, pues para nosotros ha sido la verdad que un antes y un después. O sea, nosotros nos dedicamos a un sector que es muy complicado, es cerrado, es difícil entrar y con BIND ha sido una magnífica experiencia. O sea, nosotros hemos participado tanto con CAF como con SENER. Con CAF hemos desarrollado una herramienta de mantenimiento predictivo para uno de los elementos de su vehículo y ha sido genial porque a raíz de eso pues hemos seguido haciendo un montón de cosas, no solo con ellos, sino con otras empresas que estaban interesados en nuestros trabajos. A través de este programa BIND 4.0 habéis trabajado, como decías, con diferentes empresas que ya están muy consolidadas en el sector. Cuéntanos un poco qué habéis hecho con cada una de ellas exactamente. Sí. Pues bueno, como te contaba, en el caso de CAF hemos desarrollado una herramienta de mantenimiento predictivo para la suspensión de uno de sus vehículos. En este caso era para una solución que ellos querían ofrecer a Metro Bilbao. Y bueno, pues nosotros hemos colaborado con CETES, con una de las empresas del grupo CAF, en la que CETES colocaba una sensórica en vía, tomaban unos datos y nosotros nos hemos encargado pues, de dar una forma a esos datos, de que esos datos se puedan visualizar y se pueda uno entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Vale? Además de eso, pues les hemos implementado una herramienta predictiva que le permitía a CAF dar un mejor servicio, dar un mejor confort en sus trenes. Decías que también habíais colaborado con SENER. Sí, con SENER vamos haciendo diferentes cosas. Con SENER trabajamos de la mano con ellos en la preparación de algunas propuestas en tema de ciudades inteligentes y bueno, estamos también intentando con nuestra plataforma IMAS abrirnos un sitio en el mercado con ellos. Pues os deseamos mucha suerte, Isabel. Muchísimas gracias. Gracias por traernos tan de cerca a Limat, a esta startup. Y nada, esperamos que tengáis mucha suerte con esos proyectos que tenéis en mente. Eskerrik asko. Eskerrik asko.